Bueno, ematen du dano gaudela, eta egunon guztioi, eta zira emango diogu gaurko ogasun batzordeari. Helenik eta behin, esatea, gai zerrendaz kanpo, bazpen berri bat sartu da, berri ematekoa da, QUPeko, Donosti Kirolako zerga horren antza jendaurrea egon eta gero, hiritar alegaziorik ez dira aurkeztu, beraz, behin betikoz onartuta egongo litzateke. Horren berri udalbatzari eman behar zaio, orduan batzordetik pasa behar. Eta hori, lehenik eta behin, urgentzia bozkatuko dugu, sartzeko edo ez gai zerrendan ebazpen hau. Orduan ez dakit, honi buruz ez dakit delegatua zerbait esan nahi duen, edo ez, orduan bozketa egingo dugu, aldekoak, hau batez, orduan onartzen da, gai zerrenda sartzen da, eta azken puntu bezala jorratuko dugu. Gai zerrendatik jasiko ga, lehenengo puntua, 2026ko otsailaren 16an izandako bilaren akta irakurtzea eta onartzea. Baten batek esan nahi du zerbait ez, orduan hau batez onartuko da. Erresa da gainean onartzeko hau. Bigarren puntuarekin hasiko gea, aurrekontu transferentzien eta aldaketen berri ematea. 4 aldaketak egon dira, 3 dira transferentzia eta 1 kreditu handitzea. Honi buruz baten batek zerbait esan nahi du? Ez? Guk aldera bat edo nahi dugu jakin, 4. ebazpenean, Printzipioz Gizarte Ekintzako zuzendaritzak aurrekontu aldaketa bat da, eta aldaketa horren beharra 50.000 euroko aparteko diru laguntza emateko eginda, eta, premia horren finantzaketa prebentzio aurre eta familia programan aurreikusitako aurrezpenik dator. Hain zuzen ere, prestakuntza, aholkularitza eta esku hartze goiztiarraren partidatik. Eta, gure galdera da, printzipioz hori martxoan gaude, bi gauzak. Alde batetikan beste ebazpenetan oso ondo argudiatuta dago zergatik egiten dan, eta hontan hori bakarrik hori esaten da aparteko diru laguntza beharrezkoa dela. Eta, martxoan gaude, eta, ezustekoa eta premiazko ebazpen bat orain egitea, jakin nahiko genuke subentzio hori zeinentzakoa dan, edo zergatik dan. Eta, eta ere, finantziazioari buruz, printzipioz ematen du aurrezpena aurreikusita dagoela, eta martxoan gaude, ordu nola posible da, bezakit, esleipen bat eginda, eta aurrezpena bat egon da, edo, jakiteko ere, zergatik izan da aurreikusitako aurrezpen hori martxoan egon da. Eta hori izango litzateke. Nik galetuko dut gizarte zerbitzuei, egia da martxoa dela eta bai, zergatitan arrazoia eta bialiko izuet. Hori departamentuak eskatu du eta galetuko dut. Eskerrik asko, orduan urrengo puntura pasako ea. 2025ko 4. hiruhilekoari dagokion aurrekontu betearazpenaren balantzearen berri ematea. Zaki delegatuak zerbait esan nahi dut buruz? Ez, bale. Dano daukagu ejekuzioaren balantzea eta urrengo puntua. 4. puntua, alegazioak ez onartzea eta behin betiko izaera onartzea hierrien zerbitzuen izaera publiko zergazkoa ez den ondare prestazioa arautzen duen udal ordenantzaren aldaketa, honi buruz, ezaki delegatu nahi du zerbait azaldu. Ez,
Ikusi duzen bezala, Angel Jose Cervantes Martinek Toledoko abokatuen elkarroko jarduneko letratuak alegazio batzuk aurkeztu ditu, baina, gure zerbitzu teknikoek aztertu dituztean, ikusi dute, ez dagoela onartzeko biderik, eta, bertan bera ustea eskatzen dute, eta behin betiko onartu dadila hasiera batean, udalbatza honek onartu duen testua. Bale, eskerrik asko, Kerman. Honi buruz alderdi ez dugu parte hartuko, orduan, bosketa bai egin behar dela. Orduan aldeko boskak, hau batez. Honekin bosgarren puntura pasako gea, hau da interpelazio bat, PP taldeak aurkeztua, Uliako auzo elkarteari bermagiria ez itzultzari buruzkoa, Tomas, nahi zunen? Por leída. Bai, Juancho. Sí, bueno, muy brevemente, Tomás. Efectivamente, la Asociación de Vecinos de Ulia venía gestionando a través de un convenio de 2014 el Parque de los Viveros, y entre las condiciones que se establecían en el convenio estaba la prestación de un aval y un tiempo definido. Ya ha vencido el contrato, con lo cual entendemos que lo correcto sería prorrogarlo o abandonar la gestión del parque y devolver el aval que han solicitado, o en su caso firmar otro convenio para que lo sigan gestionando con su mantenimiento. Pero bueno, estamos en ello. Es que ricasco, Juancho. Tomás. Muchas gracias por la respuesta. No me queda muy claro, entonces, ya te digo, porque como se refleja en la interpelación, ya solicitaron el 25 de noviembre la devolución del aval y luego mensualmente lo han vuelto a hacer. Entonces, no me queda muy claro qué plazos maneja el Gobierno municipal para la devolución del aval o si está en ello, porque también, como señala la interpelación, pues esto les está generando costes y problemas tanto burocráticos como de gestión de la propia asociación. Entonces, pues les gustaría contar con una fecha o saber si están en ello y saber a qué atenerse. Sí, te daré la fecha concreta, no te preocupes. El tema es, claro, efectivamente el mantenimiento de un aval genera unos gastos, pero si sigues gestionando, sigues allí, pues yo creo que hay que retener el aval hasta que se tome una decisión si se va a seguir con la gestión o no. Pero yo creo que ellos tienen claro que no van a seguir con la gestión. Pues entonces habrá que devolverles el aval, lo haremos. Vale, eskerrik asko. Urrengo puntuan, galdera, EH Bildu taldeak aurkeztua, Zabaltza elkarteak lehenago erabilitako udal lokalari dagokionez, udal gobernua dituen aurreikuspenei buruzkoa. Ricardo? Bai, egunon eta oso labur, denok, azken bola hontan asko izegin da, nolabait lokal honi buruz, Zabaleta kaleko 50 zenbakian dagoen udal lokal bat, bere momentuan hor urteak egon da Zabaltza erritiroen elkartea, baina nolabait agindu bat jaso egin zuen udaletxetikan, justifikatuta lokalak ez zeukanaren eskalerako irteera zuzenik ez instalazio elektriko eguneraturik, eta hor segatik bertan bera utzi behar izan zuten nolabait erabiltzeari. Egia da, lokala nolabait zazela aldentetikan nahiko handia da, nahiko zabala da, berreun da 75 metro karratuak ditu. Hori ikusita, zenolako txostenak egin zuen eta zen zioa nolabait agindu emateko libera usteko lokala, ikusita udal lokala baldela, galdetzen dugun, ikusita aldaukan obrak egitea dura gutxi arte Zabaltza elkarteak okupatzen zuen lokalak, abezi baldu lokala birgaitzeko proiekturik edo alabadokio agindu aldu hori idaztea eta bestela noiz egiteko asmoa du. Eta bestea udal gobernuak aurre ikusten aldu obrak egin ondoren aurreko erabilera izatera ostera ere, edo zer erabilera ematea aurre ikusten duen lokal horri. Eskerrik asko. Nik erantzungo dut. Gogoratu zagun, udalak ez ziela esan hortik irtetzeko arrazoirik eman gabe, baizik eta zuhiltzaien zerbitzuak egindako txosten batean oinarrituta, hor ebakuazio arazo zehatzak eta identifikatutakoak zeudelako eta segurtasun kontu batengatik. Hori izan zen arrazoi nagusia, ez udalako hortik atera zutelako, oso ondo zeuden hor, eta gustatuko litzaizuke hor egoten jarraitzea, baina hor zuhiltzaileen txosten horrek eragozten zion udalari onartzea olako jarduera bat hor egon zedin. Hori izan zen arrazoi nagusia eta gaur gaurkoz arazo horrek jarraitzen du.
Ni ez naiz aditua txosten teknikoetan, olako txosten teknikoetan, baina aztertu beharko dena da, berze obra egin daitekeen hori berriro gertatu ez dadin. Ez du ematen erraza denik, horrelako jarduera batek jarraitu ahal izatea, edozein kasutan, ikusi beharko da teknikoki nola egin bideragarri jarduera hori. Harritzen nau, zure eta lur gehatzen naiz, nolabait entzun ondoren entzun dudana. Iniziatiban oso garbi izaten duen, eta gainera esan dut, eta oain, ez dakit, igual polikiago esango dut. Ebazpen horren justifikazioa zela, lokalak ez zeukalan ez kalerako irteera zuzenik, eta ez instalazio elektriko eguneraturik. Hau da, esan dut, iritzita dago, berez ez du esan nolabait udalak emandako agindua etzeola justifikatuta. Aipatu dut eta justifikatuta dago eta idatziz dago. Baina hori jakin ondoren eta ikusita udal lokala bat denez, esan dut eta galdetzen dugu. Aurreikusita aldauka obrak egitea duela gutxi arte Zabaltza elkarteak okupatzen zuen lokalak. Aurreikusita aldauka obrak bai edo ez. Aldu lokala birgaitzeko proiekturik ulertzen dut ezetz. Hala badokio, agindio aldu hori idaztea, ulertu behar dut ezetz, baina gustatuko litzaiake ziurtatzea. Bestela, noiz egiteko asmoa du? Ez dakit asmoa baldin badaukan, nolabait hori egiteko, edo ez daukan nolabait horrelako intentzioak. Alkateak lehentasunezkotzat jotzen aldu udal titulartasuneko lokal honek ura erabiltzeko araudiak ezartzen dituen baldintzak betetzea, bai edo ez. Udal gobernuak aurreikusten aldu obrak egin ondoren aurreko erabilera izatera ostera ere, nola ez dakit udal gobernua baldin badauka intentzioa zeo zer egiteko nolabait lokal hortan, ez dakit hau nolabait zeo zer intentzioa eukiko duen bere momentuan eta nolabait egokitu ondoren lokala. Eta hala badaukio, eskurazki, aurrekoan ikusita ematen duen ez dela hori horrela izango, udal gobernuak zer erabilea ematea aurreikusten aldu lokal horri, hau da, aztertu den du zerbait, bere momentuan agindu bat eman zuen, hori nolabait utzi dago abendotikan, justifikatuta, baina abendotikan utzi dago, eta abendotikan ona udal gobernua ez du ezer egin lokal honekin dagokionean, eta ez dauka intentzioa ezer egiteko, hau da, ja pasatu indiran 2 hilabete pasata, hirugarren ez da pasau indikan, baina 2 hilabete pasata, gero sarritan gertatzen dan, eta sarritan nolabait egiten dan, nolabait eskaera desente dauden hiritarren elkarteatikan lokal eskuratzeko, hemen lokal badago, azale aldetikan nahiko ondia da, egia da, konponketa batzuk egin behar ditugu, udalak bezala, baina intentzioa dago hori egiteko? Nik ere astiroago erantzungo dut. Ematen du hemen ez dela kontua azkarrago astiro entzutea, baizik eta ulertzea hor dauden arazoak direla arazo teknikoak eta zuhiltzaileen txostenak hori jasotzen du, ebakuazio arazoak direla. Obra batekin hori konpondu daiteke? Nik ez dakit, ez nintzatako sartuko. Handia edo txikia lokala? Izan daiteke handia, izan daiteke txikia, baina obrak txostenak argi izaten du, daude ebakuazio arazoak. Hor jarduera bat egin daiteke, EH Bilduko gobernu batek hor ahalbidetuko luke jarduera bat egotea, pertsonak hor egotea, orain arte egon diren bezala, ni behintzat txostena ikusita ez nuke hain erraza ikusiko. Segurtasunaren ikuspuntutik argi adierazten duelako, eta izan daiteke obra bat egitearekin nahikoa izatea, baina ez du ematen hasiera batean, ez du ematen. Edozein kasutan ere, hori teknikoki aztertu beharko da, ikusi beharko da, ze bideragarritasun eman daiteken lokal horri. Urrengo puntura pasako gea, eta da galdera EH Bildu taldeak aurkeztua, arau fiskalak onartzeko aurre ikuspenari buruzkoa, irakurritzat emango dugu. Hemen uste dut joan den hilabetean ere eduki genuela antzeko galdera bat, Alderdi Popularreko BLC Andrearen aldetik, eta saiatu nintzen azaltzen, ezta, hemen bi plano daude, alde batik dago udalaren planoa, udalaren ordenantza, zerga ordenantza, izan daitekena, eta bestetik dago batzar nagusietan, onartu beharreko foru araua. Eta batzar nagusietan, orain gaur-gaurkoz, ez dago proiekturik, ez da tramitazioa. Beraz,
hori da egingarri edo etorkizunean indarrean egon daitekeen foru arau bat, baina gaur gaurkoz ez dago. Eta zentzu horretan, udalak ezin du aurreikuspenetan, bere aurreikuspenetan jaso, ofizialki, horren inguruko diru sarrerarik, zerga horri lotutako diru sarrerarik. Hemen daukagu gaina kontu hartzailea, eta berak ere ez dugu utziko, guk zerga ordenantzen proiektua presentatzen dugunean, aldaketen proiektua presentatuko dugunean, ezingo genuke, indarrean ez dagoen foru arau batean oinarritutako diru sarrerarik jaso. Zentzu horretan, zer egin dezakegu? Udal gobernua, edo bentsat udal teknikariekin batera, lantalde bat osatu da, ikusteko, zer egin daitekeen zerga horren inguruan, zer beharko duen udalak zerga hori martxan jartzerakoan, nola liquidatu beharko ditugun, zer informazio elkartrukatu beharko dugun, informatikoki ze baliabide beharko ditugun, eta lantalde bat osatuta dago, lantalde horretako zenbait kide gainera daude elkarlanean ere bai eudelen barruan osatu den beste lantalde batekin, alik eta udal gehienekin batera, elkarren artean martxan jarri izateko arazorik gutxiena sortuz, eta modu eraginkorrenean, eta hori da bentsat udalen aldetik egin dezakeguna. Baina, foru araua indarrean sartu arte, ezingo dugu gure aurreikuspen ofizialetan hori jaso. Beste kontua da, zer egin dezakegun taldeok, talde politikook, zerga hori martxan jartzerakoan, eta hor sartzen da bai EH Bildu, bai Elkarrekin Podemos, eta baita Alderdi Popularra, eta gainontzeko guztiak, alkatea berak ere joan den astean aipatu zuen. Batzar nagusietan izapidetuko den horretan, talde politikoek aldituzte egin ekarpenak, halko dituzte zuzenketak aurkeztu, eta interesa baldin bada, edo asmoa baldin bada, lehenbailen indarrean sartu dadila, udalak eskuragarrizeteko lehenbailen baliabide horiek, egin beharko dutena da, landu, proposatu, tresnak, heldulekuak, udalak lehenbailen aplikatu izateko foru arau hori. Beraz, bi plano horiek, nik uste dute ezberdindu behar ditugula, aldeatetik udalarena, eta bestaldetik foru araua onartzerakoan egin beharreko lanak. Eta hor eskua luzatzen dizuegu gainontzeko talde guztiei ere bai, nik uste dut guztion onerako, Donostiar eta Donostiarron onerako beharko dugula, lehenbailen indarrean sartu izatea foru arau hori. Eskerrik asko. Geratu da hor, ere, lehenengo galdera zen, ¿cuál es la previsión que tiene el Gobierno para la aprobación en Junta de Gobierno Local de la propuesta de ordenanzas fiscales para el próximo año? Así como en julio fue el año pasado, pues también es un poco para... Y de ahí viene un poco que se coge el tema del anteproyecto ahora mismo que está en... que se prevé, que esta semana se apruebe ya por parte de la Diputación y que entonces pasaría el debate, como has dicho, a Juntas Generales. Luego también respecto a esto, totalmente comprendido, es decir, que hay dos planos diferentes de trabajo. Ahora va a tocar a Juntas Generales decidir o perfilar el proyecto de norma foral. Estoy convencido de que los grupos que tienen representación en Juntas Generales harán las aportaciones precisas. Luego también has comentado que existe otro nivel de trabajo, que es el interno, el del ayuntamiento, y ahí es un poco al que yo me refería cuando el alcalde hacía las declaraciones de que desde el ayuntamiento vamos a correr o estamos corriendo un poco para poner todo eso. Entonces sí que me gustaría también, de la misma manera que nos abres un poco, nos haces una invitación para desde las Juntas Generales poder aportar a este proyecto, pues también igual a nivel interno en ese plano que decimos de nola osatu da lantalde bat hause hasteko ondo, gure parte hartzea ere, hemendikan aprobatzen den dut, parte hartzeko ere talde hortan, entiendo que el resto de los grupos también irían un poco en esa línea o no tendrían excesivo problema en participar, porque precisamente lo que nos preocupaba un poco era la seguridad jurídica. Es decir, estaba claro que si no hay una norma foral que lo cubra, pues aquí no se pueden hacer grandes cosas. Pero bueno, sí que en el anteproyecto ya se adelantan una serie de cosas, como que las competencias van a ser municipales, es decir, que tanto la recaudación como la gestión como la inspección van a ser a nivel interno. Entonces sí que nos gustaría
pues saber o conocer un poco en qué tareas en concreto, cómo se van a integrar ese tipo de tareas, si van a exigir recursos adicionales o no. Es decir, hay una serie de necesidades que van ligadas a este tipo de nuevas tareas a realizar que, bueno, que igual son fácilmente asumibles o igual requieren de… Entonces, bueno, pues también de alargar o desde aquí hacer una invitación a participar en un proceso que a nivel interno también vaya perfilando un poco este tema para poder implantarla lo más posible, lo más rápido posible, que yo creo que coincidimos todos. También en lo que es respecto a las autoliquidaciones que ya se perfilan en la norma foral, en que se vienen a definir más o menos los importes por los que van a andar y también los plazos para las mismas. Bueno, también se abren otras posibilidades de establecer recargos y, bueno, también nos gustaría saber un poco, a ver si sobre eso tiene algo ya más o menos en la cabeza, algo pensado, y de todas formas es necesaria una ordenanza municipal para definir las condiciones y forma en la que se van a dar estas autoliquidaciones. Entonces, en ese sentido, a ver si también se ha avanzado algo a nivel interno y, si no, ya digo, desde aquí bueno, hacemos una autoinvitación también, de la misma forma de aportar en Juntas Generales, para aportar también en este debate a nivel interno. Y la última pregunta también iba un poco en la línea de lo que es la cuarta, es decir, el marco tributario un poco en el que surge esta, bueno, tasa turística, por reducirla un poco de alguna manera, aunque en verdad se trata de un impuesto. Surge un poco para paliar de alguna manera los incrementos de los costes medioambientales y sociales que producen la actividad turística, que es algo como muy evidente en nuestra ciudad. Esto se traduce en el incremento del coste de unos determinados servicios y hasta ahora, pues eso, esa carga, esa presión fiscal ha estado limitada a los contribuyentes de Donostiarras, ya sean personas físicas o empresas, en lo que se refiere a las actividades. Bueno, de la misma forma que hasta ahora esta carga fiscal ha recaído en el contribuyente, sí nos gustaría saber un poco a ver si se va a redistribuir de alguna manera esta carga o esta presión en el coste, porque ahora hay intervinientes nuevos que podrían pagar o podrían hacerse cargo de parte de esos determinados servicios. Entonces, a ese nivel, si va a haber una especial distribución, se ha hecho un análisis sobre el mismo, o ya digo, si hay un grupo de trabajo, pues estaríamos dispuestos a participar a ese nivel. Bai, lehenengo galderan eskatzen zuen informazioa, zein den aurrikuspena, zerga ordenantzen proiektua, aldaketen proiektua Uda Gobernuak onartzeko. Aurreko, 2025 urtean uztailean onartu genuen, baina asmoa da aurten goizago onartu izatea. Behintzat horretan ari gara lanean. Hasiera batean nahiko genuke ekainerako, uda horretik onartuta edukitza behintzat Tokiko Gobernu Batzarreko proiektua, eta horraztea tramitazioa. Doa lotuta ere bai, daukagun asmoarekin aurrekontuak ere aurreratzeko. Baina, askotan, gero realitateak bere lekuan jartzen gaitu, eta nahiko genukena ezin izaten da bete, epe horiek ezin izaten ditugu bete, baina asmoa behintzat hori da, aurreko urtean uztailean izan bazen, oraingoan zerbait lehenago onartu ahal izatea. Gainera, zenbait taldetik eta beti eskaera hori jasotzen dugu, zergatik justo uda erdian, abuztuan zuzenketak aurkezteko epe erekitzen den, eta orduan, zango ditzateke, nolabait hori aurreratu, normalizatzeko ere bai, zerga ordenantzen tramitazio hori guztia. Zerga ordenantza ezingo da indarrean sartu, foru araua indarrean egon aurretik. Guk esaten duguna da, eta honetan oinarritzen gara gure teknikariek gomendatzen duten formularekin, eta da, foru araua bera jaso dezala helduleku juridiko bat, helduleku legal bat, klausularen bat edo, esanez, zerga ordenantza hori indarran sartu ahalko dela, udalaren tramitazioa berosotasunean bete beharrek izan gabe. Zergatik esaten dut hori, hemen korrikan egiteko, azkenan gut daukagula araututa gure osoko udalbatzaren ROP deitzen dioguna. Horrek zaten ditu tramite batzuk, epe batzuk, eta bar, eta hori bete bada, bai ala bai, zerga ordenantza bat indarran sartu alizateko, gaur dugu adibide bat, aligazioak egon direla, eta zaidela, abenduan, edo uztarrian dugu goratzen naiz, onartu genuen udalbatzak onartu zuen testu bat,
gaur behin betiko onarpena gaur izan da. Ikusten duzuenez, asko luzatzen da, eta orduan guk behar duguna da, udalok, ez da bakarrik Donostia, ez dira udal guztiak. Beharko genukena da, helduleku juridiko bat, hori lehenbailen indarrean sartu ahal izateko, eta baliabide horiek lehenbailen likidatzen hasi ahal izateko. Likidazioarekin lotuta, hor ari gara elkarlanean, baina ez da bakarrik Donostia. Azkeneko genukena da, eudelen bitartez, eudelen laguntzarekin sortu, homogeneoa izan daitekeen likidazio sistema bat. Errazteko ere bai, sektoreko eragilei, likidatzerakoan, informazioa tokatzerakoan, zehor foru arauak jasoko ditu zenbait bete behar, eurentzako ere bai, ahalik eta errazena izan dadin. Eta horretan ari gara lanean ere bai, baina egia da ere bai, udal guztiek ez daukatela ikuspuntu berdina. Eta hor sorpresak badatoz, eta bereziki alegazioen faseetan, eta zenbait udaletik, espero ez genukeen alegazioak ari eman dira jasotzen, foru aldundiak, bereziki lotuta ere bai zertara bideratu beharko liratekeen zerga horretatik jasotako baliabideak, eta edukiko du aukera, ze hau ikusten den moduan, izango da gai bat eztabaidatu beharrekoa, eta bar, eta edukiko du aukera horri buruz hitz egiteko, eta bar, baina zertara bideratu, ez? Baliabide horiek gure ikuspuntua da, hortik jasotzen dirua, edo diru bilketa, izan behar dela, udalak erabaki behar duela zertara bideratu. Eta udal gobernuaren apustua da, udal zerbitzuak hobetzera. Udal zerbitzuak hobeto ematera. Laguntzera, garraio publikoan, garbiketan, kale garbiketan, eta bar, segurtasunean, eta bar, horretara, zerbitzu hobeak izan daitezen. Hori da gure asmoa. Beste leku batzutatik, beste helburu batzutara, edo bidatu nahiko dituzte, baina entzatu da gobernu honek argi dauka zertara bidatu behar den diru bilketa hori, eta behin da berriro horrela berretsi dugu, horrela defendatu dugu. Eta gero ez dakit besteren bat falta zen, baina nik uste dut horrela galdera guztiak erantzun ditu gara. Da, errekargoena, eta hori aipatu zuen, berdina, ez? Testua daukagunean, ikusi behar da nola bukatuko den testua bera, nola hartuko den behin betiko testua, eta horren arabera, egin beharko du, bakoitzak erabaki beharko du, zein errekargo edo zein baldintzatan aplikatuko duen gero egunerokotasunean zerga hori. Eta, barkatu, barruko lantaldean parte hartzeko edo gure aldetikan, aportazioa egiteko? Barruko lantaldean, hemen badaukagu gu gara lantaldea, politikoa. Gero beste kontua teknikariek egiten dituzten bilerak eta bereiek ari dira lanean. Nik uste dut hori plano teknikoa eta plano politikoa ezberdindu behar ditugula. Nik uste dut gainontzeko udaletan ere ez dut ikusten dagoenik lantalde batola politikariak eta teknikariak elkarlanean dihar dute. Beraz, nik uste dut hemen ere plano politikoa eta plano teknikoa komeni dela ezberdintza. Bale, eskerrik asko, Kerman. Orduan, urrengo puntura pasako ea, da, udalkirol patronatuko hautaketa prozesuetan parte hartzeagetiko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren behin betiko onespenaren berri ematea. Ez dakit honi buruz baten nahi badu delegatua, nahi badu zerbait komentatu honi buruz, edo berri emate da, orduan aurrera joango era. Eta azken puntua da ekimena, jasotako ekimenak, eta nola ez daude, bukatutzaz emango dugu gaurko batzordea, eskerrik asko denoi.
Bueno, egunon, Lurralde Garapen eta Planifikazio Batzordeari hasiera emango diogu. Lehenengo puntua 2026ko otsailaren 16an izandako bileraren akta irakurri eta onartzea ontzat jo ez gero. Arazorik ez dago. Aurrera. Bane, lasai, aurreratuko dugu laugarren puntua, bale? Esandakoa, laugarren puntura joango gera, interpelazioa da, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztu Ailarrako sustapenari buruzko ebazpen judizialei eta horiek udalaren hirigintza plangintzan dituzten ondorioei buruzkoa. Elkarrekinek dauka hitza, irakurri ditzat. Bueno, pues ante la primera pregunta sobre por qué ha encadenado resoluciones judiciales desfavorables y qué valoración política realiza el Gobierno, bueno, si ha encadenado resoluciones judiciales desfavorables es porque alguien ha recurrido y el juez les ha dado la razón. Evidentemente, una vez de que el juez hubo una sentencia, lo que hizo este Gobierno municipal, junto con todos los servicios jurídicos, tanto de urbanismo, de sectoriales y, lógicamente, por parte de Secretaría Jurídica, lo que hizo fue presentar un documento de ejecución de sentencia que presentó ante el juzgado, fue aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento y, curiosamente, bueno, pues hubo otra vez el demandante anterior que interpuso un recurso sobre el auto y el juez dictaminó un auto en el que decía que no era suficiente ese documento, sino que habría que volver a iniciar un documento de modificación del Plan General en la que había que introducir pues, las tres cuestiones que habían quedado sobre la mesa, cuál era el 75% de vivienda pública en Illarra y luego la determinación de que el Villereski fuera una actuación integrada. ¿Cómo valora que en 2 ocasiones una tramitación validada por Junta de Gobierno y servicios jurídicos haya recibido sentencias contrarias? Bueno, nosotros ya dijimos desde un inicio que no compartíamos la sentencia primera y tuvimos que pedir una aclaración del auto, porque entendíamos, además, que tenía todas las garantías jurídicas que así venían establecidas tanto por el Departamento como también por los servicios jurídicos y por el Pleno de este Ayuntamiento, que no se nos olvide porque fue aprobado en el Pleno de este Ayuntamiento. Pues bueno, que lo que entristece es que para llegar a la misma situación tengamos que volver prácticamente al inicio y perder, sí, lo voy a decir así, perder prácticamente 2 años, ¿no? Con lo que supone sobre todo para la ejecución de vivienda social que tanta falta hace en esta ciudad. Si considera el Gobierno municipal que deben asumirse responsabilidades políticas, no sé a qué responsabilidades políticas se refiere, no sé si se refiere a una posible dimisión. Yo le voy a recordar algo muy básico como que en un Estado de Derecho las resoluciones judiciales se respetan, se acatan y si procede se recurren. Y eso es lo que hace cualquier administración responsable. Y me parece que está fuera de lugar en estos momentos pedir una responsabilidad política en unas cuestiones en las que, sinceramente, todos los días andaríamos dimitiendo, porque, desde luego, si usted viniera a la Junta de Gobierno, tendría en cuenta todas las resoluciones judiciales que hay, algunas a favor, algunas en contra, y si algunas en contra tenemos que, desde luego, dimitir, pues bueno, sinceramente te digo, pues no sé, y además dimitir ¿quién? ¿Dimitir quién? Porque que yo sepa, esto lleva informes sectoriales, lleva informes de departamentos del Departamento de Urbanismo, lleva de Secretaría Jurídica, ha sido aprobado en Pleno, ¿dimitimos todos? Pregunto. No sé si tendremos que dimitir todos. No sé, pregunto, ¿eh? ¿Considera el Gobierno qué medidas va a adoptar el Gobierno municipal para mitigar el riesgo jurídico existente? Bueno, yo entiendo que si desde luego el juez, la jueza en el auto ha considerado que tenemos que hacer una modificación del Plan General nueva en la que se establecen las 3 cuestiones que tienen que cambiar, pues así lo haremos. Así lo haremos, así lo traeremos a la Secretaría Jurídica, así lo llevaremos al Pleno y seguiremos con la tramitación establecida para una modificación del Plan General. Muchas gracias. Me gustaría apuntar que la palabra dimisión la ha puesto la concejala en esta comisión, no está en la interpelación. Cuando se habla de responsabilidades políticas, se habla de responsabilidades políticas. Cómo se interpreten, pues será decisión de cada uno y de cada una. Lo que es evidente es que ante las 2 ocasiones en las que la justicia ha decidido que la promoción no está bien hecha, como lo ha planteado este ayuntamiento, la concejala ha echado la culpa a los demandantes. Es lo que nos ha llamado la atención siempre. Pues lo siento, la culpa no es de los demandantes, es que le está diciendo el sistema de justicia que no lo ha hecho bien el ayuntamiento, por segunda vez. Y dice que el Pleno lo ha aprobado. Bueno, es que el Pleno tiene que fiarse, entre comillas, de la opinión que trae la concejalía con la Secretaría Jurídica, porque no tenemos la capacidad de la oposición para contradecir esa palabra. Por eso nos preguntamos, ¿se va a tomar alguna medida para mitigar, para que esto no vuelva a ocurrir? Porque
Se habla mucho sobre seguridad jurídica en esta ciudad, este ayuntamiento habla mucho sobre decisiones que puedan afectar a la seguridad jurídica y, sinceramente, esto no está dando una imagen de seguridad jurídica. En 2 ocasiones, la justicia, que no los demandantes, la justicia le ha dicho al ayuntamiento que no lo ha hecho bien. Y si hay un retraso de 2 años, la responsabilidad es suya, de este Gobierno, ni de los demandantes ni del juez. A eso es a lo que nos referimos con responsabilidad política. Está todo el tiempo echándose balones fuera. Y si hay un retraso de 2 años y va a haber donostiarras que van a tardar muchos más años en entrar a una vivienda, la responsabilidad es de este Gobierno. Por lo tanto, ¿qué hace este Gobierno al respecto? ¿Acatar la sentencia? Faltaría más. Claro que acatar la sentencia. ¿Cómo se va a evitar, mitigar que vuelva a ocurrir algo así? Es la pregunta que creo que usted no ha respondido. No tiene por qué ser necesariamente con dimisiones, pero tendrá que ser, que igual, con otra manera de hacer las cosas. Con dejar de buscar recovecos legales para ver si ponemos la zona verde que corresponde a 5 kilómetros, o recovecos legales a ver cuál es el mínimo de viviendas públicas que podemos meter para una supuesta viabilidad. Es que siempre se está intentando girar todas las esquinas para que las cosas sean a medida no se sabe de quién. Le está diciendo la justicia que esta promoción no estaba bien hecha en 2 ocasiones y que no han respondido ustedes bien a la primera sentencia. Entonces, ¿qué medidas va a tomar el ayuntamiento? Y entendemos que su departamento jurídico para evitar que esto vaya a ocurrir. Esa pregunta, usted me perdonará, no me ha quedado claro cómo se va a responder. Y cuando hablo de responsabilidades políticas, yo no le estoy pidiendo que dimita, pero por lo menos deje de echar la culpa a los demandantes, porque en varias ocasiones, tanto en pleno como en medios, ha estado usted echando la culpa de los retrasos a los demandantes. No, los demandantes lo que han hecho ha sido señalar algo que no estaba bien y les ha dado la razón la justicia en 2 ocasiones. Yo le he preguntado si la responsabilidad que pide usted es una dimisión. Entonces, también le diría una cosa, cuando ha habido sentencias favorables, que ha habido muchas en estos casos, en las que usted tampoco ha estado muy de acuerdo, ¿qué pasa entonces? ¿Nos dan un premio? ¿Pide usted disculpas también? ¿Cuál es su responsabilidad en esas situaciones? Y le vuelvo a decir, yo no he dicho que la justicia haya fallado 2 veces, ni mucho menos. Yo dije en la primera que, como tiene que ser cuando hubo una sentencia, que lógicamente teníamos que… Puede ser que no compartamos lo que dice el juez, es diferente, que no compartamos la sentencia, pero desde luego que la acatamos y en ello hemos trabajado. Y para acatarla, lo que se hizo fue un documento de ejecución de sentencia, valorado y validado por muchísima gente y por muchísimos departamentos. Sí he dicho, y lo seguiré diciendo, que me parece que el último auto, el de ejecución de sentencia, sí me parece que es poner palos en las ruedas, volver a ir al juzgado. Sí, yo puedo tener mi opinión y se la digo. Sí, me parece que es poner palos en las ruedas, porque para llegar a lo mismo que decía la sentencia, vamos a tener que recorrer un camino muy largo. Y no me voy a cansar de decirlo. Y es así. Y cuando usted me pide en el último punto qué voy a hacer para mitigar el riesgo jurídico, mire usted, nosotros elaboraremos, y estamos elaborando ya, el documento, otra vez, el nuevo documento de modificación del Plan General, que llevará, como llevaba el anterior, todos los informes que hagan falta, propios del Ayuntamiento como sectoriales y, lógicamente, el último de Secretaría Jurídica. Esa es la garantía, que es lo que puede hacer este Ayuntamiento. Como tiene que ser, fiarse de sus técnicos municipales y de los que emiten también los informes sectoriales y, al final, con el visto bueno de Secretaría Jurídica. Eso es lo que tiene que hacer esta concejalía. Porque esta concejala asume sus responsabilidades, pero lo que no hace son los informes. No hace ningún informe. Ninguno. Porque, lógicamente, tiene un buen servicio jurídico que a veces puede llevar a que haya sentencias que dicen, interpretan de una manera diferente. Es así. Esa es la seguridad jurídica que le voy a dar yo. ¿Y qué otra quiere que le dé? Pues lo que establezcan los servicios, ya te digo, todos los técnicos que tienen que informar en un expediente como este. Bueno, gai zerrendaren ordenari helduko diogu, eta bigarren puntua jorratuko dugu orain, interpelazioa, PP taldeak aurkeztua Bentaberriko etxebizitza babestuetan kontratuak ez berritzeari buruzkoa. Alderdi Popularrak dauka hitza. Egun on eta eskerrik asko puntuaren ordena aldatzeagatik. Bueno, la interpelación es la que es, pero sí que es verdad que desde que se firmó hasta el día de hoy hubo unas declaraciones del alcalde, creo que hace una semana,
Entonces, bueno, entendemos que el equipo del Gobierno y el alcalde están encima de esta situación, pero nos gustaría saber, como hemos preguntado, en qué sentido y por qué no se nos ha convocado a los demás grupos, en este caso de la oposición, para mantenernos al tanto de una situación que nos preocupa porque son casi 500 familias las que están involucradas en este tema. Gracias. Bueno, pues voy a ser muy breve. Bueno, ya ha dicho usted, desde luego la labor de mediación se hace por parte del Gabinete de Alcaldía en cualquier posibilidad o sospecha de desahucio que pueda haber en la ciudad. Yo creo que con resultados muy buenos y, lógicamente, tenemos encima de la mesa la situación de las demás 500 familias donostiarras de Bentaberri, en las que también estamos en contacto con ellos. Y ante la primera pregunta de por qué no nos ha convocado a los portavoces, hombre, el equipo de Gobierno tiene muchas cuestiones y, desde luego, no en todas, ni mucho menos, yo creo que es el devenir llama a que haya una junta de portavoces, pero, desde luego, me imagino que si ustedes tienen mucho interés, porque me consta además que han metido una moción ordinaria, si no me equivoco, pues no tienen mucho más que pedir la Junta de Portavoces, pero desde luego por parte del Gobierno, no en todas las cuestiones, ni mucho menos, es que, vamos, sería una locura, ¿no?, convocar juntas de portavoces. Pero, vamos, que están ustedes en su derecho de solicitar la misma si tienen una preocupación sobre este tema, que me consta que la tienen. Hombre, no es cualquier cuestión, es una cuestión que afecta a más de 500 familias. Es por eso lo que le decimos y además que, bueno, la segunda pregunta era cuáles son los motivos por los que el equipo de Gobierno no ha iniciado todavía una labor de mediación. Entendemos que por las declaraciones del señor alcalde esto se está haciendo y nos lo acaba de decir, pero bueno, si pudiera decirnos en qué sentido, si es que está, no sé, intercediendo con el Gobierno vasco o pretende, no sé, ponerse en contacto con el fondo propietario ahora mismo de esas viviendas, o en qué consiste esa intermediación o mediación. Gracias. Sí, pues lógicamente estamos interactuando con los inquilinos de Bentaberri. Solemos tener, bueno, por parte del Gabinete de Alcaldía se mantienen reuniones con ellos y, lógicamente, también se habla también con el Gobierno vasco para ver cuál puede ser la posible solución para dar tranquilidad a estos 500 familias, lógicamente. Bueno, hirugarren puntua, interpelazioa, PP taldeak aurkeztua hiri honetan etxebizitza legearen eraginei buruzkoa. Irakurtzat. Pues la verdad es que leo la cuestión con sorpresa, porque usted lo que solicita es por qué no hemos hecho una auditoría de los efectos de la ley de vivienda. Y la verdad es que me habla de auditoría y esto la verdad es que me desconcierta, porque la función auditoria se integra dentro de un control, yo entiendo, financiero, junto con la auditoría pública, y corresponde, yo entiendo, que al órgano interventor. Entonces, bueno, me sorprende que nos la solicite a nosotros. Yo creo que lo que más recuerdo parecido fue la auditoría ciudadana de las cuentas públicas que exigió en su día Pablo Iglesias, pero creo que no tuvo mucho éxito. Y si me habla de los efectos de la declaración de zona tensionada, pues los órganos estadísticos del Gobierno vasco publican trimestralmente un torrente de datos sobre mercado residencial y de alquiler y extraen conclusiones sobre lo mismo. Y tenemos también ahora el reciente Observatorio Municipal de Vivienda. Y, lógicamente, de este análisis se extraerán consecuencias, pero bueno, es también con el tema de la zona tensionada y demás, el que le conviene, o el que le conviene no, al que le consta y que tiene que hacer esta auditoría, como bien he dicho, en todo caso, resultará del órgano que aprobó la ley. Bueno, orain, 5. eta 8. puntua elkarrekin landuko ditugu. 5. elkarrekin Donostiaren interpelazioa da, Niu San Bartolome Zeleri emandako obra lizentziaren administrazio prozedura iraungitzeko arrazoien gainean, eta 8. EH Bildu taldeak aurkeztutako interpelazioa San Bartolome Operazioen zentro komertzial bat eraikitzeko baimenari buruzkoa. Beraz, ondo iritzu da zizue, lehenengo elkarrekin, gero EH Bildu, eta erantzunetan ere orden bera jarraituko dugu. Viktor, zure hitza. Eskerrik asko.
Bueno, hemos puesto la interpelación porque fue ante sorpresa de todos. Pudimos saber que espero no meter la pata con tecnicismos, pero el expediente abierto para gestionar la caducidad de la licencia de obra ha expirado, porque por lo visto tenía un plazo determinado y ha expirado sin que se procediera a darle caducidad a la licencia de obra. Esto es sorprendente, primero, porque de todos es conocido el supuesto interés del Gobierno en parar este proyecto, pero es que además el alcalde se haya comprometido tanto públicamente como con la Plataforma Ciudadana San Bartolomé en reuniones a que se fuera a dar la caducidad a esta licencia. Hemos preguntado por este proceso en esta comisión, se nos ha dicho que estaba abierto y que se estaban atendiendo alegaciones del fondo de inversión, que se esperaba que se resolvieran, y hemos visto con sorpresa pues, que no ha sido así. Entonces queremos saber las razones por las que se ha permitido que expirara este expediente sin dar caducidad a la licencia y cómo piensa proceder el Gobierno a partir de ahora para hacerlo. Gracias. Eskerrik asko. Bueno, pues muy brevemente, porque, a ver, en lo que se refiere a la tramitación administrativa está claro. Efectivamente, hay un plazo de 3 meses desde que, de alguna forma, se abre el expediente de revocación de autorización para resolver, de alguna forma, el expediente de revocación. Han transcurrido los 3 meses y, efectivamente, lo que procede por seguridad jurídica y por cumplimiento de lo que establece la normativa es, efectivamente, una vez expirado el plazo, pues caducar ese expediente, y además en la propia resolución de caducidad del expediente se ordena la apertura de un nuevo expediente, con lo cual, efectivamente, a esos efectos, desde el punto de vista administrativo, de tramitación administrativa, no hay nada más que decir con respecto a esa circunstancia, pero sí es verdad que hay una cosa que, bueno, pues nos induce a cierta duda, y es un poco por lo que nosotros presentamos la iniciativa. Y es porque, efectivamente, se actúa este expediente de caducidad el 12 de octubre de 2025. Y el alcalde realiza unas manifestaciones a través de los medios de comunicación el 24 de febrero. Y literalmente dice que daba por resuelto el nudo de San Bartolomé y que se iba a revocar la autorización de la apertura del centro comercial. Es decir, el 24 de febrero ya habían transcurrido los 3 meses, con lo cual el expediente, en principio, de per se, ya debiera estar caducado formalmente. Entonces, nos llama la atención esto porque nos parece que no ha sido un defecto de tramitación o de tardanza administrativa en la tramitación y en la resolución del expediente, sino que parece que ha sido más una decisión política, que de alguna forma que se ha dado la instrucción a los servicios técnicos municipales de, hasta que se decidiera políticamente, bueno, pues efectivamente seguir o no seguir con ese expediente, parece que ha estado una cierta ralentización en cuanto a la tramitación administrativa. Porque, bueno, pues efectivamente, una vez realizadas esas manifestaciones, de nuevo se vuelve a poner en el expediente, efectivamente se constata que han pasado los 3 meses, que por tanto es obligatorio caducarlo y efectivamente se decide aperturar un nuevo expediente. Entonces, nos gustaría saber si efectivamente esa es la circunstancia que se ha dado, porque nosotros, de la lectura que estamos haciendo, de alguna forma, de lo que ha aparecido en los medios de comunicación, pues es lo que nos casa, ¿no? O sea, se apertura el expediente, bueno, pues teóricamente sigue su tramitación, pero sorprendentemente, bueno, pues se decide de alguna forma caducar y volver a aprobar cuando el alcalde lo resuelve. Ya han pasado los 3 meses, con lo cual no queda otra opción. Y, en cualquier caso, bueno, pues entiendo que van a decir, pero me gustaría que, efectivamente, ya que queda constancia de esto, que esto no va a ser un juego ininterrumpido de aperturamos, cerramos, aperturamos, cerramos, aperturamos, cerramos. Es decir, que efectivamente que la decisión es firme y que efectivamente, esta vez sí, en el plazo establecido de 3 meses, pues efectivamente el expediente va a llegar a su resolución y, por tanto, se va a declarar, se va a caducar efectivamente la licencia otorgada. Eskerrik asko. Bueno, yo creo que en todo este tema lo relevante no es tanto la caducidad de la licencia, sino que es la modificación sustantiva del plan que permita que no se construya el centro comercial en esa parcela. Nosotros podremos caducar la licencia, la podrían volver a pedirla otra vez y, tal y como está el plan especial en vigor, lógicamente, entonces sí que estaríamos en un camino de pido, quito, quito, peto. Bien, el Ayuntamiento ha declarado públicamente que se va a eliminar ese uso de la parcela. Se ha aprobado también una moción en el Pleno en ese sentido y así se va a hacer. Y ya estamos planteando por parte del Departamento de Urbanismo el encargo del documento de modificación del plan general. Y sí, desde luego no tiene ninguna intención este Gobierno municipal y desde luego tampoco esta concejalía de jugar con este tema. Pero sí es verdad, y una vez más, y así lo dije en el Pleno, me gustaría que fuéramos todos consecuentes en este tema. Y lo digo aquí, y creo que los únicos consecuentes hemos sido nosotros. Porque, claro, es fácil decir
qué bien, señor alcalde, que ha tomado usted la decisión de que no se construya el cerro y estamos aquí para apoyarle y vamos a ir todos a una para lo que haga falta. Pero claro, llega un momento en el que de repente, chispún, ¿no? Ahora vamos a caducar la licencia, vamos a modificar el plan y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué responsabilidad tiene este pleno ayuntamiento con esta situación en la que, lógicamente, se va a caducar la licencia y ya está el expediente iniciado? Está también, para empezar, la modificación del plan general, en la que se dirá que, lógicamente, es un parque público. Y se queda ahí. ¿Hemos acabado? ¿Hemos acabado? No pasa nada. Me sorprende también que, por ejemplo, el Elkarrekin Podemos no pregunte en ningún momento, con todo lo que ha preguntado desde hace mucho tiempo, qué pasa con Illarra, con que si ahora como va vivienda pública no se va a cobrar lo que esperaba el ayuntamiento y lo que estaba en presupuesto. ¿Y en este caso? ¿En este caso? ¿Alguien ha pensado, alguien ha preguntado, alguien se imagina o alguien está pensando en qué situación puede llevar esto al ayuntamiento? Pregunto, porque aquí también, que yo sepa, el ayuntamiento era titular también de esa parcela que se iba a vender y en la que el ayuntamiento iba a cobrar una cantidad económica. Con lo cual, y a la respuesta a la pregunta que hacen, ¿por qué no se ha caducado? Que si he estado jugando o no he estado jugando con este tema de la caducidad, tengo que decir que jugando no he estado nunca. Nunca se ha estado jugando con esto. Sino simplemente lo que se ha intentado en todo momento ha sido intentar llegar a un acuerdo con las personas o las entidades que puedan sentirse perjudicadas por esta decisión que se ha tomado. Decisión que todavía, y hasta que no aprobemos o demos inicialmente la modificación del plan, pues lógicamente no hay ningún acto administrativo que diga que eso va a ser así. Y eso es en lo que estamos trabajando. Se ha abierto otra vez y se va a caducar la licencia. Ya se abrió, en el mismo momento en que quedó caducada, se abrió el expediente de caducidad de la licencia que será firmada y, lógicamente, estamos con el encargo de la modificación del plan general. Esa es la situación en estos momentos. Pero sí, efectivamente, ha caducado la primera caducidad de la licencia. Pero ha caducado porque en un acto de responsabilidad lo que se ha intentado en todo momento es llegar a un acuerdo y dar una solución a este tema de San Bartolomé, que no acaba con la caducidad de la licencia y con la modificación del plan general. Ahí no acaba, porque lógicamente hay unos perjudicados que ante la pregunta de que si empezaran ahora a construir, ellos ya han manifestado que en tanto en cuanto el ayuntamiento en sesión plenaria ha dicho que ahí no se va a construir nada o no se va a hacer el centro comercial, ellos han acatado, pero lógicamente esperando a ver qué pasa con esos intereses que tienen, como es lógico. Entonces, bueno, en esa situación estamos. Pero ya está iniciado otra vez el expediente de caducidad, se firmará y, lógicamente, estamos ya con el encargo para la modificación del plan general, tal y como se acordó en la moción, que fue, creo, no sé si del mes anterior o del anterior, no me acuerdo exactamente. Y, mientras tanto, ¿en qué situación se encuentra la sociedad? Pues la situación jurídica no ha cambiado, porque la caducidad de un procedimiento administrativo por transcurso para el plazo máximo no supone la caducidad de la potestad administrativa. Y ya le he dicho que el ayuntamiento ya ha incoado otra vez el nuevo expediente. Y cuanto a la licencia, pues ya le he dicho, pues ya se ha iniciado otra vez el expediente de caducidad. Gracias por la respuesta. Si no me equivoco, queda sin aclarar por qué se ha permitido que expirara el plazo del expediente. Igual lo he explicado, pero me lo he perdido. Pero bueno, en cualquier caso, me alegra mucho que nos dé la razón, que la seguridad jurídica para el ayuntamiento en este proceso es haciendo lo que le pidió el Pleno que hiciera, gracias a la moción que presentamos de la mano de la plataforma, que es recalificar la parcela para que ahí no se pueda construir nada. Y ahí le da mucha más seguridad jurídica tanto a la Sociedad San Bartolomé como al Ayuntamiento. Y eso lo sabemos porque de boquilla se ha dicho en prensa por una parte de este Gobierno que Secretaría Jurídica daba tranquilidad al Ayuntamiento en lo que suponía las consecuencias jurídicas, legales y de supuestas compensaciones de este proceso. Sabemos que es así. Ahora, ¿dónde se queda? Pues no lo sabemos porque, como bien saben, se han negado una y otra vez, primero, a mostrarnos las cuentas de la Sociedad San Bartolomé Muñoa y, segundo, a hacernos saber qué acuerdos había alcanzado con New San Bartolomé Sociedad Limitada. No lo sabemos, estamos a ciegas, nosotros la oposición y la ciudadanía. Tienen ustedes esa información, así que usted tendrá que decirnos cuáles son esas supuestas consecuencias tan nefastas para el Ayuntamiento
que sabemos que no lo son, pero bueno, es que también se hizo correr el rumor por parte de su partido de que si se suspendía este proyecto, antes de que se suspendiera, iba a haber que dar no sé qué indemnizaciones a no sé qué familias, iba a costar al ayuntamiento un montón de millones, un montón de miedo. Usted misma puso datos erróneos en un artículo que publicó en el Diario Vasco cuando dijo que se habían valorado inicialmente esos pisos en más de 9.000 euros el metro cuadrado, cuando eso es falso, es fácilmente comprobable. Se queja de que supongo que se refiere a mí, que cuando se nos anunció que se iba a cancelar este proyecto íbamos todos a una. Efectivamente, como bien saben, yo cuando se anunció este proyecto, en la cancelación me pareció un gesto valiente. Lo que no me pareció tan valiente fue pues, la burda manipulación política que se intentó hacer al respecto de pintar al Partido Nacionalista Vasco como el salvador de esta situación cuando había sido el gran defensor de este proyecto hasta hace 5 minutos. Y como veíamos que no se tomaban las acciones pertinentes y de acuerdo con ese anuncio no se tomaban, pues hemos tenido que llevarlas al Pleno para que se vayan tomando poco a poco. Y en la última, que es, como decía, la que soluciona el galimatías jurídico para el ayuntamiento, que es recalificar la parcela, ustedes votaban en contra. Entonces, me hace gracia que se hagan llamar como los consecuentes o los que están resolviendo, los responsables de esta situación, cuando les hemos dado nosotros el camino, hasta el Pleno, y ahí se muestra cómo seguir adelante. Y les hemos dado nosotros la manera de hacerlo de una jurídicamente segura. Por lo tanto, si quieren solidaridad por parte de la oposición y ciudadanía sobre esta situación y preocuparnos sobre lo que pueda ocurrir, sean transparentes primero. Porque esos perjudicados que usted menciona no van a perder dinero, ni mucho menos. Todos han recuperado la inversión inicial, hablo de las constructoras privadas, todas han obtenido beneficio económico de esta operación. Lo sabríamos si hubieran ustedes publicado las cuentas que no han querido, pero nosotros que sí hemos ido al registro mercantil por las cuentas, lo vimos, que ya en 2015-2016 decía el Consejo de San Bartolomé de Muñoa que se estaba recuperando el mercado y que esperaban recuperar inversiones y que todo iba a salir bien, básicamente. O sea, que hacía ya casi como 10 años que este proyecto no era necesario como tal. Pero como no nos dejan verlo, pues se ha quedado el discurso como se quedaba. Por lo tanto, si se han dado los pasos que había que hacerse, se los ha dictado el Pleno, me gustaría recordarles. Y si tienen miedo, algún miedo de alguna consecuencia jurídica, expliquen ustedes cuál es el miedo y a qué se debe. Sean transparentes y déjanoslo ver. Y entonces igual se puede evaluar, porque de momento pues son cuentos. Bueno, a ver, cuatro cuestiones. La primera, de alguna forma, yo creo que lo que está claro y lo que sí nos gustaría dejar claro por parte de nuestro grupo es que nosotros estamos de acuerdo en que efectivamente se ponga en marcha la modificación del plan general, la modificación puntual del plan general para que efectivamente se modifique la actual situación o la previsión actualmente establecida en el plan general. Y coincidimos efectivamente en ese aspecto con la concejala delegada en que, bueno, más allá de la caducidad o no caducidad, en su caso, efectivamente, lo que surte plenos efectos jurídicos es, en su caso, esa modificación del plan general, el inicio de esa modificación del plan general. Con el inicio de la modificación del plan general, inherente a la misma, va también la suspensión de todo tipo de licencias, con lo cual, efectivamente, es necesario dar ese paso, que es efectivamente un paso importante para la resolución de la cuestión de una manera definitiva. Yo, en cuanto a la tramitación, porque al final nuestra iniciativa era, de alguna forma, pues un poco al objeto de entender qué había pasado en la tramitación de este expediente de caducidad, y la concejala delegada ha hablado, de alguna forma, de la necesidad de intentar lograr un acuerdo, de mantener conversaciones con el titular de la licencia. Nos gustaría saber si, efectivamente, si esta es la razón por la que ha estado parado el expediente administrativo de caducidad, si ese acuerdo ya se ha producido. Entiendo que, pues no voy a entender nada. Voy a dejarle que sea la concejala delegada la que diga si efectivamente ese acuerdo es establecido, se ha llegado o no se ha llegado, porque lo cierto es que, pues si eso es la razón que ha motivado que efectivamente no se tramita el expediente, habrá habido, por el contrario, una decisión de volver a caducarlo y volver a activar un nuevo expediente, con lo cual, por eso decía, pues si esa es la situación, que no entráramos en una situación de alguna forma, aperturas y revocaciones. No me lo entienda como que les estoy diciendo que están jugando con ellos, sino efectivamente, si ese es el motivo, pues a ver si efectivamente eso se ha aclarado de forma definitiva. Porque una pequeña puntualización ha dicho la concejala delegada que tan pronto caducó el expediente, se procedió a la caducidad, a la declaración de la caducidad formal del expediente y a la apertura del nuevo expediente. No. Lo cierto es que el expediente caducó el 2 de enero y
la declaración de caducidad es el 2 de marzo, es decir, 2 meses después, no a los 3, sino a los 5. Con lo cual, y casualmente, bueno, llámenme mal pensado, pero casualmente esto es justo después de que el señor alcalde el 24 de febrero manifestara que efectivamente se había resuelto ya el nudo. No sé si resuelto el nudo es efectivamente que se ha llegado a un acuerdo, a qué tipo de acuerdo se ha llegado en su caso, qué es lo que se ha acordado, si se ha acordado algo, que se había resuelto el nudo de San Bartolomé y que se iba a revocar la autorización de la apertura del centro comercial. Con lo cual, pues es muy difícil que nosotros de alguna forma no entendamos que ha habido ahí una decisión política que no una decisión administrativa. Y eso es lo que nos gustaría saber, si efectivamente hay una decisión política sobre ese asunto, sobre el asunto de ralentizar la tramitación de ese expediente de caducidad hasta que se llegara a no sé qué resultado de negociación, que no sabemos si se ha llegado o no se ha llegado. Pues no sé cómo se lo he dicho, pero yo creo que por lo menos lo que he querido decir es que se caducó el expediente y en el mismo momento se inició el siguiente. Yo no creo que si he dicho malas fechas o creo que no he dicho ninguna, pero vamos, es así. En el momento que se caduca el expediente, se inicia con la caducidad de nuevo y está en marcha. No se ha llegado a ningún acuerdo. ¿Cómo se va a llegar a un acuerdo? ¿Cómo se va a llegar a un acuerdo si en un momento dado ya hemos decidido en el Pleno que se caduque la licencia, que se haga la modificación y demás? Bueno, pues ya supongo que ya se litigará en los tribunales. Imagino que en ese punto estaremos y ahí vendrán las consecuencias. Porque en todo momento y con buena voluntad se ha intentado, porque a mí desde luego me han enseñado en mi casa que si algo quiero, algo lo compro. Lo que no se puede hacer es coger y, lo que es tuyo, me lo llevo. Eso tiene unas consecuencias. Es como que yo de repente tengo una casa aquí en la calle Andía y digo, mira qué bien queda para parque, que me parece fenomenal, es una decisión que se toma y tal, pero hombre, lógicamente al que vive ahí o al que tiene una casa habrá que valorárselo y pagárselo, digo yo. Entonces, bueno, ante esas consecuencias estaremos, supongo que llegaremos, o no sé, lo que planteará en estos momentos la sociedad San Bartolomé Muñoa y que hará New San Bartolomé, que es el que tenía contrato de compraventa para comprar la parcela, con lo cual, y lógicamente en San Bartolomé Muñoa aparte es el ayuntamiento, con lo cual el ayuntamiento que iba a recibir una cantidad de dinero, pues ahora a ver en qué situación estamos y habrá que valorarlo, con lo cual, vuelvo a decir, consecuente, creo que somos nosotros los que hemos llevado una línea en todo momento para intentar arreglar este tema, cosa que ustedes no. Y cuando me habla de los 9.000, se lo podrán decir aquí muchos de los que están aquí, cuál fue la operación de Bartolomé. Y si no, tire usted de hemeroteca y verá por qué se podría construir ahí un centro comercial y por qué se hizo un hotel también. No vamos a volver a todo eso, porque a mí lo que me preocupa en este tema es cómo va a acabar esto. ¿Cómo va a acabar este tema? Ahí está el problema, en el que estamos implicados absolutamente todos. Y todos estamos de acuerdo, y la decisión política, efectivamente, también fue política, fue la de no seguir con la construcción del Cerro de San Bartolomé, con el centro comercial. Eso también fue una decisión política. Y, hombre, no me diga usted que nos ha enseñado el camino de cómo hacer la caducidad y que hay que hacer una modificación, porque eso sabíamos desde un inicio. Y le vuelvo a repetir, lo que se ha intentado en todo momento es intentar solucionar este tema de manera acordada. Pero no se ha podido. Porque ha habido una serie de actuaciones aquí, serie de mociones que se han llevado a pleno que han llevado a esta situación. Y ya está, y se acata, se asume y diremos, bueno, pues tomaremos las decisiones que se tomen, caducaremos la licencia, que ya está en marcha, y lógicamente está el encargo de la modificación del plan general, que es lo primero, por lo menos lo que yo creo que es importante y comparte conmigo también el señor Grutarán. Eso está claro. Pero, hombre, decirme que me enseñe el camino de cómo hay que hacerlo y cómo hay que dejar de hacerlo, hombre, no. Tanto como eso ya sabemos. Y no voy a empezar, y de verdad, no voy a empezar a volver a discutir qué nos ha llevado a toda esta situación y desde dónde viene todo esto. Porque eso no lo tengo claro yo. Yo creo que lo tienen claro mucha gente que está sentada en esta mesa. Y eso, desde luego, es así y es una realidad. Bueno, 6. puntua, interpelazioa PP taldeak aurkeztua babes ofizialeko etxebizitzen eraikinetan zurezko egitura duten jasoduren gainean. Por leída. Vamos a ver. En cuanto a por qué motivos no ha logrado que ninguno de los anteproyectos de la construcción de apartamentos que en edificios del Gobierno vasco se ubiquen en San Sebastián, pues mire usted, porque el Gobierno vasco, que yo sepa, tiene solo un edificio de alojamientos dotacionales en Baratzategui. Y desde luego no ha venido con ninguna intención el Gobierno vasco de poder ejecutar unos levantes en esos edificios
y si el Gobierno municipal mantiene o tiene alguna interlocución con el Departamento de Vivienda para analizar la existencia de edificios públicos. La verdad es que nosotros tenemos bastante más patrimonio que el Gobierno vasco de viviendas de protección oficial y dotacionales. Sí que estamos analizando en algunos de nuestros edificios, por ejemplo, el que está en Berra-Bea, Buenavista, donde, aprovechando que tenemos que rehacer la cubierta y que es plana, pues estamos licitando o mirando la redacción de un posible proyecto de levante. Así lo estamos haciendo también en Campandegui aquí. Y si considera el Gobierno que esta medida prevista en la Ley de Medidas es útil para contribuir a solucionar el problema, hombre, pues depende de dónde. Pues habrá que ver, depende, cada edificio tiene su idiosincrasia y pues habrá que ver si se puede o no se puede. Pero bueno, en estos momentos estamos más centrados con el Gobierno vasco en el tema de, ya es el estadio, en las parcelas de Riberas y Morlands, ya tienen licencia en Riberas para poder ejecutar un suelo dotacional, están con el plan especial para Morlands y, lógicamente, seguimos hablando con ellos para posibles cesiones de terrenos. Vale, muchas gracias. No sé si he entendido que en el edificio este de... Bueno, se está ya trabajando en el proyecto para, o analizando la posibilidad. Estamos licitando la posibilidad. Bale, venga, aurrera, 7. puntua, interpelazioa PP taldeak aurkeztua, Altzako Eraikuntza Institutu Zaharraren lursailen egoerari buruzkoa. Por leída. 7. La firma de un nuevo convenio con Kutxa. Pues no sé si están al corriente, pero estamos ya en marcha con la modificación del Plan General de Aldaconea. Con lo cual, en esa modificación del Plan General ya está contemplado los posibles usos de la parcela del Instituto de la Construcción, que son, en teoría, un equipamiento privado y otro público, en el que serían dotacionales. Sí. Vaya. Bale, 8. puntualen landu dugu, beraz, 9. interpelazioa Alderdi Popularrak aurkeztua Sagueseko skate parkeari buruzkoa. Alderdi Popularrak dauka hitza. Por leída también. Licitando, pero bueno, estamos primero con el de Cuarteles, que nos parece que tiene que tener preferencia hacia, no por hacer un feo ni mucho menos a Sagüés, que es un entorno que lógicamente hay que darle una solución, pero estamos con el de Cuarteles, porque entendemos que tiene prioridad y en cuanto tengamos ese en marcha, pues nos pondríamos a elaborar el pliego de Sagüés y en el momento en el que lógicamente daríamos respuesta a las cuestiones que preguntan, ¿no? Porque a ver qué va a hacer en la mencionada explanada y los usos, pues eso lógicamente sería cuestión de debate en ese concurso internacional. ¿Sí? Sí, Vanessa, si quieres te contesto yo un poquito. Efectivamente es un proyecto que deriva... Perdona, estoy con la voz un poco cogida. Digo que efectivamente es un proyecto que deriva de los presupuestos participativos. No tiene nada que ver con el proceso de participación que se va a hacer en Sagüés, ejecutar allí. Ya lo siento, pues que no puedo hablar mucho más alto. Digo que no tiene nada que ver con el procedimiento perdón, que es un proyecto que viene de los presupuestos participativos y que no tiene nada que ver con las actuaciones que se vayan a hacer generales en Sagüés. Se está trabajando en ello. De todos modos, te pasaremos más concreción en la respuesta cuando hable con Iñaki, ¿de acuerdo? ¿Me has oído? Eso es, y no tiene nada que ver con la relación con la... De todos modos, te pasaré información si te parece más concreta cuando esté con Iñaki, ¿de acuerdo? Y cuando pueda hablar, bien. Vale, voy. Sí, hombre, ya sé que viene y que esa partida está ahí por eso, pero que el año pasado ya se contemplaban y así lo supimos a través de unas declaraciones del concejal de
deportes, vida saludable, lo que sea. Hablando de las 3 pistas de skate que se iban a construir, de las cuales, en fin, y no vamos a hablar de los plazos, pero sí que es verdad, hombre, decir que no tiene que ver porque hay una partida para ese skate park que venga de los presupuestos participativos, ok, mejor, pues ya tenemos esa partida, pero lo que queremos es saber si se va a tener en cuenta que vaya ahí esa pista de skate que históricamente ha estado y además que a nivel deportivo también entendemos que se crean sinergias de surf, skate y demás, que tenga la cabida, no vaya a ser que luego se cambie de opinión y que pues al final yo creo que si no se recoge en el concurso, pues igual aquel que lo gane y que vaya a redactar el proyecto, pues si no lo sabe, pues no lo contempla. Es por eso fundamentalmente que hemos preguntado esto. Y en cuanto a la licitación del proyecto, yo no sé, tenía entendido que sí, la licitación del concurso. No. Entonces, ¿en qué momento está la licitación de cuarteles para más o menos hacernos una idea del plazo? Gracias. Pues que yo sepa, bueno, que no sé objeto de esta interpelación, pero desde luego está en contratación y yo creo que a falta de algunos flecos, pero bueno, está para salir. Bueno, gai zerrendaren 10. puntua, bozeramaileen batzordeak bidalitako ekimenak dira, interpelazioa, 10.1 puntua, interpelazioa, PP taldeak aurkeztua Bilbo plazako lanei buruzkoa. Vanessa. Por leída. Ados, gai zerrendako azkeneko puntua, 10.2, EH Bilduk aurkeztutako interpelazioa Sardoia Otis lantegi-zaharraren inguruetako baldintzen harira. EH Bilduk daukaitza. Kaixo, egunon. Bueno, enaiz luzatuko, ze gai honen inguruan askotan aritu gera, ez? Sardoia lantegietan dauden pertsonen bizi baldintzen inguruan, eta interpelazio hau baita ere aprobetxatu nahi genuen horren inguruko galdera konkretua egiteko, bertan daudenekin harremanetan jartzen ari ote den udala eta bar, baina konkretuki interpelatu nahi genuen fabrika inguruetan dagoen zikinkeria eta osasungarritasun baldintza txarren inguruan, bertatik pasatzen den edonork daki eta bereziki bizilagunek pairatzen dute hori, normala denez 200 pertsona fabrika batzuetan bizitzerakoan horrek sortzen duen zaborra, zikinkeria, usaina eta bar, eta horrek eragiten du zuzenean, bertan fabrika bietan bizi diren pertsonengan eta baita ere bizilagunengan. Eta interpelazioen arrazoia da konkretuki, Otsailaren 11an ekialde barrutian egin zen batzarrean, zeinetan gainera alkatea zegoen,
batzar horren gehiengoak eskatu zuen edo adostu zuen eskatzea udal gobernuari, baldintza, osasungarritasun baldintza horien inguruan zerbait egin zedin, zaborra jaso zedin, komun mugigarria jarri zitezen, baita ere, lan horiek suposatzen zituzten kostuak fabriken jabei helaraztea ondoren, eta noski fabrika horietan lo egin behar duten pertsonekin harremanetan jartzein udal gobernua. Eta hilabeteren ondoren, edo behintzat interpelazio hau berregistratu zen unera arte, garbiketa lan horiek egin gabe jarraitzen dute, eta hori da interpelazio hau egitearen arrazoia. Ni bigarren galderari erantzuten diot, nahi garbitasunaren konturik ez dakit. Nik nahi badazute, bigarren galderari nik erantzungo de, baina lehenengoari ez. Egia esan zaila da zenbaki zehatzak ematea Sardoia lantegian bizi diren pertsonen inguruan. Etengabeko aldaketa daude, bertan bizi diren pertsonen artean, eta hortaz ez dago zenbaki finko bat emateko modurik. Badakigu asko daudela, baina zehazki ez dakigu zenbat. Bilasealiako kale zitzaileak astero joaten dira bertara, eta adierazi digutenagatik aldaketa ugari daude Sardoiako eraikinean, eta pertsona kopurua aldakorra da egun batetik bestera. Sardoiako lantegiaren inguruan hori esan da, ezaguna da Donostiako udalak egiten duen esfortzua, etxegabetasunari aurre egiteko, argi dago Donostiako udalak duen konpromiso irmoa etxegabetasunari aurre egiteko. La Sirena martxoaren bukaera arte Martutena eta Herreratik desalojatutako pertsonei arreta ematen egonda antolatuta, eta apilaren batetik aurrera, ordea, aukerak programa hiriko edozein gunetan etxegabetasunean egonik, programa hortan parte hartzeko baldintza eta ezaugarria proposak dituzten pertsonei baita eskainiko zaie. Gizarteratze prozesuek aurrera egiten duten neurrian, plazak libreak sortuko dira La Sirenan eta Glusaren bitartez, pertsona berriak bideratuko dira aukerak programara. Horietako batzuk, seguru aski, Herreran bizitzen ari direnak. Pertsona kopurua ordea ezin dugu zehaztu gaurkoz. Sí, bueno, yo con mi voz aquí me voy a acercar. Respecto a la primera cuestión, efectivamente se va a hacer un requerimiento, no sé si se ha hecho ya a fecha de hoy, desde Medio Ambiente para que se proceda a limpieza y si no se ejecutará de forma subsidiaria. Pero bueno, te paso la información si te parece por escrito concretamente, ¿de acuerdo? Gracias. Eskerrik asko a todos. Eskerrik asko galderak erantzuteagatik. Pentsatzen den notiziona dela errekerimendu hori egina egotea, dena den azpimarratu nahiko nuke esan bezala hilabete dela eskari hau formalki egintzela Ekialde Barrutian, hilabete baino gehiago da baita ere herripe elkarteak erregistratu dituela gai honi lotutako eskariak, eta aprobetxatu nahiko nuke esateko ere EH Bilduk modu diskretu eta informalean udal gobernuari eskari hau uztailean egin ziola, zeren gai honek badakigunez, gai hau asko ari da luzatzen, eta gai honek inguruan duen inpaktuak ere urrutitik dator. Orduan, pena da funtzionatu beharra ez dakita golpe de interpelación edo espero errekerimenduak egingo dula bere bidea, baina ez duela udal gobernuak horretara itxarongo egin beharreko garbiketak egiteko, ze benetan inguruan dauden baldintzak negargarriak dira. Orduan, berriz ere eskatzea landu dadila hau ahalik eta azkarren. Sí, podemos compartir efectivamente las situaciones, pero los procedimientos administrativos son los que son y hay que seguir el procedimiento. Honen bestez amaitu dugu lurralde garapen eta planifikazio batzordea. Eskerrik asko.
Denok gaude, ezta? A ber. Hasi ingo gea, oraingo honetan, itzi, come on. Denbora pixka bat gehiago hartu dut batzorde honen iraupenerako, zeren azkeneko bitan, luze junginan, baina oraingo honetan alderantziz egiten dugun, denbora gehiago izan, eta lehenago bukatu. Baina bestela, uste dut, txukunkuteko moduan egongo gehala. A ver, cuestiones preliminares antes de pasar al orden del día. Habíamos planteado agrupar el punto número 4 y el 6 y también el punto número 7 y el punto 14.3. En la segunda agrupación del punto 7 y el de 14.3 os pediría, si os parece bien, a mí me parece bien, a solicitud de Ana López, que intervendría en el punto 14.3, que abordemos seguidamente el punto, creo que es 14.2, que también abordaría ella, respondería ella y así puede hacer el pack. O el punto, perdón, el 14.1, que me he equivocado. Osondo. Pues aclarado eso, si estamos de acuerdo, entonces empezamos con lectura y aprobación. Si procede del acta de la sesión celebrada el 16 de febrero. Aho batez, ¿bai? Bueno, pues pasamos entonces al punto 2. Interpelación presentada por el grupo EH Bildu en relación con el andamio del colegio Jakintza. EH Bildu dakaitza. Bai, egunon, oso labur. Interpelazio hau bekarri dugu Jakintza ikastolaren bi aldeetan eraikinak. Andamioak daramalako denbora luze eta kezka edo ezin egon hori iritsi zaigulako guraso eta langileen partetik. Orduan horren inguruko, zintzu diren zehaztapenak. Y ser un poco primero de recorrido, si quieres, histórico, entre comillas, ¿no? Bueno, ya sabéis que se detectaron una serie de problemas en el aplacado de la fachada de la Ikastola y se procedieron a retirar la zona del torreón que da a la calle Escolta Real. Posteriormente se ha realizado un estudio de las dos posibles soluciones que se pueden acometer. Una consiste en un anclaje mecánico de las placas, una por una que garantizaría la seguridad en la zona, que tendría un coste estimado de 700.000 euros. Y otra sería una intervención, ya si quieres, más integral mediante una solución de fachada ventilada que se iría al millón 100. Se han analizado las dos propuestas y a la vista de cómo se encuentra la arenisca, se considera que la más económica pues no va a garantizar la seguridad y se va a acometer la segunda. Por esa razón sigue el andamio todo este tiempo por cuestiones de seguridad. Ya está el expediente en contratación, está preparado para licitar el proyecto. Cuando se lleva a la Junta de Gobierno local, pues intentaremos correr lo máximo posible para poder licitar las obras y quitar el andamio, pero bueno, básicamente es una cuestión de seguridad. Ados, eskerrik asko erantzunagatik. Gutxi gora berako aurreikuspen bat egiten dezue edo ez? Los tiempos de contratación no me atrevo a darte una fecha, pero intentaremos que sea lo más rápido posible. Mila esker, hurrengo puntura pasatzen gara, interpelazioa EH Bildu taldeak aurkeztua, zuzeneko lankidetzari buruzkoa. Egun ondanoi, ulertzen badaz, zuzenean irakurritzat emango. Egunon guztioi, lehenengo galdera, zer dela eta ez da bultzatu dalaren zuzeneko lankidetza. La cooperación directa del Ayuntamiento incluye los convenios de colaboración directa y las iniciativas de educación para la transformación social que organiza directamente el área de cooperación. Aunque no representa la mayor parte del presupuesto destinado a la política de cooperación, es una herramienta importante que el Ayuntamiento sigue impulsando. Este instrumento ha contribuido de forma significativa a que el Ayuntamiento avance en su papel como agente clave para construir una ciudadanía donostiarra más responsable y más solidaria. El Ayuntamiento tiene además voluntad firme de dar continuidad al trabajo y a los convenios que se vienen desarrollando en los últimos años, algo que quedará recogido en el 5º Plan Director de Cooperación, Solidaridad y Educación para la Transformación Social del Ayuntamiento de Donostia.
Además de las líneas ya existentes, la cooperación directa municipal incluirá también nuevas iniciativas como las siguientes: participación en Euskalfondoa, colaborando y apoyando proyectos alineados con los principios transversales del quinto plan municipal; coordinadora de ONG de Euskadi, manteniendo el apoyo a su sede en Donostia; al pueblo saharaui y al pueblo palestino, continuando y aún con más razón en el contexto actual, con la larga trayectoria de apoyo del Ayuntamiento tanto a estos pueblos como a las personas refugiadas o desplazadas; Donostia Munduan, reforzando las iniciativas y programas de educación para la transformación social impulsados directamente por el Ayuntamiento; el programa Vacaciones en Paz, dándole continuidad; impulso del comercio justo y del consumo consciente y responsable; y Fondo de Emergencias de Guipúzcoa. Una de las principales novedades durante la vigencia del quinto plan será la posibilidad de crear un Fondo de Emergencias de Guipúzcoa. Este instrumento permitirá canalizar las actuaciones en situaciones de emergencia a través de un mecanismo común, reforzando la capacidad de respuesta y garantizando una acción más coordinada y eficaz entre las instituciones que lo integran. Por lo tanto, no puede afirmarse que el Ayuntamiento no esté impulsando la cooperación municipal directa, ya que se trata de una línea de trabajo que se mantiene y se seguirá reforzando en los próximos años. Y respecto a las siguientes preguntas, modificar el texto de la memoria del presupuesto no está en cuestión, ya que este Ayuntamiento sí impulsa la cooperación directa. El Gobierno municipal mantiene además un compromiso firme de alcanzar progresivamente el 0,7% del presupuesto destinado a la cooperación, y ese es el compromiso económico que guía nuestra acción. Esto también significa que si el presupuesto global disminuye, puede ocurrir que todas las partidas tengan que ajustarse. Es una perspectiva que no conviene perder de vista. En cualquier caso, el Gobierno municipal tiene la voluntad de analizar de cara al presupuesto del 2027, junto con Euskalfondoa, la conveniencia de incrementar esta partida y estudiar qué proyectos podrían apoyarse. Se hará, en todo caso, desde la colaboración. De hecho, en el citado quinto plan director, una de las líneas de acción será precisamente seguir reforzando la cooperación del Ayuntamiento de Donostia mediante su participación en Euskalfondoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Oso ondo, baina berrikuntzak aipatu dituzunetatik bakarrik emergentzi fondak, guai, hau posible izango da urte batean osatzeko, uste duzu denbora emango digula? Gehiago. Gainontzean, nahastuta daude zuzeneko lankidetza, zeharkakoa, koordinadorari laguntzak ez dauka zuzeneko lankidetzarekin zerikusirik, orokorrean zifrak ikusita zenbat igodan lankidetzako partida, zuzenekoa, gehienez mantendu da ez bada gutxitu. Horregatik diot, esaten ari bagera urtero udalaren zuzeneko lankidetza bultzatzea, oain arte, ez da lakorik egin. Mantendu dala, igual gehienez, baina bultzatu, en fin, posten naiz emergentzia fondoarekin zeuzer egingo bada, eta aurrengo aurrekontuen zaiongo gea ikusteko nondik zulatu. Eskerrik asko. Vale, mantener los importes sí que se han mantenido este año. Y veremos la evolución que tiene el presupuesto en las siguientes partidas y a qué porcentaje podemos llegar, pero sí podríamos valorar un incremento en esas líneas. Y respecto al fondo de emergencia, que presentamos el otro día el plan en el Consejo de Cooperación, ya se habló también del fondo de emergencia, y sí, la idea, en colaboración también con la Diputación Foral de Guipúzcoa, sería ponerlo en marcha, sí podría ser, destinarle ya una partida en el presupuesto del 2027, pero el quinto plan lo recoge y a lo largo de estos años tendría que estar en marcha. Mila esker, orduan, laugarrenera eta seigarrenera pasako gara, bateratuta. Laugarrena da interpelazioa PP taldeak aurkeztua, Zabaltza jubilatuen elkarteak B7 erabiltzeko iragarritako akordioari buruzkoa, eta seigarrena Bilduk aurkeztua Groseko Zabaltza jubilatuaren elkarteari emandako irtenbidearen harira. Primero tendría la palabra el Grupo Popular, después Bildu y después pasaría a responder la concejala delegada. Egunon guztioi. La doy por leída, pero pidiendo, por favor, que se nos responda a las preguntas que creo que son bastante concretas. Gracias. Egunon guztioi.
Bueno, como se sabe, el Ayuntamiento de San Sebastián dispone de una red de hogares de jubilados municipales y al mismo tiempo también pone locales a disposición de algunas asociaciones de personas mayores jubiladas. Cuentan con espacios de encuentro con otros mayores, evitando y paliando así el aislamiento social, y participan en actividades que ellos proponen y organizan y utilizan diferentes servicios. Creemos que es una herramienta básica para poder mantener a las personas mayores en la comunidad el mayor tiempo posible y en las mejores condiciones de salud y bienestar. En diciembre del 2025 se produce el cese de la cesión del local de la calle Zabaleta por un informe de bomberos donde se indica la inviabilidad del mismo para el uso destinado. Este Gobierno municipal estuvo trabajando en la búsqueda de una ubicación alternativa, pero lamentablemente no fue posible y, a la vista de las dificultades existentes, se propuso a la asociación la cesión de un local alternativo en Nafarroa Vera 6, local en el que podían reubicarse parte de las actividades y ser la sede de la misma, pero no así el servicio de bar, cafetería y comedor. Aunque se han podido retomar parte de las actividades de la asociación, las personas socias han acusado la falta de un servicio bar, cafetería y comedor en el contexto del hogar del jubilado. Temporalmente y hasta que se pueda encontrar un espacio que cumpla todas las condiciones adecuadas y todas las necesidades que puedan tener las personas socias de la Asociación de Jubilados Zabaltza, se les informa el 3 de febrero en una asamblea la posibilidad de proporcionar un lugar adicional con mayor espacio y aforo para llevar a cabo las actividades que así lo requieran o quieran, y además ofrecer un servicio de bar, cafetería, comedor a precios reducidos para las personas socias y dándoles un contexto apropiado para la socialización e integración comunitaria. Aceptando la propuesta por parte de las socias y socios, el 13 de febrero tuvo una entrada a la solicitud de subvención directa presentada por Zabaltza para poder externalizar el servicio citado mediante la contratación del mismo con un bar, cafetería y comedor, como contar con un espacio complementario para la posibilidad del desarrollo de actividades durante el año 2026, con el compromiso continuado de seguir en la búsqueda de un lugar adecuado que reúna todas las condiciones expuestas. Esto es algo temporal. La subvención directa contemplada en el artículo 22.2c de la Ley de Subvenciones es la opción más adecuada para este propósito, ya que la asociación no podría haber solicitado una subvención en concurrencia pública para el ejercicio del 26. No encaja en concurrencia porque son subvenciones para gestionar el mantenimiento de los centros y para implementar el programa anual del 26 de actividades orientadas a la promoción del envejecimiento saludable. La cuantía de la subvención es de 50.000 euros y la asociación abonará 5.000 euros mensuales al establecimiento hostelero, mensualmente, cumpliendo así el contrato privado de colaboración firmado por ambas partes. Respecto a las preguntas que me hacía el PP, no hay una cesión, eso es para empezar, no hay cesión, es un contrato de colaboración. El espacio se va a utilizar el bar en su totalidad, para lo que necesiten ellos. Actividades que se puedan desarrollar en el citado local, los que la asociación decida. Ya he dicho lo del pago, quién lo abona. El local cedido a la Plaza Nafarroa Vera va a continuar, y es que esa es la sede, no es el bar. El bar es un espacio que se firma un contrato de colaboración, pero la sede es el local cedido en Nafarroa Vera. Sí se va a hacer una apertura en fachada cara a verano, para que tengan una ventilación en el local. Y sí, evidentemente se va a seguir. Y sí se va a seguir trabajando en la búsqueda de un local que reúna todas las condiciones, que cumpla todas las condiciones para las necesidades que tienen los diferentes hogares de jubilado. Vanessa. Bueno, por aclarar, porque no me ha dado mucho tiempo, la subvención directa he entendido que es de 50.000 y que pagan 5.000 al mes al B7.
bueno, por aclarar un poco esto, que no me ha dado mucho tiempo a apuntar. Y luego, hacíamos referencia en la pregunta 3 a que, como el bar va a estar abierto al público, vamos, si los miembros de la asociación van a tener algún tipo de preferencia a la hora de, pues, por ejemplo, a la hora de comer, el tener unas mesas reservadas para ellos, y luego de qué manera entendemos que, o que nos aclares, por favor, ese importe mensual que van a dar desde la asociación al bar o a los dueños del establecimiento, e implica también que tengan esos precios reducidos o un menú especial para ellos. Gracias. Bueno, nik galdera gehigarririk ez erantzun duzu gutxi gora bera, egin duzu argazkia gure kezka zen gehien bat, atera zenean besieteren, zabaltza besietera joango zenaren notizia, ez genekien oso ondo aukera hori zen behin-betikoa edo behin-behinekoa, eta hori zen gure kezka nagusia. Behin-behineko edo behin-behinekotasun hori bermatzen baldin bada, ulertzen dugu bide hori egitea. Esan bezala, behin-behinekoa baldin bada, egia da atentzioa ditu zigula, batetik ostalaritza negozio arrunt bateta zari geralako, eta baita ere Zabaleta kaleko lokala ixtearen arrazoi nagusietako bat zelako, arrazioetako bat irtera zuzenik ez zuela kalera, ez? Eta besieteko lokal horrek ere ez du horrelakorik, naiz eta eskaira dauden, eta baina, azaldu duzu behin-behineko aukera badela. Bai galdetu nahiko nizuke, ea lokal definitiboaren bilaketa zertan dagoen, edo aukerarik badagoen mai gainean, pentsatzen dut detaile guztiak ezingo direla hemen esan, ze hariko gera hitz egiten merkatu pribatuaz, baina, ea hori pixka bat zertan dagoen. Bai, lo que se hace es un convenio. O sea, nosotros damos una subvención a la asociación y luego la asociación firma un contrato privado de colaboración entre ellos. Para el pago de ese importe de colaboración mensual, el ayuntamiento lo que hace es una subvención directa. Los precios son reducidos, como cualquier otro hogar de jubilado, y eso se ha trabajado con la misma asociación Zabaltza, para que ellos fueran los que ponían los precios a los productos o a los menús o consumiciones del bar. Las reservas de comer, en los espacios, no sé si conocéis el bar, tenéis cómo es, no suele haber problemas para espacios, pueden reservar cuando quieran el comedor para comer, tienen el espacio abajo también si lo quieren utilizar y no hay problemas para que no tengan el servicio, vamos. Y respecto a ISAR, el tema de los bomberos no es porque la entrada de Zabaltza de la calle Zabaleta no era a la calle, sino que concurrían el desalojo del portal con los locales. Eso era la razón. El bar cumple con todas las medidas de seguridad y permisos, ¿vale? Y sí, hemos estado eongea lokala begiratzen, ez da erresa, Gorsen lokal asko daude, baina lokala zarra dira asko, urte askotako lokalak, eta arazoa daukagu kearen tiroaen kokapenarekin. Ze normatiba daude hirigintzan eta lokal askok ez dituzte betetzen, baina jarraituko dugu. Barkatu, ongi hurrengo puntura pasako ginateke, 5. Interpelazioa Bildu taldeak aurkeztua Antiguako San Sebastian Martiriaren eliza azpiko lokalei buruzkoa. Irakurritzat. Irakurritzat. Kaixo egunon.
Lehenik eta behin, gogoratu behar da, Donostiako udala ez dela Antigua auzoko San Sebastian Martiraren elizako behaldean dauden lokalen titularra. Eta beraz, ez dagokiola erabakitzea zein erabilireetako diren lokal horiek. Funtzio hori, eraikinaren titularrari dagokio gaur egun Eliza Katolikoa denari. Auskalo Aisialdi taldeari dagokionez, interpelazioan esaten denez bezala, udal hau haiekin lanean ari da beren jarduerak garatzeko lokal bat emateko. Bere momentuan, udal lokal bat eskatzeko izapidea egin zuten eta 170 metro karratuko inguruko lokal bat esleitu zaie. Antigua auzoan, momentu honetan libre dagoen bakarra. Txalupa gineneko plazan dago eta momentu honetan tramitatzen ari da lagapena tokiko gobernu batzarrara eramateko. Kolektibo zehatz horretatik aratago, nire ustez komenigarria da gogoratzea Donostiako udalak alegin handia egiten duela Donostiako ehunka elkarte eta kolektiboaren jarduerak hartzeko udal lokalak eskaintzean. Beraz, Auskaloren kasuan, hiriko beste hainbat kolektiboaren kasuan bezala, udal hau lanean ari da beren jarduerak garatzeko espazio bat emateko, naiz eta gogoratu behar den, lokalen eskaria, lokal libreen erabilgarritasuna, baino askoz handiagoa dela. Bale, eskerrik asko erantzunengatik, noski ez dagokiola udalari, gotzaindegiaren lokala da. Gehiago logika zan, urteetan zehar, auskaloz gain gainera jai batzorrak erabili ditu jaietako materiala gorretzeko, auzoko eragile ezberdinek, hori eten zen gotzaindegiaren aldetik beti ere, aukera, diru falta kontu batengatik eta ikusi behar izan zuelako hori alokatu edo saltzeko zehara hor bere garaian jarri zen mai gainean proiektu bat, tanatorio antzeko bat edo egitekoa nonbait edo guk jaso egunez hori bertan bera gelditu da eta gero gehiago zetorren ekimen hau hori ez. Saiatzea berriro itzultzea aurreko aleginera eta berrudalak hor intermediaziorik edo egin zuen jakinda beti ere ez dela udalaren proiektua ala eta guztiz ere ez genekien eta gauza pozgarria Txalupa gineneko lokala. Listo. Bueno, toma toda pastilla. Voy a tener que afinar mi... No, voy a tener que afinar mi dimensionamiento temporal, porque ongi pasako gara orduan zazpigarrenera esan dugu bateratzen genuela 14.3arekin, zazpigarrena PP taldeak aurkeztua interpelación sobre el programa a conveniar con institutos y colegios de la ESO para visitar el memorial de las víctimas del terrorismo sito en Vitoria-Gasteiz, eta 14.3 programa para la visualización del documental sobre Gregorio Ordóñez, presentado también por el Partido Popular. O sea que, Vanessa, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, ambas son interpelaciones que derivan de sendas enmiendas sin contenido económico presentadas al presupuesto 2026 y aceptadas por el equipo de gobierno. Y es por esto que las presentamos para saber en qué punto nos encontramos, si se han comenzado ya a ponerse en contacto con los institutos y colegios de la ciudad y si se ha se está trabajando o pensado de qué manera articular ambas actividades. Y bueno, en el caso del documental, si se han puesto en contacto con el Diario Vasco, que es el que ha producido y el dicho documental. Gracias. Vale.
Pues efectivamente, el Gobierno municipal ya está trabajando en el dar cumplimiento al contenido de las 2 enmiendas presupuestarias sin contenido económico y que fueron aprobadas en el presupuesto municipal para 2026. Gogorazten dizuet, 2026ko udal aurrekontua behin betiko onartu zela 2025ko abenduaren 30ean. Hau da, 2 hilabete terdi. Geroztik lan handia egiten ari gara, edukia hau bete ahal izateko. 2 kasuetan, udal gobernua guztiz bat dator zuzenketen edukiarekin, eta horregatik onartu ziren aurrekontuen eztabaidan. Geroztik, errealitate izan dadin, lanean ari gara. Horretarako, lanean ari gara bai giza eskubide ataletik eta bai hezkuntzako udal ataletik. Ze azken helburua ikastetxekin, eskolekin, harremanetan jartzea da, Gasteizko terrorismoaren biktimen memorialera bizitak errazteko. Eta bestalde Gregorio Ordóñezen irudiari buruzko dokumentalaren edapena sustatzeko. Beraz, 2 kasutan dagoeneko lanean ari gara. Yo personalmente he hablado con los responsables tanto del memorial como con los responsables del documental citado. Como ha dicho usted, yo he hablado con Covite y con Diario Vasco, por si acaso. ¿Con Covite? Sí, con Consuelo. Consuelo Ordóñez, vale. En el caso del memorial, ya estamos trabajando con sus áreas de comunicación y educación para elaborar una propuesta a los centros escolares. Y, por cierto, sabemos que ya hay algún centro que está asistiendo al memorial, motu propio, pues ya está, aunque es verdad que son poquitos. Y vamos a intentar contribuir a una mayor difusión del programa para que asistan más centros. En cuanto al documental, ya estamos preparando una campaña de difusión a los centros donostiarras, ofreciéndoles esta opción, la opción de ver el documental, y desde Derechos Humanos hemos conseguido el documental y se lo proporcionaremos, siempre y cuando el centro escolar lo quiera. Vale. Lo que no me ha quedado claro es si ya se han puesto en contacto con el memorial y para de alguna manera intermediar. Eso me parece casi más importante esta actividad. No he entendido muy bien lo de Covite, si se refiere porque Covite y Consuelo, pues, son 2 cosas diferentes. No sé si tiene que ver con el tema del documental. Y en el caso del memorial, si se han puesto en contacto con alguien de allí, el gerente o quién, y de qué manera tienen pensado que se implemente esta actividad con los colegios. Y bueno, más que una... entendiendo que sí, que es cada centro el que tiene que decidir, yo creo que habría que hacer una campaña en tanto en cuanto es algo que nos parece muy importante que conozcan los jóvenes de nuestra ciudad y que no se está haciendo, al menos desde el Departamento de Educación del Gobierno vasco, que es quien tiene las competencias en ese sentido, y este tipo de acciones pues van un poco al margen del currículo cuando entendemos que no debería ser así. Gracias. A ver, Vanessa, igual no se me escuchó bien, pero nos hemos puesto ya en contacto con los responsables del memorial, con el Departamento de Educación y con los responsables de comunicación del memorial, con los 2. ¿Vale? Estoy esperando su respuesta porque me dijeron que me iban a comentar lo que estaban haciendo ellos y qué podríamos hacer nosotros, además de una campaña de difusión, porque poco más podemos intervenir ahí. ¿Vale? En cuanto a Covite, lo digo porque yo, para ponerme en contacto con la persona responsable del documental, pues tiré de Covite y de Consuelo Ordóñez, que sí están relacionados, y me puso ella misma en contacto con
con Diario Vasco, con la persona responsable de Diario Vasco que podía llevar el tema de la producción, ¿vale? Y es por eso, pero estamos preparando una campaña de difusión porque además de ser una enmienda sin contenido económico, lo máximo que podemos hacer es incidir para que los centros escolares pues, se sientan un poco, ¿no? No sé cómo decirlo, pero interpelados de alguna manera, ¿no? Pero forzar no podemos forzarles. Entonces vamos a hacer una campaña de difusión para ver si podemos aumentar su compromiso, sus ganas de esto. ¿De acuerdo? Mila esker, orduan, lehen aipatu bezala, 14.1 puntuari helduko genioke, interpelazioa, PPK aurkeztua, plan de reducción de trámites burocráticos para los comerciantes. La damos por leída, Vanessa? Bai, delegatuak dakaitza. Berriz, vale. Bueno, es preciso recordar que la tramitación administrativa es la resultante y la aplicación práctica de la legislación aprobada por los y las representantes populares de los diferentes foros de representación, es decir, Parlamento, Juntas Generales, Pleno Municipal, así como por los reglamentos, normativas y ordenanzas que se derivan de ella. Bueno, este conjunto de disposiciones y de procedimientos son de gran amplitud en una sociedad que está desarrollada y compleja como es esta, como la nuestra, y la aplicación sistemática por parte de las diferentes instancias oficiales es una garantía de igualdad en el trato que se le da a la ciudadanía que se dirige a la Administración y de eficacia en el desempeño de una actividad pública regulada por procedimientos establecidos y conocidos. En palabras llanas, para expresarlo mejor no, más fácilmente comprensible. Los trámites puede que no tengan muy buena prensa, pero son absolutamente fundamentales para el funcionamiento de una sociedad altamente desarrollada como la nuestra. Dicho todo esto, el Ayuntamiento realiza un permanente esfuerzo para tratar de simplificar al máximo la tramitación que debe realizarse en las diferentes áreas de interés para la ciudadanía, así como para facilitar el acceso a la misma. Todo ello, eso sí, dentro de los márgenes legales que tenemos, los márgenes legales disponibles. En el caso de los trámites a realizar por comerciantes y hosteleros, que es la cuestión por la que se pregunta en esta interpelación, además de los esfuerzos permanentes que realizan los servicios municipales para simplificar la tramitación administrativa en aquellos casos en los que es legal y posible, la Sociedad Municipal Fomento de San Sebastián mantiene, en colaboración con la Federación Mercantil de Guipúzcoa, una línea de asesoramiento en esta materia a la que pueden acudir los y las comerciantes y hosteleros interesados e interesadas. En concreto, para facilitar a los comercios de la ciudad la gestión de la burocracia, desde San Sebastián Shops, por ejemplo, se da una cuantiosa aportación a la Federación Mercantil de Guipúzcoa, así como a las asociaciones de comerciantes de los diferentes barrios de la ciudad. Todos ellos, además de generar actividades de dinamización, realizan una labor de asesoría y apoyo a los comercios en la gestión y en la relación con las administraciones. Por ejemplo, difunden la información respecto a diferentes líneas de subvención e incluso cumplimentan la documentación necesaria para solicitarla. Y no sé si ya le he respondido. A ver, bueno, corrígeme si me equivoco, pero esa labor de asesoría, por ejemplo, de la Federación Mercantil, ¿se da a todas las personas que acuden o únicamente a quienes están federadas? En el caso de Shops, pues no sé, también nos gustaría saber si eso es así, porque entendemos, al menos es lo que conocemos, que las asociaciones dan amparo a aquellos establecimientos que están asociados y no sé si pagan su cuota o lo que corresponda. En cuanto a la normativa y demás, pues entendemos que en otras ciudades también se cumple con la normativa, pero, por ejemplo, se da el caso de que pueda haber una licencia comunicada, o sea, que puedan abrir con una licencia comunicada y que, con una comunicación y que luego estos trámites que sí que son obligatorios se puedan hacer una vez que ya se ha puesto en marcha
y no tener que esperar a abrir, porque muchas veces pues, implica, ¿no?, el no poder, el ya empezar a pagar el alquiler del local y demás antes de poder abrir. Con lo cual entiendo que esto que no se hace en el Ayuntamiento de San Sebastián y que sí se hace en otros ayuntamientos que sí cumplen con la normativa vigente, pues que se podría hacer aquí también. Gracias. Bueno, como tengo línea directa con Fomento en este momento, le puedo asegurar que se atiende a todo el mundo, ¿vale? En la Federación Mercantil y también Donostia San Sebastián Shops atienden a todo el mundo, a todo el que se acerca, ¿de acuerdo? Y la verdad es que no tengo mucho más que añadir a lo que ya he dicho en mi primer turno, ¿eh? Sí que quiero recalcar que también nosotros tendríamos mucho que aportar en este sentido, ¿eh? Porque un porcentaje muy elevado de las cuestiones que se nos están interpelando, exhortando desde los grupos de la oposición es que se exige el cumplimiento estricto de las distintas tramitaciones, de sus plazos y de sus requerimientos. Entonces, es una contradicción un poco pues hacer esto y al mismo tiempo clamar para que se reduzcan los trámites administrativos. Los trámites administrativos se cumplen porque la ley lo exige, porque no podemos evitarlos y ya nos gustaría hacerlos más breves, pero hacemos todo lo que podemos, sinceramente. Osongi, mila esker. Berriz heltzen diogu gai zerrendaren ordenari. 8. puntura pasatzen gara, interpelazioa, PPek aurkeztua. Donostiako merkataritzako belaunaldi erreleboa errazteko planari buruzkoa. Irakurritzat, Vanessa, edo hitzartuko duzu? Venga, va. Vale, bueno, egunon, esta es una interpelación que deviene de una enmienda sin contenido económico que se aprobó en el último pleno de presupuestos y tal y como también lo dijimos en ese pleno, se aprobó porque a través de la Sociedad de Fomento se está liderando pues un análisis del proceso de reflexión y diseño de un plan estratégico de la economía urbana, poniendo el foco en el comercio. Pues somos conscientes de las limitaciones que tenemos como ayuntamiento y precisamente por eso se convocó el Consejo Asesor después de años de parón y también se ha implicado en este plan de comercio no solo al Ayuntamiento, sino también al Gobierno vasco, a la propia Diputación, a las asociaciones sectoriales, Cámara de Comercio y también los partidos políticos que componemos este ayuntamiento. Dentro de este marco se ha llevado un proceso de trabajo. En el último Consejo Asesor ya se presentó lo que sería el borrador de ese plan de comercio y pues también hay una línea para trabajar dentro del relevo generacional tal y como plantea la interpelación. En este momento estamos validando la priorización de las acciones y los recursos y las capacidades existentes para maximizar el impacto del dicho plan. En la última sesión se hizo una especie de ejercicio para poder ver qué agentes político, institucional, comercial, etcétera, podía asumir el liderazgo dentro de esas líneas de trabajo que estaban en el propio documento borrador. Y tras las últimas aportaciones recibidas, yo creo que va a ser a lo largo de este propio mes de marzo cuando se pueda aprobar y presentar el plan como tal, el plan definitivo. Bueno, sí, una de esas aportaciones que hicimos al documento fue precisamente en este sentido, porque el documento presentado en el último Consejo Asesor no hacía referencia explícitamente a que se diera el plan facilitador de relevo generacional. Y, gracias por la respuesta en todo caso. Entendemos que esa aportación ha sido incorporada al documento final porque no hemos tenido conocimiento, no hemos tenido noticia de que no haya sido así.
Y si nos pudiera responder también a la última pregunta en referencia a si hay algún tipo de censo o de análisis realizado para, por barrios, conocer pues, qué comercios podrían adherirse a ese plan o podrían ser susceptibles de alguna colaboración o ayuda para que ese relevo generacional se dé, sobre todo porque al final estamos viendo que son muchos los comercios con identidad propia de la ciudad que se están cerrando. Gracias. De nada, sí, tenías razón que no te he respondido a la última cuestión. Se han hecho estudios por barrios de manera puntual, pero sí que es cierto que a día de hoy no hay para la ciudad en su conjunto un censo actualizado de comercios y también de comercios vacíos. Pues los últimos trabajos que se han realizado han sido más de desertización comercial en determinados barrios, por ejemplo en el distrito este, pero no hay actualmente para toda la ciudad y segregado por barrios un censo actualizado. Osongi, 9. puntura pasako gara, galdera, kasu honetan, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, GLL-ei buruzkoak. Hitza hartuko duzu, Arantxa? Bai, eskerrik asko. Bueno, el mes pasado interpelamos sobre esta cuestión porque, pues, las AES, porque el Ayuntamiento estaba remitiendo cartas a las personas que tienen el derecho a percibir las AES, informándoles de que, bueno, pues que si a lo largo del primer semestre de 2026 los servicios sociales no se ponían en contacto con ellas, pues que ellas tampoco se dirigieran a los servicios sociales. La delegada manifestó que se estaban tramitando y que el Gobierno municipal no iba a esperar a tener la publicación de la orden del Gobierno vasco para realizar los abonos correspondientes, pero ha pasado ya pues 2 meses y medio de 2026 y la situación sigue siendo la misma. Y las preguntas tienen que ver con esto: ¿cuándo se van a abonar las AES a las personas que tienen acreditado el derecho a recibirlas? ¿A qué se debe el retraso? ¿Y qué medidas va a implantar el Gobierno municipal para que esta situación no se repita todos los años? No sé si te he entendido bien. ¿Que han pasado 2 meses y medio desde la publicación? No, desde el año. Sí, pero... vale. Bueno, ya le comenté un poco, me voy a repetir un poco la anterior, la de febrero. De todas formas, creo que por la información que tengo, hoy se publica ya en el Boletín Oficial del País Vasco el decreto de las AES. Por tanto, a partir de esta semana estaremos en condiciones de resolver y pagar las ayudas de emergencia social en todos sus conceptos, una vez se analice con detalle la normativa publicada y se dé traslado del mismo a los equipos de acción social. No obstante, y sin esperar a la publicación de la orden del Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Donostia ya está abonando las ayudas de emergencia social más urgentes, tal y como le comuniqué en la anterior comisión, desde el 20 de febrero. Y así me comprometí. Desde esa fecha y hasta el viernes pasado se han abonado ayudas urgentes por un importe de 132.000 euros a 196 unidades convivenciales y, a su vez, se han registrado un total de 1.331 solicitudes. Las ayudas a conceder serán analizadas de acuerdo con la normativa publicada en el día de hoy y el dictamen técnico de las trabajadoras sociales. A este respecto, quiero recordarle, tal y como lo he hecho en diferentes ocasiones, que la acreditación del derecho a recibir de AES no es automática con la presentación de la solicitud y que tampoco se pueden trasladar las ayudas de un año al siguiente. La ayuda está sujeta a cumplimiento de los requisitos que establecen la normativa vigente de cada año. Este año, además, como ya le comenté en la vez anterior, hay variaciones en la normativa que puedan afectar a la cuantía de las ayudas. En particular, las ayudas están condicionadas por la aplicación de estímulos del empleo. Por tanto, las ayudas con carácter general se conceden y se pagan después del análisis sobre el cumplimiento de la nueva normativa publicada y no antes. Eso sí, a excepción del pago de las ayudas urgentes, que no se han visto condicionadas por el cambio de la normativa de este año. El pasado 17 de febrero, la Junta de Gobierno local aprobó los criterios municipales de actuación de la concesión de AES y las cuantías del año 2026. Y el 20 de febrero ya se comenzó a pagar. Además, la Junta de Gobierno, bueno, ya, como le he dicho, aprobó los 3.700.000 euros de la concesión
Y finalmente se autorizó el pago de las ayudas urgentes destinadas, que esto también se lo dije la vez anterior, a cubrir los gastos de arrendamiento de vivienda, coarriendo, subarriendo y arrendamiento de habitaciones, alojamientos, hoteles, pensiones y demás. Pero bueno, ya como le repito otra vez, que se vienen produciendo ya los pagos desde el 20 de febrero. Y a partir de hoy es cuando se empezarán a pagar el resto de las AES a los beneficiarios que cumplen las condiciones. Vale, eskerrik asko por la información, pero yo creo que hay una pregunta que, bueno, creo que habría que resolver, ¿no? Porque al final decía que se han pagado las ayudas más urgentes, bueno, está bien, pero sí que es verdad que las propias AES reconocen que se dan cuando hay situaciones de necesidad urgentes o situaciones estructurales que requieren de estas ayudas de emergencia social. Y claro, es que esas son también las cuestiones que se quedan pendientes, es decir, hay personas que tienen una situación estructural que la sitúa pues, en una situación de necesidad de tener que solicitar estas ayudas y que ven cómo todos los años pues, tardan unos cuantos meses en recibirlas. Claro, para estas personas es muy complicado también hacer frente a esos meses en los que las ayudas no llegan, ¿no? Y yo, por volver a recordar, el perfil en la ciudad, o mayoritariamente, quienes reciben son mujeres mayores de 65 años que además residen en el distrito este. Es decir, mujeres mayores de 65 años tienen una situación estructural en la que o bien por las pensiones o por su situación económica necesitan recurrir a estas cantidades de dinero, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si el Gobierno municipal está pensando en hacer algo en relación a cómo resolver de una manera de una manera diferente las situaciones de necesidad de estas personas sin tener que recurrir a las AES y sin tener que esperar todos los años a una resolución o bien de las ayudas el decreto del Gobierno vasco o las resoluciones del Gobierno local, porque, insisto, son situaciones que ya son estructurales y que no van a depender, desde luego, de la modificación que ha habido en ellas, sino de su propia situación ya estructural. Entonces, no sé si el Gobierno municipal está dando una vuelta a eso, hablándolo con el Gobierno vasco o con las diputaciones forales, que son quienes también tienen competencia, sobre todo el Gobierno vasco. Yo, por responder un poco, repetirme otra vez. ¿Usted sabe al 100% que las personas beneficiarias de las AES van a ser siempre las mismas? ¿Usted me puede asegurar al 100%? Yo tendré que revisar el expediente, si cumple las condiciones. Yo no sé qué situación, por mucho que sean mujeres mayores de 65 años y que tengan una determinada situación económica hasta este año, yo no sé si ese año que viene se ha modificado la situación económica de esa persona. Entonces, hasta que yo compruebe las condiciones, no puedo otorgarle la ayuda económica. Es que creo que es igual que usted vaya a Hacienda y le diga a Hacienda que como el año pasado cobró, le ponga la misma base imponible del año pasado en vez de la de este año. ¿No? Usted también cuando hace la declaración de la renta, le imputa los datos y las condiciones económicas que tiene. Pues aquí es lo mismo. Ongi da, urrengo puntura pasako gara, galdera hau ere, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztu ere, zaintzak gertu 3 proiektuaren gainean. Por leída. Delegatuak dakitza. Bueno, el programa Zaintza Gertu 3 se pone en marcha para mejorar el servicio de ayuda a domicilio en 4 aspectos. Adaptación de los cuidados a las necesidades y preferencias de cada persona, profundizando en el modelo de atención en la persona, mejorar la coordinación sociosanitaria, fomentar la participación de las personas en su entorno comunitario y mejorar y enriquecer el modelo de calidad y los estándares de atención del servicio de ayuda a domicilio en Donostia. Este proyecto cuenta con la colaboración de Aztertzen, que será la implementación del modelo y recogida de datos en entornos reales, ESIT y CASI, formación de auxiliares, Prometeas, dinamización, modelo de gobernanza, y Mercanza, que se encargará del desarrollo informático. Y ATEST, empresa que ha desarrollado los estándares de calidad de modelo de Diputación Foral de Guipúzcoa y que adaptará esos estándares al servicio de ayuda a domicilio.
Para alcanzar estos objetivos estamos realizando una comparativa de modelo del SAT de Donostia con el marco europeo de los servicios universales de la ASN y un contraste con el recientemente aprobado modelo de evaluación de centros residenciales de Guipúzcoa. Este análisis permitirá adaptar los estándares internacionales a la atención domiciliaria. Esta es la tercera edición en la que participa el Ayuntamiento de Donostia. Las 2 primeras ediciones nos han permitido reforzar la capacitación e incrementar las competencias de las auxiliares domiciliarias a la atención centrada en la persona. Se ha definido el modelo de gobernanza y coordinación de los agentes sociosanitarios y comunitarios y Zaintza Gertu 3 permitirá implantar ese modelo de gobernanza. Y, sobre todo, y lo más importante, Zaintza Gertu ha permitido y permitirá mejorar la calidad de atención de los cuidados y la calidad de las personas usuarias. La edición actual nos va a permitir medir mejor con estándares internacionales el impacto del SAF en el bienestar de las personas y sus familias bajo el modelo de atención centrado en la persona. Y respecto a la pregunta de si está para nuevo pliego, sin duda, el proyecto de Zaintza Gertu, además de mejorar la prestación del servicio actual, nos va a permitir mejorar los pliegos de condiciones del próximo contrato, principalmente la profundización del modelo de atención centrado en la persona, la coordinación sociosanitaria, promoción de la participación en la vía comunitaria y la medición del impacto del SAT en la calidad de vida de las personas usuarias. Agradecer la información. Bueno, entiendo que lo está ya en la propia pregunta. La duración de Zaintza 3 es hasta el 30 de noviembre. Entonces, entiendo que ahora ya Zaintza 3 lo que viene a hacer es, si no lo he entendido mal, ya detallar cuáles tienen que ser las mejoras o las cuestiones que tiene que ofrecer a partir de, supongo que del nuevo contrato, el servicio de ayuda a domicilio. Entonces, yo no sé si el Ayuntamiento tiene algún tipo de informe o valoración de las 2 fases anteriores y si, a la vista de las conclusiones a las que llegue al final de este año 2026, pues me imagino que centrará ya concretamente de qué manera se va a mejorar y a reforzar el servicio a domicilio. Entonces, yo también, si es posible, cuando finalice esta tercera edición, pues que se nos facilite también la concreción a la que se va a llegar con estas 3 ediciones de Zaintza. No sé si ya de las 2 anteriores algunas cuestiones ya se estarán poniendo en práctica, porque al final también las primeras ediciones han ido a la formación del personal de las auxiliares que ofrecen el servicio, con lo cual eso yo entiendo que ya está incorporado, pero también a ver en concreto por qué Zaintza 3, Zaintza Gertu 3, cuál es el objetivo, porque creo que ha mencionado 3, aparte de Astertzen, otras 2 empresas que van a participar también en la elaboración, otras 3 que van a participar en el programa de Zaintza Gertu. Entonces, a ver si nos puedes ampliar un poco más. Lo que he dicho es y casi todavía continuamos con la formación de auxiliares que se va a dedicar a esto. Prometeas, que es un poco la dinamización del modelo. Mercanza va a hacer lo que es la aplicación informática para medir los estándares de calidad y Atest colaborará con nosotros porque es la empresa que ha desarrollado los estándares con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Es más, toda la información que salga en Zaintza Gertu 3 no solamente va a servir para mejorar la calidad y el análisis de los estándares en el Ayuntamiento de Donostia, sino que esto también va a valer para el resto de los pueblos. Ongi da, hurrengo puntura pasako gara. Galdera ere, EH Bildu taldeak aurkeztuak gazteen emantzipazioa sustatzeko proiektuaren gainean. EH Bildu hitza. Idatzi genuenean galdera hau ez genekien, hobeto ordenatuko dut. Galdera honen arrazoia zen, ikusi genuela tokiko gobernu batzordeak onartu zuela aldaketa bat edo esango dugu Eusko Jaurlaritzarekin egin beharreko hitzarmen batean, eta atentzioa deitu zigun proiektu piloto honek nahiko iraupen txikia izango duela, proiektu
piloto badela ulertzen dugu, baina hala ere mantentzen zela baldintza antzekoetan iraupen oso txiki auki arren. Eta ordu nahi genuen galdetu, ea atzerapen horren arrazoiak zeintzuk ziren eta bar, baina egia da, galdera erregistratu eta gutxire ikusi egula komunikabideetan Donostian gazte emantzipazio bulego bat irekiko dela, beste hiriburuetan egingo den bezala, eta ulertzen dut hitzarmen hau horrekin lotuta dagoela. Orduan, pixka eta azalpenak edo informazioak eskatzea. Eskerrik asko. Bueno, el Ayuntamiento de Donostia y el Gobierno vasco quieren colaborar en el desarrollo de un proyecto piloto de políticas de juventud que ayuden a responder los retos sociales y demográficos actuales, especialmente en lo relacionado con la emancipación de las personas jóvenes. Se trata de una experiencia piloto porque, por un lado, pone en marcha nuevos servicios y programas y, por otro lado, busca facilitar los procesos de emancipación desde el propio sistema de juventud, contando además con la participación de las y los jóvenes donostiarras. En Donostia este servicio estará disponible para los jóvenes entre 18 y 34 años en la Oficina de Centro Juvenil de Contadores. Allí podrán recibir información, asesoramiento y formación para dar el paso hacia la emancipación en la ciudad. La Red Vasca de Emancipación Juvenil es un conjunto de servicios, programas y recursos cuyo objetivo es impulsar y acelerar los procesos de emancipación de las personas jóvenes. Actualmente, la edad media de emancipación en Euskadi se sitúa en torno a los 30 años. Con esta estrategia se pretende reducir esa edad en los próximos años y aumentar de forma significativa el porcentaje de jóvenes emancipados, especialmente en la franja de 25 a 29 años. La llegada de GAZ a Donostia permitirá reforzar estas medidas mediante servicios específicos y también fortalecer las acciones y programas que desde hace años desarrolla Donostia Gazteria en la ciudad. A través del convenio entre el Ayuntamiento y el Gobierno vasco se impulsará una programación de cursos, charlas formativas y también nuevos programas que fomenten la participación juvenil. Además, las y los jóvenes podrán acceder a información actualizada sobre cuestiones clave para su emancipación, como es el empleo, formación, posgrados e investigación, herramientas para la búsqueda de trabajo, ayudas al emprendimiento, cómo solicitar una vivienda en el parque público de alquiler, ayudas para pagar un alquiler privado o recursos en el ámbito de la inclusión social, entre otros. En definitiva, GAZ Emancipación es un servicio de información, orientación y acompañamiento personalizado dirigido a los jóvenes que quieren iniciar su proceso de emancipación. Respecto a la firma, mediante el acuerdo de Junta de Gobierno local del 18 de noviembre del 2025 se autorizó al Ayuntamiento de San Sebastián a firmar el convenio. Por su parte, la aprobación por parte del Gobierno vasco se ha demorado algo más y finalmente se ha producido esa firma el 3 de marzo. El convenio ya ha sido firmado por las dos partes, concretamente el pasado 12 de marzo. Y respecto a la luzapena, este proyecto piloto se pondrá en marcha tomando como punto de partida la evaluación de otras experiencias y con el objetivo de sistematizar un modelo eficaz, apoyándose también en lo que ya se está desarrollando en otros municipios. El proyecto trabajará dentro de la red, como decía, de la Red Vasca de Emancipación Juvenil, diseñando iniciativas que comparten los mismos objetivos y se desarrollarán mediante procesos de evaluación, sistematización y escalado. Y un poco más. Vale, eskerrik asko informazioagatik. Esan dudan bezala, galdera egiterakoan oraindik hitzarmena sinatu gabe zegoen, orduan eskertzen dira erantzunak. Galdera konkretu bat pixkat ikusita beste hiriburutako esperientzia, eta hau proiektu pilotoa da, beraz ondoren ere baloratu beharko da, baina Donostiko bulego honetan atentzio presentziala eta online atentzioa biak emango dira, edo zein lehen etxiko da? Sí, de hecho, como decía, la idea era firmar el convenio antes en noviembre del 25, sí que nos hemos atrasado bastante. Vamos a habilitar un espacio físico cuanto antes ya en Contadores, mientras hacemos la obra que estaba prevista para una de las zonas de oficinas para que acogiera este servicio. Pero vamos a hacer como una recepción provisional para que ya empezara a dar el servicio físico cuanto antes. Y online sí que está habilitado ya en la plataforma de Gobierno vasco. Mila esker, hurrengo puntura pasatzen gara, galdera hau ere, elkarrekinek aurkeztua.
etxerik gabeko pertsonen ingurukoa. Bai, por Leida. Vale. Bueno, el Ayuntamiento de Donostia mantiene una actitud proactiva de atención y acompañamiento a las personas sin hogar en Donostia, vivan en los pabellones abandonados de Zardoya o en otra ubicación. La primera atención de diagnóstico, valoración y orientación se realiza en el SMUS. Este es el servicio que recoge la información individualizada a cada persona, quien realiza un primer diagnóstico y una orientación y una derivación a servicios o prestaciones o recursos existentes. El Centro de Atención Diurna Villasalia, por su parte, presta varios servicios. En primer lugar, los educadores de calle se acercan a los lugares donde pernoctan las personas sin hogar, incluido los edificios abandonados de Herrera, para ofrecer su apoyo e incluso ropa de abrigo. Este acercamiento es continuo a lo largo del año, es más, van todas las semanas. Además, Villasalia ofrece un servicio de atención, de información, atención socioeducativa, psicosocial, acompañamiento social y servicios complementarios de ducha, lavandería, consigna, alimentación y descanso. Villasalia ofrece un servicio de alimentación para 24 personas y reparte bolsas de alimentación para 40 personas. Y está claro que alguna de estas personas también están en Herrera. Con respecto a los alojamientos destinados, ofrece en la actualidad un total de 294 plazas de alojamiento y un total de 336 servicios de alimentación diarios tras la incorporación de las plazas del proyecto Aukerak. En cuanto a la actuación coordinada con otros municipios y la Diputación Foral de Guipúzcoa, los municipios de Guipúzcoa están esperando a integrar las recomendaciones de EUDEL sobre el padrón social, aunque Donostia lo hace. Esto yo creo que es un tema de voluntad política. A su vez, los representantes de las distintas comarcas están estudiando cómo desarrollar los servicios establecidos de la cartera en materia de atención a la exclusión social. Se ha acordado que en la siguiente reunión cada comarca aportará un cronograma concretando las actuaciones previstas para hacer frente al sinhogarismo, no un diagnóstico o una estrategia sin plazos, que es lo que se nos trasladó la anterior. Y la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Gobierno vasco están implicados también en el sinhogarismo. La Diputación Foral de Guipúzcoa mantiene una colaboración directa con el Ayuntamiento con el programa Aukerak en la derivación de personas sin hogar a recursos y prestaciones de su competencia. También presentó la estrategia que están trabajando para poder desarrollar recursos en el territorio para una atención temprana, pero todavía están empezando con ello. El Gobierno vasco, por su parte, también colabora con Donostia en el programa Aukerak, en la coordinación con los centros de formación y en la derivación de las personas de la Sirena a estos centros y desarrolla el programa trapecista. Bueno, el ejemplo más claro es que 2 de los usuarios de la Sirena han pasado al proyecto del Gobierno vasco de trapecista. Estamos en continuo contacto para ir pues, rotando un poco esos puestos y derivarlos a diferentes recursos, tanto de Diputación como del Gobierno vasco, para ir pudiendo que entren más personas en el programa. Amaitu duzu, bai. Vale, es que ricasco. Bueno, a ver, yo las preguntas también las concretaba o intentaba concretar también en relación a las personas que están ahora mismo en los pabellones de Zardoya, porque al final es pues yo creo que el lugar donde más personas sin hogar hay ahora mismo en la ciudad. Y claro, teniendo en cuenta que la Sirena ya acoge un número muy importante de personas que salieron de Martutene y teniendo en cuenta que el desarrollo de Jolastoquieta pues va a ir hacia adelante, bueno, pues a ver también si hay alguna concreción más en relación a cuántas de las personas o a qué se está en concreto las personas que están ahora mismo en Zardoya, pues si se están también derivando o facilitándoles el acceso a la Sirena y al programa concreto que tiene tanto el
o sea, el Gobierno municipal en este momento para las personas que están en La Sirena. Y luego, bueno, respecto a la segunda pregunta que le hacía, que era la coordinación entre los municipios para abordar la actuación de sinhogarismo, bueno, pues me alegro que me diga que o que al menos que este ayuntamiento haya pedido una concreción y haya pedido al resto de los municipios, bueno, pues un calendario de cómo se van a hacer. Porque al final estamos hablando de que esa mesa interinstitucional se formalizó a finales de 2024, en teoría todo el 2025 trabajando pues, diagnósticos, recursos, tal, y estamos ya terminando el primer trimestre de 2026 sin que bueno, pues haya una concreción concreta de qué, dónde y cómo, porque pensamos que eso, y así además se lo hemos podido en otras interpelaciones que le hemos hecho en relación al trabajo de esa mesa interinstitucional, pues concreción de cómo, qué y dónde va a ser. Y bueno, pues nada más. Bueno, nosotros se concreta muy mucho en Zardoya, pero el SMUS atiende a todas las personas sin hogarismo y en exclusión de la ciudad. Y no nos vamos a centrar solamente en Zardoya. Los demás tienen el mismo derecho a que el SMUS les atienda. Y respecto a la concreción, pues sí, a mí también me hubiera gustado, desde luego, que desde diciembre del 24 que se creó la mesa, estamos a marzo del 25 y que se hubiera venido a la reunión anterior con algo más que con estrategias y diagnósticos, porque nosotros sí hemos hecho algo, pero el resto, y esto es decisión y voluntad política. Ongi, hurrengo puntura pasako gara, 13. Galdera hau ere, pregunta presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre el programa piloto de prevención de la pornografía. Vale, eskerrik asko. Bueno, esta es una enmienda que presentamos a los presupuestos y que salió adelante, y lo que preguntamos, o sea, era una enmienda cuyo objetivo era desarrollar un programa piloto de prevención del consumo de pornografía para padres, madres, menores y adolescentes, con el objetivo precisamente de prevenir el consumo de pornografía. Y además, bueno, se sabe que cada vez es el consumo mayor entre, además, personas cada vez más jóvenes, ¿no? Y también se está viendo cuáles son las consecuencias de ese consumo, cuáles son, bueno, pues en determinadas agresiones sexuales de todo tipo a mujeres jóvenes. Entonces, bueno, para saber un poco, a ver qué está haciendo el Gobierno municipal con la partida que se aprobó en los presupuestos. Bueno, el programa que se va a desarrollar va a ser el siguiente. El nombre del programa se llamará Pornografía Hegemónica versus Sexualidad Sana. La entidad encargada va a ser la asociación Lo Veo. Duración por aula, 2 horas y media. Dirigido a alumnos de sexto de primaria y segundo de la ESO. El contrato ya está formalizado y el presupuesto total asciende a 14.973 euros. El objetivo del programa es promover una comprensión crítica de la sexualidad y de la pornografía, fomentando relaciones basadas en el respeto, el consentimiento y una comunicación sana. Los objetivos específicos serían identificar mitos y realidades en torno a la pornografía hegemónica, reconocer la importancia del consentimiento en cualquier relación, desarrollar habilidades de comunicación y negociación en las relaciones afectivas y sexuales, también aprender estrategias para negociar prácticas sexuales seguras, incluido el uso del preservativo, y crear un espacio donde chicas y chicos puedan expresar emociones, dudas e inquietudes de forma segura y respetuosa. El programa se basa en una metodología participativa y adaptada a la edad del alumnado. Para ello se utilizarán dinámicas participativas como lluvias de ideas, role-playing o debates guiados, aprendizaje práctico a partir de situaciones cotidianas, espacios seguros de expresión como un buzón de dudas anónimo. El enfoque busca que el alumnado sea protagonista de su propio aprendizaje, fomentando la participación y la reflexión colectiva. Con este programa se espera que el alumnado adquiera herramientas para tomar decisiones responsables en relación con la sexualidad, aprenda a distinguir entre ficción y realidad en la pornografía hegemónica, mejore sus habilidades de comunicación, negociación y respeto a los límites propios y ajenos y disponga de un espacio seguro para plantear dudas y reflexionar sobre la sexualidad.
Y en cuanto a cuándo se va a poner en marcha, en estos momentos estamos organizando el reparto de la formación en las aulas, intentando que sea lo más equitativo posible, teniendo en cuenta las necesidades de cada centro y sus características particulares, como por ejemplo las situaciones de vulnerabilidad que pueda tener parte del alumnado. Desde Educación, cada año enviamos un formulario a los centros educativos para conocer sus necesidades y preferencias y a partir de ahí organizamos la intervención. Ahora mismo estamos analizando esos resultados para ajustar la planificación. Como decía, la previsión es que una parte de las sesiones se imparta en breve durante la primavera y el resto se desarrolle en otoño. En total, la formación llegará aproximadamente a 90 aulas de sexto de primaria y segundo de la ESO, ya que consideramos que son edades especialmente adecuadas para trabajar estos contenidos y que puedan tener un mayor impacto educativo. Eskerrik asko. Vale, pues nada, agradecer la información. Creo que me has dicho que se ha adjudicado el contrato a Loveo. Vale, bueno, pues esperaremos a ver cómo se va desarrollando todo esto y, bueno, preguntaremos también. Entiendo que acabará al inicio del siguiente curso escolar, o sea, la primera parte en primavera y la siguiente al... Vale, bueno, pues esperaremos a ver cómo se va desarrollando y a ver qué resultados da y, efectivamente, si se entiende que las conclusiones o que el resultado de este programa está siendo positivo, pues el Gobierno municipal igual se tendría que plantear ya incluirlo dentro de los presupuestos para próximos años. Sí, veremos los resultados y respecto a la asociación, es que no lo he leído, solo lo he mencionado, la asociación Loveo trabaja para transformar la educación sexual a través de metodologías innovadoras y basadas en los valores. Desarrolla sesiones dirigidas a niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 18 años con programas que van desde talleres puntuales hasta procesos educativos más largos o a lo largo del curso. Mila esker, pasaríamos entonces al último punto, al punto 14.2, interpelación presentada por el Grupo Popular acerca del Instituto de la Construcción de Altza. Por leída. Delegatuak dakaitza. Vale, oso ondo. Bueno, voy a responder a las 5 preguntas que se hacen en la interpelación. En la primera pregunta, ¿cuáles son los motivos por el que el equipo de Gobierno no ha tratado de encontrar una solución con la propiedad de los edificios que impida su eventual ocupación? Bueno, discrepamos como Gobierno de la afirmación que conlleva esta pregunta porque el Gobierno viene trabajando en 2 líneas de actuación para buscar una solución definitiva. Una urbanística, evidentemente, que es darle un cometido final a todo ese equipamiento para que tenga un uso real y entonces se evite la ocupación. Y eso está trabajando desde el Gobierno municipal con Kutxa, se viene trabajando antes y ahora. Y otra, hasta el cierre del equipamiento deportivo que había en esa instalación, precisamente lo que conllevaba el mantenimiento de ese equipamiento era tratar de minimizar también las realidades de la ocupación. Yo quiero recordar que cuando entra en funcionamiento el nuevo polideportivo de Altza se decide mantener ese equipamiento en uso por varias razones. La primera razón es porque la parrilla de actividad deportiva la podíamos diversificar en dos instalaciones, con lo cual, viendo la intensidad de uso que se produce en el nuevo polideportivo, era interesante. La segunda, porque la parrilla de actividades deportivas que se daban desde la Escuela de la Construcción era diferencial con respecto a algunas de las actividades que se daban en el polideportivo. Y la tercera, porque evidentemente se mantenía un mínimo de actividad y con esa actividad se minimizaba el posible uso de ocupación que se pudiera producir. Pero bueno, el Gobierno municipal antes y ahora está trabajando en la solución definitiva de ese ámbito, que es la solución urbanística, para que ese equipamiento, todo ese ámbito se pueda destinar a un uso real y no al desuso que viene teniendo, ¿no? En segunda pregunta, si mantiene el equipo de Gobierno una interlocución con Kutxa en relación a la seguridad de este edificio. Sí, la mantiene de una manera permanente, porque es un tema, la mantenía antes y la sigue manteniendo ahora. Y en relación a esta pregunta, la respuesta es la siguiente. Si sabemos si Kutxa tiene intención de contratar seguridad privada, a nosotros nos han trasladado que sí. Efectivamente, es un ámbito privado y nos han trasladado que sí. Ese es el compromiso que nos han trasladado. Y en relación a la cuarta pregunta, ¿se ha reforzado el Gobierno municipal la presencia policial en dicha zona con posterioridad al cierre del gimnasio? Bueno, la presencia policial no la podemos estar reforzando de una manera constante en toda la ciudad todo el tiempo.
Aquí se hace una presencia policial significativa, tanto por nuestra parte como por parte de la Ertzaintza. Hay un número importante de actuaciones y de control de la zona, porque evidentemente la zona lo requiere, pero vuelvo a insistir, estamos hablando de un ámbito privado, en un ámbito privado y con unas prioridades que tanto la Guardia Municipal como la Ertzaintza tengan que atender a lo largo de 365 días, 24 horas al día. Y si le consta al equipo de gobierno de que haya sido ocupado algún edificio en el pasado o se haya intentado su ocupación, sí, nos consta y, de hecho, ha habido identificaciones en esos edificios como consecuencia de producirse situaciones de ocupación. ¿Y qué medidas se han adoptado en esas situaciones? Bueno, pues ahí desde la propiedad se han ido adoptando diferentes medidas, desde la instalación de alarmas a un sistema de vigilancia de alarma presencial cuando requería por parte de una empresa privada, a la presencia de agentes de Guardia Municipal o Ertzaintza cuando son requeridos, incluso cuando se produjo la actuación de puesta en funcionamiento del polideportivo provisional que conllevaba esa edificación. Ahí se procedió a un vallado perimetral de una parte significativa de ese recinto, precisamente para tratar de evitar que los flujos de personas pudieran discurrir libremente a través de los cinco edificios. Pero a pesar de todo esto, hay que insistir, es un ámbito muy grande, con 5 edificios con mucho espacio y, efectivamente, se han producido ocupaciones a lo largo de estos años. Vale. Bueno, si como les ha trasladado Kutxa, se va a contratar seguridad privada para proteger estos edificios, claro, si ya hay ocupas dentro, tiene que haber una actuación previa de desalojo, entiendo yo, ¿no? Para que sea efectivo que haya esa seguridad. Con lo cual nos estamos metiendo una vez más, ¿no?, en que es la propiedad privada la que tiene que requerirlo al juzgado y el juzgado instar a que ese desalojo, ¿no? Sí, si la ocupación ya es una cuestión reconocida y conocida, efectivamente, la ley así lo exige, que la propiedad privada haga las actuaciones legales correspondientes para requerir al juzgado una orden de desalojo. Y cuando llegue esa orden de desalojo, pues entonces habrá que actuar en función de lo que determine el juzgado, pero así lo establece la ley. Honekin amaitzen dugu. Os empeñáis en dejarme mal, por arriba, por abajo, pero bueno, hoy por lo menos ha sido más breve. Mila esker.
Egun on guztioi, lehenengo, zerbitzu orokorretako batzordean gaude, eta lehenengo puntua da gai zerrenda kanpotik dagoen gai bat. Hau bozkatu behar da. Orduan, ez dakit Arantxa nahi dezun zerbait esan edo, ez? Orduan bozkatuko dugu zuzenian. Premiazko interpelazioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, alkateak osoko bilkuraren akordio betera izateri buruzkoa. Orduan, bozkatu behar dugu, bai? Alde? Kontra? Ez da onartzen. Barkatu, Vanessa? Abstentzioa. Barkatu. Ez da onartzen. Orduan, bigarren pasatzen gara eta da akta. Aktare buruz zerbait esateko daukagu edo hau batez? Hau batez? Bai? Hau batez. Eta gero daude 3 puntu eta nik uste dut, banan-bana bozkatuko ditugu, baina ez dakit elkartuko dugu zerbait esateko daukazue horri buruz, orduan bozkatuko dugu banan-bana, dia kulturaren, esan. Donostia Kultura Administrazio Kontseiluan onartu izan zian, 3 puntu hauek. Da, Santelmon eta beste administrazio eta baliabidetan eta komunikazio eta irudian aldaketak egingo dira lanpostuetan, ez du suposatuko lanpostu gehiago, baizik eta erretiro batzuk egongo dira eta beste pertsona batzuk hartuko dute aldaketa eginda, eta ja tratatua dago sindikatuekin. Orduan, ez badezu ez bozkatu ingo dugu zuzenean, gero udal batzara dijoa, bai? Orduan. Orduan, lehenengoa da Santelmo Museokoa, hainbat posturen amortizazioa, iraungipena eta sorrera onartzea. Hau batez? Bai? Bale. Laugarren puntua da, hemen 3. jartzeu, baina. Donostia Kulturako Administrazio eta Baliabideen Kudeaketa Saileko hainbat posturen iraungipena eta sorrera onartzea. Hau batez? Bale. Eta azkenekoa da, Donostia Kultura Komunikazio eta Irudi Saileko postu bat iraungitzea eta sortzea onartzea. Hau batez? Bale, oso ondo. Urrengo puntua, aurreratu ingo dugu bat, 10 punto batekoa, zeren Garbinek eskatu dit, eta onartu ingenun. Orduan, nahi badezu, Garbine? Bai, eskerrik asko, Ana. Altzako udaletxe zaharra lanean egon zen edo funtzionamenduan esan zegoen 2024 arte, eta hor ja 2024ko apirila erabaki zen Donostiko udalak ez, ekialdeko barruturen egoitzak, baina baita ere Udalinfo herritarren arreta zerbitzua Arrobieta plazako 17. zenbakira eramatea, ez, egoitza berri hortara eramatea. Orduan, egoitza berri haurik izienean, Altzako udaletxe zaharra, itxita gelditu zen. Orduan, galdetu zen ere, ze asmo zeukan udal gobernuak eraikin honekin, baina ez da argi gelditu ordundik, 2 urte pasatu dira, itxita jarraitzen du, nik kidala erabiltzen da bakarri San Martzial jaietan dantzarako, soka dantza egiten dugu horrek aldeko barrutuko, eta hortik ateratzen gea dantzan. Baina, nahiz eta 2024an izan itxiera hori, badaukagu konstantzia eta jasoa Altzako historia mintegiak ere 2019an jada, eman zuela proposamen bat jakinda itxingo zela, eraikina berritzeko eta horrekin zerbait egiteko, ez? Azkenean Altzak eraikin hori erabiltzeko. Egia da, eta beti esan da, eta egia da, irisgarritasun arazoak dituela, baina, iruditzen zaigu, itxita jarraitzen badu, gero horri erabilera konponketa, inbertsio asko zaundiago izango da, azkenean bakiguz gertatzen den, eraikin bat isten denean, eta jakin da eraikin horrek zenbat urte dituenez, gero eta izorratze hori, kaltetze hori eraikinean, azkarragoa izango dela. Orduan, azkenean galdetzen duguna da, azkenean eraberritzeko eta irisgarri bihurtzeko ote duen proiekturik udal gobernuak, udaletxe zaharrarentzako erabilerarik aurreikusia ote duen, edo ze asmo daukan etorkizun hurbil batean, edo horrentzait, namaiz dute hurbil epe eta luzera, baina bintzat, planik badaukan horrekin.
eta asmorik baldaukan altzatarrekin batera, hausnarketarik egiteko erabilera horren inguruan. Badaudelako hainbat altzatarren artean hainbat kezka eta hainbat iritzi horzi zertarako erabili, eta beraiekin partekatzeko erabilera. Bai, nik ere antzungo dut. Bai, azterketa teknikoa egiten ari dira, enkargatuta dago proiektuta obren sailari azterketa tekniko hori egitea, eta horren arabera ikusten denean zein izan daitekeen irtenbide teknikorik egokiena, bai izgarritasun eta egon daitezkeen arazo horiei aurre egiteko edo arazo horiei irtenbidea bilatzeko, bai, elkarlanean erabaki beharko da zein izango den, aurrerantzean eman beharreko, zein izango diren egin beharreko lanak, hain zuzen ere, erabaki beharko den, elkarrekin erabaki beharko den, erabilera horri modu egokienean eman alizateko. Baina azterlan tekniko hori egiten ari da. Pixkat egiten abaldin banaet, pixkat informazioa, noiz eskatu zen, noizko egingo den, pixkat epeak markatze aldera. Esaten duguna, honekin darama ekialdeko barrutiak eta altzako herriak, denbora pila bat, 19, 24, pixkat epeak markatzen badira, ikusteko zepe dauden, eta ez luzatzeko denboran eraikinaren erabilera. Momentu honetan hemen ez daukat informazio hori, baina nahi baduzu idatziz egiten baduzu eskaria, proiektuta obretatik edo dagokion sailetik bideratuko dute informazio hori guztia. Oso ondo. Urrengo puntua izango litzateke PPK aurkeztutako interpelazio bat, udalbatzarretako batzorden eta udalbatzarretako emanaldien itzulpenen falta. Egun on, eskerrik asko. Esto es un tema que llevamos tiempo pidiendo, porque así debe ser, ¿no? Tenemos que garantizar los derechos lingüísticos de los y las donostiarras en ambos sentidos, no solo en uno. Y si bien es cierto que se han empezado a emitir los plenos, pero solo a través de, si no me equivoco, de Vimeo y no, que no está tampoco recogido en la web del ayuntamiento y tal y como se ha venido retransmitiendo a través de YouTube, pues esos subtítulos no se dan. Igual que no se dan en la retransmisión que se está dando ahora mismo, por ejemplo, de esta comisión, y no entendemos muy bien por qué. Si no estamos equivocados en la información que tenemos, la empresa o quien se está ocupando de hacer esas traducciones no es la misma que retransmite el pleno, a pesar de que sí que son capaces de hacerlo y así, por lo visto, parece que lo han ofertado. Y bueno, pues saber cuál es la organización de las retransmisiones, quién tienen esa tarea encomendada, cómo se contrató y si tendría que haber habido una modificación, porque se ha planteado hacerlo de la manera en la que se está haciendo y cómo y quién va a solventar todos estos problemas que se están dando hasta ahora. Bueno, le voy a responder a las preguntas que vienen en la moción. Primero, sí se retransmitió en febrero, pero se hizo por otro canal diferente, como bien ha dicho. Se hizo por Vimeo, porque por YouTube no podíamos confirmar que se iba a hacer bien, ya que en enero hubo problemas importantes con la aplicación que realiza la traducción simultánea con subtítulos y teníamos que optar o detener la emisión o dejarla seguir, pero sin subtítulos. Y optamos por dejarla seguir sin subtítulos en ese momento. Para evitar que esto volviera a ocurrir,
se retransmitió la versión con subtítulos por otro canal, por el de Vimeo, ¿vale? El enlace del mismo sí se dio a conocer internamente, pero sí fue un fallo nuestro que no lo hicimos público. En cuanto al sistema de traducción simultánea automatizada, no es nada sencillo. Es una tecnología de momento incipiente y solo se puede probar en real, ¿vale? No podemos hacer pruebas de si funciona o no funciona, porque tienen que ser los plenos o las comisiones las que se traduzcan. Entonces, está siendo difícil porque va de mes en mes. Es por eso que si un mes no funciona, tenemos que ver cómo hacerlo para que el mes siguiente funcione y probar para ver si hay otra vez errores o no hay errores. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? En esta ocasión se va a retransmitir el pleno por 2 canales. Vamos a retransmitirlo por el que es el normal, que es el de YouTube, pero también lo vamos a hacer por el de Vimeo, para ver pues si sigue habiendo fallos en uno, en otro o en ninguno, ¿vale? Y se va a dar a conocer públicamente, estaremos pendientes de que todo salga correctamente, pero le vuelvo a decir, seguridad absoluta no hay porque la prueba es sobre real, ¿no? De hecho, se inició el proceso con una empresa que ofrecía ese servicio y hemos tenido que cambiarla a otra, habida cuenta de que los resultados pues, no fueron satisfactorios. ¿Y cuáles son las razones por las que al día de hoy no se traducen las comisiones de pleno? El compromiso adquirido por el acuerdo de ayuntamiento pleno es la de emitir estas sesiones de modo público, algo que se está cumpliendo desde el mes de enero. La tecnología de emisión de estas sesiones es diferente a la de los plenos y en el momento que se instaló no estaba prevista la traducción simultánea, pero con subtítulos. Pero entiendo que tenemos que hacerlo también, que es importante buscar la fórmula de que así sea y se están haciendo también diferentes pruebas. Para las sesiones de las comisiones de este mes no ha sido posible meter la traducción con subtítulos, la simultánea, pero se ha habilitado una sala contigua para que puedan seguir la imagen en pantalla y el sistema de interpretación por auriculares, para las personas que quieran. De hecho, están los de prensa allí, ¿no? Y no sé qué más quiere, creo que le he respondido. Bueno, el hecho de que solo se puedan hacer pruebas en real no implica que haya que esperar a las comisiones y a los plenos. Pues entiendo yo que se pueden hacer pruebas lo que son pruebas y que se conecte, que no sea público ese enlace, sino que se haga, que lo tengan quien tenga que comprobar. O sea, quiero decir, se pueden sentar aquí o en el salón de plenos y hacer esas pruebas. No sé, no me parece que esa sea una razón. Bueno, entendemos que sí, que puede haber problemas técnicos. En todo caso, ¿cuál fue la empresa con la que se inició? ¿Por medio de qué se contrató? ¿No? Quiero decir, ¿qué procedimiento se utilizó? Ahora hay otra, es que se rescindió el contrato que hubo con esa, entiendo yo. ¿Quién era la primera? ¿Quién es la segunda? Lo mismo con la segunda lo diré. De igual manera que la primera, ¿no? ¿Cuál es y cuál ha sido el procedimiento de contratación? Y en cuanto al tema de las comisiones, sí que el acuerdo plenario que fue adoptado por una moción que presentó Elkarrekin Donostia, quiero decir que yo entiendo o que se sobreentiende, porque tiene que ser así, garantizando los derechos lingüísticos de todos y las donostiarras, que tiene que darse esa traducción. En ese sentido, no sé si también se ha tenido en cuenta que hasta ahora lo que se subía y a lo que teníamos acceso era a los audios de las comisiones, y entendiendo que para que se desate esta traducción vía subtítulos tendrá que ser un vídeo y no un audio, o
un audio con los subtítulos debajo. No sé, lo que quiero decir es que se garantice también esa traducción en los audios de las comisiones. No sé si me explico muy bien. Las comisiones se están retransmitiendo ya con vídeo. Lo que no está todavía es la traducción simultánea y por eso están en la sala de al lado, porque se están haciendo también pruebas. En cuanto a las empresas, no sé... ¿Perdón? Sí, está en la página del ayuntamiento, se está retransmitiendo ya estas comisiones, ¿vale? Las he visto yo y las están viendo. En cuanto a las empresas, no sé si atreverme a decir cuáles son, porque creo que eran el Ullar, que es la que ha fallado, y creo que ahora estamos con Bicontec, pero se lo paso por escrito, ¿vale? Porque no lo tengo muy seguro. Y el tipo de contrato es un contrato menor porque estábamos en pruebas y sí, efectivamente, se ha rescindido a la primera para probar con la segunda. Yo espero que en este pleno todo vaya bien, lo espero sinceramente. De hecho, va a haber 2 canales, el de Vimeo y el de YouTube, con esa intención, porque para uno o para otro que funcione. Y las comisiones, hay un problema también porque esta sala está justo al lado de la sala de traducciones, de los traductores, entonces por ruidos tenemos que ver cómo lo podemos hacer para que no cause problemas tampoco al personal que está trabajando en traducción, ¿vale? Hurrengo puntua, Elkarrekin Donostiak aurkezteu eta da Arartekoa gardentasunari eta informazio publikoa eskuratzeari buruz emandako gomendioak ez betetzeari buruzkoa. Ez dakit. Eskerrik asko. Bueno, esta interpelación es porque hacemos referencia a una incidencia en concreto, pero se han producido varias llamadas de atención por parte del Ararteko al Gobierno municipal por la falta de transparencia en la respuesta a diferentes iniciativas, tanto del Ayuntamiento como de la ciudadanía, y por eso hacemos esta interpelación. Kaixo, egunon. El Ayuntamiento de Donostia considera una prioridad la atención a las solicitudes de información pública que realizan los ciudadanos y realiza un gran esfuerzo logístico, organizativo y humano para responder a las mismas en la forma y el plazo establecidos. En el caso de que en alguna ocasión no se puede realizar esto de la manera deseada, los servicios afectados analizan la situación para buscar soluciones y aplicarlas. En lo que respecta al expediente que dio lugar a la posterior recomendación del Ararteko, los motivos aducidos por la Administración municipal para fundamentar su actuación en esta ocasión se sustentaban en aspectos relacionados con el caso en cuestión, relacionados con la existencia de un proceso judicial en curso y la confidencialidad de los datos, entre otras cuestiones. En lo que hace referencia al conjunto de las recomendaciones del Ararteko, este ayuntamiento las recibe con la más alta consideración, como no puede ser de otra manera, y las estudia para aplicar las recomendaciones que se realizan a esta institución. Todo ello con el objetivo último de asegurar la atención a las demandas de información pública realizadas por la ciudadanía. Sin embargo, como decía, se han producido varias llamadas de atención del Ararteko, además de esta incidencia, por no atender solicitudes de información. Entendemos que hay que cumplir con la privacidad según el Código Legal, pero es preocupante que tenga que ser el Ararteko el que llame la atención varias veces. Entonces, ¿se ha cambiado algún protocolo? Es decir, ¿cómo puede ser que tuvieran criterios contrarios el Ayuntamiento de San Sebastián y el Ararteko? ¿Se ha hecho alguna adaptación tras las llamadas de atención del Ararteko o se espera que se vuelva a repetir este tipo de incidencias? Ante las llamadas de atención, como comenta, señor Lasa, el Ayuntamiento lo que hace es lo que ha hecho siempre, es decir, atenderlas de la manera más adecuada, en tiempo y plazo, según nos indican, y siempre manteniendo la privacidad, en todo caso, de los datos que en ellas se traten. Bueno, hurrengo puntua, dia 3, vale? Taldekatu ditugu, eta da Elkarrekin Donostiak aurkeztutako Donostiar argitalpen instituzionalari eta udalaren komunikazio instituzionalerako irizpidei buruzkoa. EH Bildu aurkeztu du ere udalak eta alkateak egiten ari diren publizitate kanpainei buruzkoa.
Eta 10.3 da PP Donostiarra eskuorriari buruzkoa. Orduan, de menor a mayor? Bai, orduan aurrena izango litzateke Elkarrekin. Bueno, pues como se ve, la publicación de esa revista ha llamado la atención a mucha ciudadanía y a muchos grupos políticos, porque estamos los tres grupos de la oposición preguntando por lo mismo. Está claro que la promoción de la actividad institucional es necesaria, actividad gubernamental, pero esta revista en concreto, pagada con fondos públicos, pues tenía muchos visos de parecerse más a un folleto electoral que a una revista de información institucional. Primero, porque estaba muy centralizada en la figura del alcalde, que entendemos que es el alcalde, pero esta era una revista institucional del ayuntamiento que incluía la corporación. Había 0 referencias a la corporación y al resto de grupos políticos de la corporación. Segundo, porque entre los muchos proyectos que se mencionaban, había varios que nada tienen que ver con la gestión realizada por el alcalde hasta ahora, sino que son muy anteriores o que incluso no son competencia del ayuntamiento. Y tercero, y aunque parezca anecdótico, pues el diseño gráfico de la misma es muy similar a la imagen de branding personal del alcalde, incluso la tipografía, los colores y demás, con lo que, pues de nuevo, se establece un link bastante, no voy a decir sospechoso, pero que sí llama la atención entre el gasto institucional en la información pública y la imagen de marketing y promoción del propio alcalde. De ahí el sentido de la interpelación. Gracias. Vanessa. Pues no me voy a repetir porque comparto con Víctor al 100% lo que ha dicho. Pero bueno, nosotros también vamos un poco más allá. Si bien es cierto que este año sí se aceptó una enmienda sin contenido económico que hemos presentado en múltiples ocasiones con respecto a la incorporación en todos los documentos publicitarios del ayuntamiento y sus organismos dependientes y empresas públicas para que lleven todos y cada uno de ellos, vayan con la información, no solo como en este caso del coste por ejemplar, sino también de la tirada, ¿no?, o del número de ejemplares impresos y, por tanto, el coste tanto final como unitario, el coste unitario y el coste final de cada una de las remesas. En este sentido, pues se ha incumplido, porque viene el coste por ejemplar, que es de 0,88 €, pero nada más. Y lo que no viene claro tampoco es si el coste se refiere al de impresión o viene recogido también el diseño que alguien, entendemos, ha hecho y que implica también un coste. Entonces, nos gustaría que se aclarara este término, ¿no? En ese sentido, por supuesto, preguntamos si el Gobierno municipal tiene la intención de que a partir de ahora todos los ejemplares pues contengan esa información en su globalidad y no parcialmente. Y también nos parece importante pues que se nos aclare cuál ha sido el expediente de contratación. Entendemos que del diseño, la realización y la distribución del mencionado proyecto y de qué departamento lo ha gestionado, de qué departamento ha salido, y por tanto entendemos que la empresa o empresas que lo hayan realizado ha presentado un proyecto, no que directamente lo haya ejecutado. Es decir, alguien, el departamento, entendemos que del que ha salido esa contratación, ha sido el que ha elegido ese diseño y tipografía que, como bien ha comentado Víctor, tiene un parecido no muy casual, y a los hechos me remito, con esa imagen
personal que el alcalde está trabajando desde que lo ha sido. Gracias. Bai, eskerrik asko. Uste dut ekimenaren zioa eta testu ingurua aurreko lankidek ondo azaldu dutela. Akaso gure interpelazioan egiten ditugun galderak nola multzokatu ditugun, logikarekin aurkezten ditugun azaltzearren, eta batez ere proposatutako galderei erantzunak ahalik eta hoberen eman alizateko, aipatzea hori ez, batetikan litzateke, eta aipatu den bezala, Donostiarra aldizkariaren kanpainan esoik, banesako antxe aipatu du, esoik ale bakuitzak eduki duen kostua, baizik eta gutxi gora bera, gutxi asko saiatzean jakitea aurretik diseinuak eta suposatu duen kostua, baina baita banaketak berak ere bai ez, azkenan, kanpaina guztiaren kostua dozein izan den, bigarrena, eta nolabait adierazi da ere bai, baina kezka edo sortzen digun beste kontua da, hilabete hauetan egon dira, korporazio bezala, edo udal bezala egin direne edo aurkeztu dena, Donostiarra kasu, baina egon da ere, Joni Saustin markapean ere egin diren gauzak ez, ala nola etortzen zai burura, adibidez, Amara Berriko, Beno Errondoko tren estazioaren estalpearen proiektuarekin egindakoa, non, hiri proiektu bezala ere ulertu daiteke, baina kasu honetan, eta, zalantza esartzen zitzaigun, gure zalantza da, hori ez, batzuetan biak nastu zaizkigulako, eta horren inguruan ere, pixkate galdera egiten dugu, eta azkenik hori ez, ikusi dugu, komunikazioera zuzendutako gizabaliabideak ere, handitu egin direla, eta horien inguruko galderak planteatzen ditu. Galdera asko dira, eta saiatuko naiz, lehenengoan erantzuten, eta bestela bigarren saioan, ¿vale? A ver, el Gobierno municipal, en el marco de sus atribuciones, ha desarrollado en los últimos meses diversas actuaciones para reforzar el área de comunicación institucional del Ayuntamiento y de la información sobre la actividad municipal dirigida a la ciudadanía donostiarra. Estas actuaciones, como se detallará más adelante, se han realizado en todos los casos siguiendo criterios estrictos de transparencia, publicidad y aportación de información de interés general para la ciudadanía. El Gobierno municipal estima que actuaciones de este tipo refuerzan el vínculo de los ciudadanos y ciudadanas con su ayuntamiento y contribuyen a un conocimiento más extenso del programa de actuaciones de mejora y desarrollo social, económico y de infraestructuras que está transformando nuestra ciudad. Además de la actividad habitual de los órganos de comunicación del ayuntamiento, que no es objeto en este caso de las interpelaciones, se han producido dos grandes actuaciones en este campo, que paso a detallar. La primera es la publicación de Donostiarra. El Gobierno municipal decidió realizar una publicación de información general sobre el desarrollo de la ciudad, no limitada a las actuaciones estrictamente municipales, sino abierta al conjunto de proyectos que están construyendo la Donostia del futuro. Esta publicación, buzoneada en el conjunto de la ciudad, se ha realizado siguiendo estrictos criterios de transparencia y publicidad en su adjudicación y concesión. Y estos son los detalles. 1 de abril de 2025. La Junta de Gobierno local aprobó el expediente de contratación por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria de la redacción, diseño, maquetación, impresión y distribución de una publicación dirigida al conjunto de la ciudadanía con el fin de informar de los proyectos presentes y futuros de Donostia, con criterios medioambientales y de conformidad con los criterios lingüísticos establecidos. El contrato se dividía en 3 lotes. Lote 1, redacción, diseño y maquetación del documento, tanto en carácter impreso como en soporte digital. Lote 2, impresión, plegado, embalado y envío del documento. Y lote 3, distribución del documento en los buzones de la ciudad. El 8 de julio del 2025, la Junta de Gobierno local procedió, previo paso por la Mesa de Contratación Municipal, a la adjudicación de los lotes. Lote 1, 2 ofertas, ganadora, Shernan Creative Collective SL. Precio de adjudicación, 14.520 euros. Lote 2, 2 ofertas, ganadora, Dia Cash SL, precio de adjudicación, 81.381,18 euros. Lote 3, Desierto, adjudicado finalmente a través de un contrato menor a Gureak, 14.850 euros más IVA. La tirada final fue de 90.000 ejemplares, destinados en su gran mayoría a los buzones de las viviendas donostiarras. Realizado el concurso abierto para la confección de esta publicación, las partidas a abonar fueron ubicadas en el siguiente epígrafe presupuestario.
Ejercicio presupuestario 2025, partida presupuestaria 227.15 y programa Comunicaciones. Y el segundo gran proyecto o actuación fue la asesoría de comunicación. Desde el Gabinete de Comunicación de Alcaldía se solicitó el impulso de la contratación de un servicio de consultoría de comunicación para el Ayuntamiento con el objeto de definir y diseñar un plan de comunicación central corporativo para el conjunto de las áreas municipales. La Junta de Gobierno aprobó el 17 de junio de 2025 el expediente para la contratación por el procedimiento abierto de un servicio de consultoría de comunicación con el objetivo ya descrito. Markatu? Bai, ekainaren 17. El precio de licitación se estableció en 48.597,68 euros. Tras la realización del concurso, al que se presentaron 3 ofertas, el contrato fue adjudicado a Sherman Creative Collective SL con un precio final de adjudicación de 35.000 euros. El periodo de vigencia del contrato es de 1 año con prórroga máxima de otro año. Y no sé si quieren más datos, me los preguntan ahora. Bueno, gracias por la explicación. Entendemos entonces que el Gobierno no estima que haya una colisión de intereses políticos partidistas con la función transparente y objetiva de informar de la actividad institucional. De nuevo, creo que no se ha hecho referencia a algunas de las variables que hemos mencionado los grupos de la oposición, como es la personalización en el alcalde de la publicación cuando se trata de proyectos de diferentes instituciones y diferentes plazos, la oportunidad de que sea ahora cuando se publica esa revista con una visión subjetiva de un montón de los proyectos de la ciudad y tercero, como decía antes, la coincidencia en el diseño gráfico y tipográfico de la revista con las redes sociales del alcalde y su imagen marca personal. Creo que eso no ha quedado respondido. Vale. Bueno, comparto. Tampoco se ha quedado respondido una vez que se adjudica el contrato. Entiendo yo que el departamento, que a mí no me ha quedado claro cuál ha sido, de comunicación, que no sé si esto es presidencia, si no sé qué es, o sea, de dónde sale todo esto. ¿Quién es el que, qué departamento es el que promueve esta contratación? Y que cuando se da la adjudicación, entendemos, es el que se pone en contacto con esta empresa, me imagino que para decir decir o expresar cuáles son los términos que se persiguen, ¿no? O que se quieren y, por tanto, quien determina cómo se hace qué diseño hacer y en este caso, elegir tanto pues, el diseño y la tipografía, que, como bien ha dicho Víctor, tienen reminiscencias más que imaginativas. Además, si multiplicamos 0,88 por 90.000 ejemplares, da 79.200, que entendemos que hace referencia al lote 2 que nos ha comentado, ¿no? El de la impresión, doblado y no sé qué que ha dicho, pero la distribución y el diseño, que son nada más y nada menos que otros 30.000 euros, pues con criterios
contables, financieros, deberían haberse incorporado. Bueno, lo dirá Markel, pero ha habido múltiples preguntas que no se han respondido, porque si bien ambas actuaciones que nos ha comentado, tanto la publicación de Donostiarra como la de la asesoría de comunicación para el ayuntamiento, si bien son expedientes del 2025, efectivamente han sido ejecutados ahora durante ya el mandato del alcalde Insausti y entendemos que bueno, que esa necesidad se no las atendrá. Bueno, se sintió el ejercicio pasado, pero es verdad que se ha ejecutado en este y que, bueno, nos ha llamado la atención a todos porque efectivamente hay un diseño que entendemos que se tiene que diferenciar, porque la institución es una, el ayuntamiento es la casa de todos y no solo la del alcalde, que es su máxima representación y así lo entendemos. Pero el ayuntamiento somos todos y todas los donostiarras. Gracias. Bai, bueno, Victorrek mahai gainean jarri duen gogo eta galderarekin bat eginez, eta horri gehituta gure interpelazioko azkenengo bi puntuak edo gogoratza, Jon Insausti bezala sinatutako iragarki eta kanpaina publizitarioak nola finantzatu diren, jakin nahiko genukela, eta zenbat langile dabiltzan kanpaina hauek aurrera ateratzeko lanean, zenbat diren horietatik udal langileak, besteak nola finantzatu diren, ze kostu izan duten hauek eta ze diru lerrotatik finantzatu diren. A ver, galdera berriz nahastu gabe, ¿vale? Vanessa, el precio de adjudicación de las ofertas creo que he citado los 3 lotes, ¿vale? Tanto el de redacción, diseño y maquetación del documento, que es de 14.520, el de impresión, plegado, embalado y envío del documento es de 81.381 y el de distribución del documento 14.850 más IVA. Creo que no os ha quedado ninguno sin especificar. Vale. El precio unitario, a ver si, porque tengo aquí también. Bueno, primero, el Gobierno municipal efectivamente que quería cumplir con la enmienda, con las enmiendas que aprueba. Lo que sí se ha producido es un no sé cómo se dice, un encabalgamiento, se ha montado. Entre la aprobación del presupuesto, que se aprobó el 30 de diciembre del 2025, y el proceso de producción de la publicación, cuya maquetación y diseño ya estaba cerrado entonces. Entonces, por eso se va a aplicar lo que están pidiendo, pero a partir de ahora. No hemos podido hacerlo antes, ¿vale? En cuanto al diseño y tipografía, el equipo de comunicación que se encargó del tema considero que era el más adecuado y el más atractivo para esto. Ese ha sido el único motivo. Y quienes están en el equipo son la dirección de comunicación y las empresas contratadas. No hay nadie más en el ayuntamiento. El equipo de dirección de comunicación y las empresas contratadas. Y el equipo de dirección, como dice el organigrama, si no me equivoco, que podría, depende de alcaldía. Si no me equivoco. Si me equivoco, y lo mandaré por escrito, pero creo que en el organigrama viene que dirección de comunicación cuelga de alcaldía. Y en lo demás, pues, vuelvo a insistir, el Gobierno municipal decidió reforzar la comunicación del ayuntamiento hacia los ciudadanos. No debería ser una sorpresa
para los grupos que están firmando estas interpelaciones, dado que se han realizado actuaciones de este tipo se han realizado con total transparencia y siguiendo los canales de contratación pública establecidos. Ambas actuaciones han sido aprobadas en Junta de Gobierno local y han sido adjudicadas a empresas especializadas por medio de un concurso público, ¿vale?, cuyos datos son de conocimiento común y han sido facilitados antes, en mi intervención anterior. Por tanto, los trabajos por los que se pregunta han sido diseñados y realizados por las empresas ganadoras de los concursos públicos convocados al efecto bajo supervisión y dirección, repito, del área de comunicación del Ayuntamiento, a cuya partida presupuestaria se le ha adjudicado el abono de las mismas. Yo creo que nada de esto debería ser sorprendente, dado que la transparencia en la contratación pública es la norma de conducta de este Ayuntamiento. Zortzigarren puntua, da udaletxeanetako presonaldeko propaganda erakuslari buruzkoa. Ez banago gaizki, bai? Ai, perdón. Yo creo que es de vital importancia que en un espacio como la Casa Consistorial tengamos especialmente cuidado con los contenidos, con lo que se pone, con lo que puede ver cualquier donostiarra que entre en el ayuntamiento. Lo mismo que se haría si se pusiera otro tipo de carteles. Creo que es de vital importancia dejar claro, y no me cabe ninguna duda de que el equipo de gobierno, ambos partidos que conforman o que conformáis el equipo de gobierno municipal, los principios y valores que defendéis, igual que tenemos unas placas puestas en el ayuntamiento, deberíamos ser especialmente exquisitos con otro tipo de expresiones que se dan y que no deberían hacerse en esta casa. Vanessa, seguro que sabes que incluso pudiera estar de acuerdo contigo en que hay cosas que no deberían aparecer, otras sí, lo que sea, ¿no? Pero en este caso creo que no está tipificado. Esto no es un delito, ni no está tipificado para intervenir y, por tanto, no podemos tener, además, ninguna intención de emprender una actuación sancionadora como la que estáis requiriendo desde el Partido Popular, desde el Grupo Popular, ¿no? No hay elementos que justifiquen su retirada por motivos legales o de orden público. Y ya es así. Motivos legales o de orden público, bueno, yo no soy jurista, no sé si motivos legales o no hay. Entiendo yo que hay motivos que sí que tienen que ver con el enaltecimiento del terrorismo, por lo tanto sí hay motivos legales, y de orden público, por supuesto. Por supuesto. Y independientemente de las vías legales o no que puedan existir, la solicitud por parte
En este caso, pues podría ser alcaldía o... Yo creo que debería ser alcaldía. Que se diera una solicitud, que es lo que preguntamos en la primera cuestión. ¿Cuáles son los motivos por los que no se solicita al sindicato que retire el citado cartel? Es más, no es la primera vez que el citado sindicato hace uso del correo corporativo y remite a todos y cada uno de las cuentas de correo del ayuntamiento información que no tiene que ver estrictamente con su actividad sindicalista. Y esto que se ha requerido en diferentes ocasiones y que me consta que el año pasado sí se pusieron en contacto con ellos para que no lo hicieran, porque eso sí que está recogido en el reglamento además, se llaman andanas, no lo han hecho y no lo cumplen. Y yo creo que sí que es importante que se pone o que se deja de poner, porque ¿qué pasaría si, no sé, creo que los grupos políticos aquí representados no lo hacemos, pero quién sabe si en próximas legislaturas entran otros grupos municipales? Imagínase usted que alguno pusiera un cartel de Franco, por poner un ejemplo. Pues se liaría, sí, pero ¿por qué? Porque aquí tenemos interiorizado que hay determinadas cuestiones que siguen teniendo reminiscencias de un pasado muy cercano y que tienen que ver con la dignidad de las personas, no solo de las víctimas del terrorismo, sino de todos los ciudadanos que, por desgracia, tuvimos que sufrir y padecer las consecuencias de que en esta tierra hubiera una banda terrorista. Y esto es así. Y entonces preguntamos, ¿el Gobierno municipal ha solicitado al sindicato que lo quite? Y si no lo ha hecho, ¿por qué no lo ha hecho? Independientemente de que haya motivos legales o de orden público, como dice usted. Pues igual tenemos que ir a esas vías, pues igual tendremos que ir a esas vías. Pero mientras tanto, y en pro de la convivencia, de la reconciliación y sobre todo de la dignidad que los corporativos tenemos la obligación de tener, porque somos representantes de muchos ciudadanos que nos han votado, creo que ya está bien de hacer la vista gorda con determinadas agrupaciones y personajes que tenemos que ver a diario en este ayuntamiento. Vanessa. No vamos a mezclar churras con merinas, ¿vale? El tema de Franco es otro tema completamente diferente y lo sabe. Luego, en cuanto al tema del correo electrónico que ha usted mencionado, efectivamente hay una norma, un reglamento que en ese caso no se cumplió, pero se les llamó la atención y se está haciendo por cumplir, ¿vale? Bueno, de momento vamos a ver si van a cumplir o no. Eso ya lo decidimos, pero es lo mismo que me está diciendo usted. O sea, yo no puedo pasar por encima de la libertad de expresión. Las instituciones públicas tenemos el deber y tenemos que ser especialmente cuidadosas a la hora de limitar la expresión de posiciones políticas o sociales. Estamos en una sociedad afortunadamente ya plural y democrática. Afortunadamente, ¿vale? Y la convivencia, pues a veces hay cosas que nos gustan más y nos gustan menos. Pero en este caso, este cartel no es delictivo. A usted no le gusta y a mucha gente no le gusta, pero no es delictivo. No está cometiendo ningún tipo de infracción, porque es así, y no está haciendo ni apología del terrorismo ni nada similar. O sea que es que aunque se lo pidieran, bueno, es igual, tampoco, porque es libertad de expresión. En este caso, no, presoak etxera o ezin da gehiago luzatu es una expresión que está en la calle y que no es en absoluto
hablar de temas como el franquismo. Yo no lo comparo, ¿vale? Uste dut ja azkeneko puntuan gaudela, bale? Eta da, gainea, nola esaten da? Bozeramaile batzordetik etorritakoa, bale? Da 10.2, Bildu jarritakoa, udaltzaingoan salatutako ofiziala indezentatzeko prozedurari buruzkoa. Oso ondo izar, a ber, 2024ko maiatzaren 16an, dakizun bezala Zubimusu parkean Antiguon aktuazio polizio bat egon zen. Aktuazio horretan udaltzaingoak indarra erabili zuten, pertsona bat atxilotzeko. Hurrengo egunetan gainera elkarrekin hitz egin genuen gai hontaz, gertakizun hori buruzko bideo bat sare sozialetan azaldu zen. Bideoa ikusita, egun hortan bertan, udaltzaingotikan espediente disiplinario bat ireki genion han agertzen zen agente bati, falta oso larri bat antzematen zelako udaltzainaren portaeran. Disiplina espedientea ireki ondoren, disiplina talde bat sortu zen maiatzaren 24an, instruktore talde bat osatuta, 4 egun berandugo, talde horretan, esate baterako 2 komisari orde zeuden presente, eta beraiek ikerketa egin zuten, eta ikerketa hori amaitu ondoren, espedientearen instruktoreak talde honetako erabakia bidali zuen udaletxera. Eta esaten zuna da, eta irakurriko dut literalki. Conclusiones. En base a lo expuesto y al no haberse apreciado responsabilidad disciplinaria en la conducta desarrollada por el agente número tal, este equipo de instructor propone al concejal delegado, en este caso de Personas, Economía y Gestión Presupuestaria del Ayuntamiento de San Sebastián, archivar las actuaciones presentes. Proposamen hori izan danik, azken espedientea hau artxibatuta gelditu zen, handikan honeaino denbora pasada, udaltzaingoaren barruan aginte postu batzuk bete behar dira, kasu honetan aginte postu jakin batzuk bete behar direnez, aipatzen den agente honek, kasu honetan agente lehena, ofizial orde izateko gaitua izan da. Momentuz, zerbitzu eginkuzunetan. Hau gertatu da, azaroaren 26an. Horregatik, espediente irik izan, ikertu zan, esan behar dut eta han esan ikusten, baino agente honek ere zaurituta gertatu zela, eta konkretuki koska egin zielako atxilotutako pertsona. Hoi da azaltzen dena. Baina hola da. Vale, bueno, eskerrik asko azalpenengatik. Pentsatzen un azalpen hau emango zeniala, ze hau da jarraitu den bidea eta gainera urrats administratibo hauek edo eman direlako araututa dauden moduan, ulertzen dut langileen batzordeak ez duela salaketa bateratu bat egin gai honekin, ez? Zehaztuta dauden urretxak bete direlako, nolabait, eta hori ulertzen dugu, baina era berean ere, esan beharra daukagu, pixkat zalantzak sortzen dizkigula emaitzak, ez? Ez hainbeste jarraitutako prozedurak, esan dezun modukoa izan da, baina egia da, bideoa ikusteko aukera izan dugu denok, koska edo ez koska, iruditzen zaigu hor bortxazko jokabide bat ematen dela, eta atentzioa deitzen digu, ondoren agente horrek mailaz igotzeko aukera eduki duelako. Orduan, kontatu didazu pixka bat jarraitutako prozedura zein izan den, jakin nahiko nuke zein den udal gobernuaren iritzia edo zure iritzia emaitza honekiko, eta ea badagoen berrikusteko aukerarik. Nire iritsi esatia oso erraza da. Prozedu guzti hauek garantia izan behar dute. Nire lehendabiziko irtenbideko planteamentua ondo ezautzen dezu. Espediente disiplinario bat iriki genion, segatik guk ere han ikusitako bideoarekin, faltea oso larri bat iruditzen zitzaigunez, baina hortikan aurrea, gero, guk ez dugu ikerketako talde horri osatzen dutenak, erabakitzen dute erabakitakoa. Eta nik uste, errespeto guztekin, onartu beharko gerula,
beraiek esaten dutena, eta hori da egin behar duguna, kasu honetan. Horregatik, lehendabiziko pausua eman da zion, eta pausoaren amaieran, konklusioak irakurritakoak izan dira, ez? Hortik aurrean nire ikuspuntua ez dauka garrantzitsurik. Hau da prozedura bat, eta prozeduran onartuta, gertatutakoa kontatu dizudana da. Mila esker guztioi eta bukatutzat zerbitzu orokorretako batzordea. Mila esker.
Sí, buenos días. Os comento, ya os he mandado un correo. Teníamos un par de solicitudes, Íñigo, que se tenía que marchar, y Kerman. Si os parece, esos 3 puntos los tratamos en inicio. Y luego tenemos 2 agrupaciones, el punto segundo, el punto 28, el 13 y el 15. Y luego me recuerdas, Garbiñe, que van a venir en el punto 5, ¿no? Lo tengo apuntado, pero por si acaso. Vale. Bueno, pues comenzamos. Lectura y aprobación, si procede, el acta de la sesión celebrada el 16 de febrero del 2026. ¿Habría que añadir? Pues se aprueba. Punto 19 del orden del día. Interpelación presentada por el Grupo Popular sobre las ratas en la Plaza del Chofre. Íñigo. Perdón. Por leída. Eskerrik asko, egunon. En relación con la interpelación presentada, conviene aclarar que en primer lugar el Ayuntamiento de San Sebastián sí cuenta con un programa permanente de vigilancia y control de roedores en toda la ciudad, incluido también el barrio de Gros. Las actuaciones de desratización se realizan a través de un sistema continuado de control y seguimiento. Esto incluye revisiones periódicas en la vía pública, parques y jardines y otros espacios urbanos, así como intervenciones específicas cuando se detecta alguna incidencia o cuando se reciben avisos por parte de la ciudadanía. En este marco, la zona de Gros y, entre otras, el entorno de la Plaza del Chofre forman parte del sistema de seguimiento del servicio municipal, realizándose actuaciones cuando la situación detectada así lo aconseja. Además, el Ayuntamiento dispone de herramientas de registro y análisis de incidencias que permite identificar los puntos donde puede haber mayor presencia de roedores y priorizar las intervenciones en función de criterios técnicos. En cuanto a la publicación de un mapa con localizaciones concretas y un calendario de erradicación, conviene tener en cuenta que el control de roedores en la ciudad no funciona con calendarios cerrados. Se basa en un sistema de vigilancia continua que requiere adaptar las actuaciones a la evolución de cada foco y a los avisos que se reciben desde parte de la ciudadanía. Por ello, el Ayuntamiento continuará desarrollando este programa de control en toda la ciudad, también en el barrio de Gros, con el objetivo de prevenir y reducir la presencia de roedores en el espacio público mediante actuaciones basadas en criterios técnicos y sanitarios. Eskerrik asko. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la respuesta. Me queda claro que existe un calendario no cerrado, que se revisa su aplicación y por tanto, me parece pertinente preguntar si le consta al Gobierno municipal un aumento de la población roedora en el barrio de Gros, concretamente en el entorno del Chofre. Esto por un lado, y si le constan quejas sobre esta cuestión. Pues sí que en el ejercicio 2024 sí que hubo un aumento, en el 2025 hemos bajado, pero no te podría decir en el caso concreto de Gros y en la Plaza del Chofre si tenemos un aumento o no, se podría mirar, pero no tengo el dato. Pasamos al punto 27 del orden del día. Pregunta presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre la recogida de residuos en Zardoya, Herrera. Vale, es que recasco. Bueno, el 11 de febrero, en la última reunión de la Junta del Distrito Este, el presidente del distrito y concejal delegado de mantenimiento informó de que el Ayuntamiento ya había remitido un requerimiento a los propietarios de las antiguas instalaciones de Zardoya para que recogieran los residuos allí acumulados, dado la situación de insalubridad que se está generando. También informó, bueno, pues que como es así, que tras el requerimiento la propiedad tiene un plazo para contestar y que, bueno, pues que si no actuaba, pues que lo haría el Ayuntamiento de oficio. Pero bueno, hoy que esta mañana en la Comisión de Desarrollo y Planificación del Territorio, el concejal de Proyectos y Obras ha dicho que se va a mandar un requerimiento. Entonces, en la Junta del Distrito lo que se dijo es que se había recibido una solicitud para la retirada de esos residuos, que se había trasladado a Medio Ambiente para que hiciera un informe y que todo ello se había trasladado a la Dirección de Urbanismo, que era la que tenía que mandar la orden de requerimiento. Con lo cual, pues yo creo que si antes era pertinente estas preguntas, pues ahora lo son más, porque ya sí que ahora mismo no sabemos si se ha remitido el requerimiento, si no, si ha contestado la empresa, si va a retirar los residuos o si va a ejecutar el Ayuntamiento de oficio la retirada de los residuos. Así que, bueno, pues a ver qué nos contesta. Vale, bueno, es que ricasco, lo primero de todo, pedir disculpas por la intervención que ha tenido Juancho y vamos a... Por el error, bueno, Ahora explicaremos si ha habido error o no, pero bueno.
Bueno, yo tuve la oportunidad de estar presente en esa Junta del Distrito y creemos que aquí ha habido un malentendido. Es cierto que existe un registro por parte de la asociación, si no me equivoco, a través de Erripe Auzo Elkarte, solicitando la limpieza de estas instalaciones, pero a día de hoy el procedimiento sigue abierto y todavía no se ha emitido ningún requerimiento a la propiedad. Es verdad que el Departamento de Medio Ambiente y Salud Pública ha emitido un informe basado en la visita realizada a las instalaciones por parte de los técnicos de urbanismo y, efectivamente, las conclusiones señalan que la situación es insalubre. A partir de ahí, los diferentes departamentos estamos manteniendo conversaciones para iniciar el procedimiento de requerimiento a la propiedad. En concreto, estamos trabajando con el Departamento de Urbanismo para poner en marcha ese procedimiento. Por tanto, la respuesta a la primera pregunta sería no y, en consecuente, pues las otras dos también serían negativas. Y, en cualquier caso, pues, desde el Departamento no tendríamos ningún problema en poner a disposición el informe para que lo podáis revisar y tenerlo al detalle. Bueno, pues sobre el informe, pues sí, sí lo podéis comunicar a todos los grupos de la comisión, estupendo, pero bueno, es que hoy es 16 de marzo. La Junta del Distrito fue el 11 de febrero, pero la asociación Erripe ya remitió con bastante anterioridad la solicitud de retirada de residuos. Estamos hablando casi de 3 meses y la situación de insalubridad es real. O sea, creo que, no sé, es que entonces el problema es que desde urbanismo no se manda el requerimiento. ¿O qué ocurre? Porque ante... No, tampoco. Entonces, o sea, es que esto es más difícil que buscar una hoja en un pajar. O sea, francamente, ya no sabemos dónde está, quién es el responsable de remitir eso, pero desde luego si ahora mismo hay un problema de salud pública, que lo hay, pues porque es un sitio insalubre y como además ya se manifestó también en la Junta del Distrito, pues bueno, se están generando también lixiviados. Entonces, ¿dónde está? ¿Quién es el departamento que tiene la obligación y la responsabilidad de remitir ese requerimiento y cuándo se va a hacer? Y si no, bueno, no sé, es que no hay forma de actuar de oficio ante un problema evidente de insalubridad y un problema de salud pública. Bueno, ya lo hemos dicho, desde el departamento lo que hemos hecho es realizar ese informe y, como lo decía, a partir de ahí los diferentes departamentos estamos manteniendo conversaciones para poder iniciar el procedimiento de requerimiento a la propiedad. Eskerrik asko. Pasamos al punto 29.1 de los remitidos por la Junta de Portavoces, interpelación presentada por el Partido Popular sobre el pago de las ayudas de transporte del Gobierno de España al Ayuntamiento. Tomás. Sí, sobre este tema quiero ser muy cauto porque se trata al final de una información que nos llega a nosotros como grupo, en la que lo que se nos comenta es que, bueno, pues que se habrían detectado una serie de irregularidades en el sistema que habrían hecho que el Gobierno de España solicitase más información y por tanto, mantuviese retenidos el pago de ciertas ayudas de abonos al transporte el año pasado, también de este. Entonces, como digo, como esa es toda la información que tenemos, nos gustaría en primer lugar confirmar si esto es así. Si es así, a cuánto ascendería el importe y qué gestiones se estarían realizando para solventar este problema. Muchas gracias. Nik erantzungo dut. Bueno, lehenengo eta behin, galdera bera, ez dakit ondo dagoen enfokatuta, aipatu zu, irregulartasunak, entzun omen duzuen, norbaitek esan omen dizue, irregulartasun batzuen ondorioz, diru laguntzak ez ditugula jaso, Donostiako udalak ez dugula jaso diru laguntzarik, garraioari lotutako diru laguntza horiek, eta bueno, gutak egunez bintzat, ez dago inondik inora geratuta diru laguntza hori jasotzeko espedientea, ezer. Are gehiago, 2025ko bigarren seihilekoari dagozkion diru laguntzak estatuaren partetik dagoeneko jaso ditugu. Urtarrilaren 8an jaso genituen, hor egoten da Espainiako gobernuko idazkaritzak, garraio eta mugikortasun iraunkorreko ministerioko idazkaritza orokorrak egindako ebazpenean, hor jasotzen dut Donostiako udalari zein kopuru dagokion.
eta uste dute hemen ere administrazio kontseiluan egon ginean aipatu zutela zentzu ziren kopuru zehatzak. Ebazpen horretan, esaten du 1.772.992.957 euroko diru laguntza aurreratuko diola Donostiako udalari, eta dagoeneko diru sarrera hori jaso dugu, diru laguntza hori jaso dugu. Beste kontua da, bai Donostiako udala gainontzeko udal guztiek gertatzen ari zaigun moduan, daudela beste kopuru batzuk, berak errekonozitzen du 1.995.320 euroko diru laguntza, egiten du aurreratzen du 1.700 eta beste kopuru hori 212.000 euro horiek egin behar da eskari bitartez, eskatu zaizkio Espainiako Gobernuari ordaintzeko. Eta horretarako dago martxoan 31 arte dago epea. Hori da Donostiako udalari gertatzen zaio gainontzeko udalekin batera, ez da Donostiako udalaren kontu bat. Izan dela ministeritzak bere deialdi horretan, diru laguntzak emateko deialdi horretan, jarritako balditzen arabera, izapidetu beharreko tramite bat. Baina diru laguntzak ez daude paralizatuta, jaso ditugu, gure esku daude, jaso ditugu ja. Bueno, lo primero, gracias por las aclaraciones. Como he dicho, pues la interpelación pretendía ser muy cauta en este sentido porque, como te digo, es información que nos llega, pero muy escueta, no teníamos más. Entonces, simplemente por confirmar que no se adeudaría por parte del Gobierno de España al Ayuntamiento de Donosti ningunas ayudas correspondientes al transporte, ni se habría paralizado el pago, ni desde luego se ha solicitado más información, si no te he entendido mal. Y nada, simplemente si me puedes confirmar eso y luego si se te ocurre de dónde puede venirnos esta información o a qué se puede referir si no sobre este tema. Muchas gracias. Vale, ¿de dónde viene la información? Me imagino que la sabrás mejor tú. ¿Quién nos habrá contado, ¿no? esa versión? Me imagino que igual nos tienes que decir tú quién está por ahí diciendo que hay una serie de irregularidades. Previsiblemente el Ayuntamiento de Donostia tiene paralizada el cobro de las subvenciones, ¿no? Me parece un poco, además es una afirmación un poco grave, ¿no? Hablar de irregularidades como consecuencia de esas irregularidades que el Ayuntamiento de Donostia no va a percibir esas subvenciones. En cualquier caso, berriro esango dizut, ez dago inolako ordainketarik paralizatuta estatuko gobernuaren aldetik eta ez dago udalaren kudeaketarekin lotutako arazorik. Aurrerakina 1.700.000 euroko aurrerapen hori dagoeneko jaso genuen, 2025ko bigarren hilekoari dagokion kopuru hori dagoeneko jaso dugu, eta likidatzeko geratzen den zenbatekoa 212.879,13 eurokoa. Baina ordainketa hori laguntza programa horretan aurreikusitako prozeduraren arabera egingo da, justifikazioa aurkeztu eta egiaztatu ondoren. Baina hori Donostiako udala edo Donostiako udala edo edozein udali ari zaio gertatzen. Da prozedura berdina, da azkenan diru laguntza deialdi publikoa da, horretara hainbat udalek aurkeztu geure burua, eta orain Espainiako Gobernuari da diru laguntzari banatzen eta likidatzerakoan guri faltako litzaizuke 212.000 euro horiek. Guk udalari dagokionez gainerako dokumentazioa aurkeztu dugu, ezarritako epean, martxoan 31 arte dago epea, beraz, laguntzaren azken likidazioaren berri daukagunean, jakin hasiko zaizue, edo horren berri eukiko dugu. Azken finean hori, ez gaude inolako zordaintze edo diru blokeo egoeraren aurrean, estatuko araudiak aurreikusten duen diru laguntzen kudeaketa prozedura arrunt baten barruan gaude. Hor egon daiteke agian gaizki ulertua edo zuei informazio hori helarazi dizuen pertsona horrek gaizki ulertu du kontzeptu hori, eta baina berez ez dagoela ezer irregulartasunik ez antzeko ezer. Pues continuamos con el punto segundo del orden del día, que se trata conjuntamente con el 28, que es una interpelación por el Grupo Elkarrekin Donostia y una pregunta presentada por EH Bildu sobre el ascensor de la estación de Herrera. Arantxa. Vale, es que recasco. Bueno, esto también es otro tema recurrente, pues porque el ascensor
de la estación de Renfe para ir en dirección Brincola, pues se puso no sé si días o poco más en marcha, luego se cerró. Y bueno, pues el año pasado hemos interpelado en varias ocasiones al respecto. Primero se nos dijo que Adif había olvidado de presentar el convenio para firmar con el ayuntamiento. Bueno, las escaleras también tienen defectos de construcción y el agua cuando llueve se encharca bastante. Bueno, ha debido haber reuniones entre los distintos departamentos de Adif para resolver un poco todas estas cuestiones. Se nos dijo que, bueno, que durante el mes de enero bueno, pues se iba a analizar quién tiene que hacer qué, de quién es la responsabilidad de cada cosa y quién se iba a comprometer a resolver los problemas. En definitiva, lo que ocurre es que la gente del barrio, pues al final estas cuestiones que son formales y que hay que resolver, pero bueno, lo que le preocupa en realidad es que no puede acceder al ascensor y que transitar por las escaleras en días de lluvia pues es bastante complicadillo. Hemos visto que se han empezado a hacer algunas cositas en las escaleras, pero también hemos visto que el problema de la acumulación de agua no se resuelve por completo. Y bueno, las preguntas que presentamos son esas. ¿Por qué sigue sin funcionar el ascensor? ¿Cuándo va a entrar en funcionamiento? Si ya se ha firmado el convenio con Adif para que se ponga el ascensor en marcha, si se han corregido los problemas de acumulación de agua y si ya se ha recepcionado la obra por parte del ayuntamiento y si no, ¿cuándo está previsto hacerlo? Lasai, ez daukat asko ez gehiago gehitzeko, Gu berdin galdetu izan dugu honi buruz, ekarri izan dugu, eta azkeneko hori, otsailean lan batzuk egin behar zirela, guk uste genuen dena, baina gero ikusi egin dena izan dela, eskaileretan eta pasabide hortan interbentzio batzuk, eta egia da bizilagunek esaten digutela, benetan ez duela konpondu uraren aguztiz, baina igogailu ez dela ikutu. Orduan, bueno, guk ere galdera batzuk horren inguruan, ikusita denbora 2024ko abendutik, luze dijoala kontu hau, eta jendea irisgarritasun arazo handiak izaten nahi dela eremu hartan. Bueno, nik berriz esango dut mugikortasuna ari dela honen koordinazioan, baina inungo ataletan mugikortasunak ez dakala ardurarik. Hala ere, guk egin dugu Adifekin eta Renferekin koordinazioa, eta ondorioz niri tokatzen zait hau dana erantzutea. Esandakoen arabera ari dira jokatzen, esan zuten otsailean lanak hasiko zituztela eta hala egin dute. Eskaileretan sortzen den putzua badakigu ez dagoela guztiz konponduta, baina kanal eta perimetral bat egin dute, bere kaidarekin, ura desagoatzeko. Uneko egunean ondo espaldin badago, dakizuen bezala, udaletxeak ez du obra rezepzionatuko. Gu egindako lan guztien gainean gaude, gauzak ondo egin daitezen eta ingurua berbezala geratu dadin. Paretako zuloa ere konpondu dute, pareta muretea dena garbituko dute eta pintatu, pasabideko luminaria konponduta daude, barandila pintatu egin dute, eta igogailua efektibamente konponketa hasteko dago, baina honek badu motibo bat. Konponketaren amaiera rezepzioarekin koinziditzeko dagolako planifikatua. Adifek zesioaren borradorea bidaliko digu, horrekin kalkulatuko dugu tokiko gobernu batzordeko onarpena eta rezepzioa noiz izango den, noski horretarako lan guztiak ondo egin dagoen behar dute, eta ondoren ondare zerbitzukoek, zesioaren kontuarekin espero dugu ez luzatzea, kontua da ea lortzen dugun tokiko gobernu batzordera hilabete honen amaieran eramatea, eta orduan mantenuak hasi beharko ditu tramiteak, ze badakizue behin gurea izan da, mantenuko hitzarmena behar dela, ondorioz, hau da, etorkizunean igogailuaren mantenimendua ere egin ahal izateko. Beraz, dana martxan, baina oraindik bai, bizilagunek uste, baina denbora gehiago tardatuko dugu, ze asko korrituta ere hilabete terdi izango da zerbitzuan jarri ahal izateko. Lan hauetan ere badago beste elementu bat, errepideko batxea da, bai haiena eta ondoan beste bat dago gertukoa, horiek ere konponduko dituzte. Beraz, errezepzionatu da, ez dagolako dana amaituta, zesioaren dokumentazioa martxan dago, igogailua geldirik dago zesio horrekin, errezepzioarekin kointziditu arazi nahi delako, ze bestela egongo da igogailua konponduta, baina ez dingo dugu martxan jarri. Eta ea berriz matxuratzen den. Beraz, dago dana kalkulatuta, fetxetan alik eta ondoen justuen joateko, behin gurea izan eta mantenuarekin hitzarmena egin eta martxan jarri ahal izateko. Vale, bueno, entonces he entendido que el arreglo del ascensor
y la recepción del convenio serán a la vez, de tal manera que cuando ya reciba el ayuntamiento el ascensor pueda entrar en funcionamiento. Bueno, y que van a aprobar, bueno, que van a firmar el convenio antes de fin de mes, luego de este mes, antes de fin de este mes. Bueno, luego entiendo que ya para el mes de abril, por lo menos, no, vale, pues entonces he entendido mal, vale. Bueno, pues no sé, a ver si hay alguna fecha prevista para que el ascensor esté funcionando. Y luego, bueno, yo con el tema de las escaleras, el otro día pasé por allí, estaba lloviendo y, bueno, sí, hay una especie de canaletas que han puesto y tal. Y, no sé, el día que llueva mucho, yo creo que las escaleras se van a seguir llenando de agua y que, no sé, o sea, por lo que vi, me pareció que bueno, que no sé si es la solución pues óptima para que eso no se quede encharcado, pero bueno, también entiendo que eso no es competencia del ayuntamiento, pero no sé, en fin, ya veremos a ver cómo queda. Entonces, seguimos sin fecha concreta, ¿no?, para que funcione el ascensor y la gente del barrio pues pueda tener ya garantizada la accesibilidad, que, o sea, esa era una de las razones por las que se hizo precisamente esta obra, y a día de hoy pues bueno, sigue un poco en la misma situación. Ni hildo beretik, azkenean jarraitzen dugula martxoa, apirila, imagino, este santo no seke, maiatza, osea, jungo gehala luzean, esaten dezula ezingo diguzure igualdata zehatza eman, imaginatzen dut. Baina ez dago beraiek behar dute ja hau jartzea martxan, eske 2 urte eta erdi nik uste, eta ari naiz buruz, baina 2 urte eta erdi emango ditu auzo batek, bere auzokidek irisgarritasuna bermatua izan gabe. Eta hori, pues, irisgarritasuna ondo daukagunentzat, ez da denbora, baina, pues, hortik gabiltza eta irisgarritasuna kaltetua daukan jendearentzat, eta ez da behar kaltetua, berentzat karro batekin, erosketaren batekin, ikusi dugu nola biltzan, eta orduan, asko luzatzen dela. Eta bakit esaten dezula, egiten naizatela nahi alde zuten guztia, eta honek ez daukala Udala Mugikortasun Saila dela koordinatzen duena, baina iruditzen zaigu hemen, esatak nola bait, koordinazio hori azeleratu inbartzela, eta aldela lehenbailen egitea. Eta ados nago esaten dute uraren kontuarekin, eta gero zuk esan dezu, ez badagola ondo eginda ez ez dutela hartuko. Honek uste ziurtatu inbar dela, egin dituzten lan horiek benetan bermatuko dutela, ez egotea putzuak eta bestelakoak, ezakit teknikariek pasabarko dira, baina bestela exigitu zuek rezepzionatu alizateko, udala rezepzionatu alizateko ondo konponduta egotea. Bueno, atzetik aurrera, noski exigitzen zaiela, eta honezkero egin dira pare bat bisita obra nola egiten ari diran ikusteko, eta ez dago dira erabiltzaileak noski, nik ez dut auzuegatik egiten, erabiltzaileengatik egiten dut, eta bertako bizilagunek dauzkaten arazoak konpontzeko, eta horrari gera alik eta gehien korritzen. Arantxa, a ver, más despacio y en castellano. El ascensor se arreglará para hacerlo coincidir con la recepción de la obra. Una vez se recepcionó la obra, tiene que pasar por Junta de Gobierno local, y eso calculamos que pueda ser el 31 de este mes, sí, de este mes. Pero después hay que hacer el convenio con mantenimiento para que en un futuro mantenimiento sea el encargado de ese ascensor, y es ahí donde ya no puedo poner una fecha. ¿Sí? Orduan, pausoak ematen ari dira, Adifen gainean gaude, Renferen gainean kasu honetan, Adifek dokumentazioa pasa behar digu, ez dago horre arazorik, orain artean behintzat esandakoa betetzen ari dira, beraz ez daukat zalantzan beteko dutenik, eta bai, epeak dira, diranak, nik ere nahiko nuke, azkarrago egin. Perdón, punto tercero del orden del día. Interpelación presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia en relación al aparcamiento de las calles Azcuene y Escalantegui. Arantxa. Bueno, yo este tema voy a empezar por decir que el Ayuntamiento de Pasaia no está colaborando en absoluto con el de Donostia. Consideran que Donostia es quien debe facilitar una solución al problema que han creado ellos. Para empezar a hablar, solo empezar a hablar de que los donostiarras residentes en la zona pueden disponer de una viñeta para aparcar en Pasaia.
Las alternativas analizadas. Bueno, tenemos a corto plazo alternativas y a largo plazo. En cualquier caso, repito, siempre debe de haber una colaboración porque si no, no va a haber nada que hacer. A corto plazo está la puesta a disposición del patio de Usoz como aparcamiento nocturno. Es la parcela en la que se encuentran la Ikastola y el ambulatorio. Es de titularidad del Ayuntamiento de Pasaia. Y el Ayuntamiento de Pasaia tiene cedidos los espacios al Liceo y a Osakidetza. Pero, sin embargo, se trata de un espacio público desde el punto de vista de su uso, por lo que Donostia ostenta las competencias de control y vigilancia por encontrarse en nuestro ámbito. Aunque las competencias son de Donosti, se observa la necesidad de realizar una cesión patrimonial donde se recoja el espacio, el uso, el espacio temporal, las condiciones, etcétera, pues ya que se trata de un uso singular y, como digo, no es de titularidad de Donosti. Se observan dos opciones para eso, que el control del uso del patio lo asuma Donostia o delegar el control del uso del patio a Pasaia, pero, bueno, pues lo dicho, en cualquier caso necesitamos colaboración y no están por la labor. A medio plazo se plantea la reutilización como aparcamiento de la zona de la boca del ataque al túnel del Topo cuando ETS termine su actuación. El Ayuntamiento de Pasaia quedó en realizar las actuaciones correspondientes con ETS y no nos han trasladado ningún avance. Y en la actualidad, y en vista de la situación de litigio creada por la zona portuaria con el Ayuntamiento de Pasaia, se pretende iniciar una vía de colaboración con el puerto. Otra vez, ya lo intentamos en su momento, pero vamos a volver a hacerlo para poder acordar una solución para los vecinos de Azcuene. Bueno, en cualquier caso, el hecho de que judicialmente se haya dejado sin efecto la regulación del aparcamiento de la zona portuaria pues supone un alivio para las dos tierras en la calle Azcuene. Y a largo plazo, ya larguísimo, hablamos de la construcción de un aparcamiento en superficie junto al edificio de Luzuriaga. Hemos analizado las posibles parcelas disponibles de titularidad donostiarra en la zona de Escalantegui y las únicas que pueden ofrecer alguna solución son las aledañas a Luzuriaga y a Molinao. Nosotros, por nuestra parte, estamos valorando la posibilidad de establecer zonas reguladas residentes en Escalantegui y Azcuene, haciendo la modificación de la ordenanza OTA, pero la verdad es que las plazas de aparcamiento que dispone la zona de Donostia pues ni siquiera aligeraría el problema porque son muy pocas plazas. Estamos a la espera de que la Secretaría de Pasaia se ponga en contacto con este departamento para proceder con alguna de las propuestas. En varias ocasiones hemos tomado la iniciativa para establecer una comunicación. Hemos solicitado por escrito incluso la designación de algún responsable técnico y o jurídico del Ayuntamiento de Pasaia, pero no tenemos respuesta. Y respecto a los vecinos, pues sí, nos hemos reunido con la asociación Lodave más de una vez y tenemos previsto reunirnos tenemos previsto reunirnos dentro de poco otra vez con ellos. Vale, bueno, pues agradecer las respuestas que nos ha dado. Bueno, este tampoco es un tema nuevo porque yo creo que lo he traído ya un par de veces a las comisiones y, bueno, estas alternativas que ha planteado ahora la concejala, pues de esto nos informó cuando yo he traído esto otras veces a comisión y he preguntado también al respecto. Bueno, yo creo que le toca al Gobierno Municipal de Donosti pues intentar que efectivamente los y las donostiarras que viven en el este del este pues tengan también este problema resuelto, porque desde el reconocimiento de que cada ayuntamiento tiene la capacidad para ordenar su territorio, pero es verdad también que aquí hay una circunstancia muy especial y es que se comparte la mitad de una calle entre dos, o sea, una misma calle, un lado al otro, entre dos municipios diferentes, ¿no? Y bueno, entiendo que a la hora de cuando el Ayuntamiento de Pasaia ya empezó a ordenar el aparcamiento, pues bueno, pues yo creo que aquí se tendría que haber actuado con bastante más antelación antes de generar pues, los problemas que ahora mismo se están generando en la zona. Entonces, bueno, pues instarle a que desde el Ayuntamiento de Donostia se siga insistiendo en la búsqueda de una solución y se pueda llegar a un acuerdo pues, para resolver este problema en una zona que, bueno, todas las zonas están saturadas y es verdad que los coches lo invaden todo y prácticamente en toda la ciudad, pero desde luego en esta zona, aparte de que los coches también lo invaden todo, pues sus características específicas y físicas pues lo hacen todavía más complicado. Entonces, bueno, pues insistirle en que desde el Ayuntamiento de Donostia se siga
buscando la solución mejor posible para este problema. Bueno, evidentemente la última vez que usted me preguntó no le dije todo esto porque todo esto estaba sin hacer. Quiero decir, desde entonces hemos trabajado y hemos trabajado mucho. Se habían estudiado varias alternativas. La primera era tratar de llegar a un acuerdo con Pasaia sin llegar a estos extremos, pero bueno, ellos, el condicionante que nos ponen estaba muy claro, es que nosotros tenemos que encontrar una zona de aparcamiento, cosa que es imposible en aquel lugar. Entonces, a partir de ahí, pues ya se trabajan diferentes opciones que son las que le acabo de contar. Evidentemente, pues no vamos a dejar de trabajar y de tomar las medidas que creamos oportunas, porque es desde luego el objetivo de nuestro trabajo, defender los intereses de los vecinos y vecinas de la zona y, evidentemente, vecinos de Donosti. Punto cuarto en orden del día, interpelación presentada por el Grupo Popular sobre la seguridad en el aparcamiento del Boulevard. Tomás. La voy a dar por leída y me voy a remitir a las preguntas que creo que son bastante concretas. Bueno, la empresa Empark ha tomado las siguientes medidas para mejorar la seguridad del aparcamiento en Boulevard. Se ha hecho la bunkerización para evitar el acceso de terceras personas al aparcamiento. Se han instalado puertas de acceso desde la vía pública, de modo que en horario nocturno, de 9 de la noche a 9 de la mañana, 2 de las 3 puertas peatonales quedan cerradas. Solo se puede acceder al aparcamiento por los ascensores o por la puerta 1, puerta del ayuntamiento. Y mediante control, en cualquier caso, mediante el control de acceso con la tarjeta residente o ticket. En los accesos peatonales también se han instalado puertas intermedias para el acceso a las zonas de residentes. En el interior de aparcamiento se han instalado portones de acceso a las zonas de aparcamiento de residentes y a lo largo de este año 2026 se instalarán portones en las rampas generales de acceso y salida de vehículos para dejarlos cerrados en horario nocturno. Respecto al Derdieder, en lo que respecta a la bunkerización, se ha instalado un nuevo portón para el acceso de vehículos a la entrada del aparcamiento. Está previsto cambiar también el portón de salida. Actualmente se está trabajando para instalar el sistema de control de acceso en el portón de entrada y respecto a las mejoras en el sistema de vigilancia y de comunicación por parte de los usuarios, se ha instalado un nuevo sistema de interfonía y se han instalado cámaras de seguridad. Si tenemos conocimiento de la frecuencia real de robos y actos vandálicos, pues sí. En caso afirmativo, ¿cuáles son los datos oficiales disponibles? Bueno, nosotros tenemos los datos que nos ha trasladado Guardia Municipal referidos al año 2025. En Concha son 110 denuncias, en Oquendo 55, en Boulevard 37, en Cataluña 26, en Pío XII 22, Buen Pastor 13, Estación 12, EASO 8, San Martín 5, Atocha 2 y Cursal 1. ¿Conocimiento de robos que acaban sin ser denunciados ante la policía? Pues no tenemos. Las obligaciones concretas las dispone el artículo 9 del pliego de condiciones. Es una obligación esencial del concesionario y dice lo siguiente: cuidar especialmente de la vigilancia del local y sus instalaciones y dotar al estacionamiento del personal necesario para que el servicio goce de las debidas condiciones de seguridad y eficacia, evitando al usuario cualquier incomodidad, peligro o demora. El personal de atención directa al público será bilingüe. Me pregunta si hemos abierto expedientes informativos. No. Lo que sí hemos hecho ha sido instar a la empresa prestadora de servicio para que adapte las medidas de seguridad a las circunstancias actuales, que es todo lo que le he descrito anteriormente. Si tenemos previsto reforzar o exigir a la empresa Telpark, bueno, ya se le ha exigido. De ahí, repito, las medidas de seguridad implantadas recientemente y las previstas que llegarán en breve. Y a la pregunta número 8, las tarifas implantadas el verano del 24 responden a la necesidad de racionalización del uso del aparcamiento. Se ha utilizado la tarifa para regular la demanda, manteniendo el equilibrio económico de la concesión. No es para mejorar las condiciones de seguridad del aparcamiento, porque esto se considera una obligación de Empark, no implicando obligación de reequilibrio económico-financiero del contrato. Quiere decir que la seguridad ya estaba en el contrato mucho antes de las subidas de tarifas del 24, que no tienen nada que ver. Y la pregunta número 9, pues no sé contestarle, porque creo que no ha lugar. Bueno, muchas gracias en primer lugar por las explicaciones. Sobre este tema siempre tengo la sensación de que nos centramos mucho en las medidas en las plantas de residentes, pero no en las plantas de aparcamiento rotatorio, que al final pues muchas veces los problemas son un poco los mismos y creo que debieran tener los mismos derechos los usuarios de unos y de otras. Respecto a la
Tercera pregunta, que le pedía los datos desde el 2022. Bueno, me ha dado los del 2025, también pero no los del 2022 en adelante. Me ha dado también datos de otros parkings que no se solicitaba, pero bueno, yo no le preguntaba por Alderdiéder y demás, pero bueno, ya que los saca, no sé si considera el Gobierno municipal que las recientes medidas de seguridad que se han instalado en el parking de La Concha, que van más allá de las puertas de acceso y control de acceso que ya sabemos que se instalaron en el Boulevard, no sé si considera que dichas medidas debieran hacerse extensibles al resto de parkings de Telpark. Y luego me gustaría saber si considera que las medidas que me ha mencionado tomadas en el Boulevard son suficientes por sí solas. Y luego lo último, porque no me queda muy claro, las puertas o los portones que se van a instalar, porque hasta ahora he visto que en La Concha se han instalado en el acceso a residentes. No sé si se van a instalar también en el acceso general al parking. Me ha parecido entender que sí, pero sí que me gustaría aclararlo. ¿O se va a mantener simplemente en la barrera? Bueno, yo veo que esta interpelación se refiere al parking del Boulevard. En el parking del Boulevard, que entiendo que usted no lo conozca, pero el Boulevard y Alderdiéder completan un único elemento de concesión para Empark. Así que los datos que usted me pedía de Boulevard entiendo que con Alderdiéder se completan. Disculpa si le he dado demasiada información sobre el número de denuncias de los aparcamientos. Por supuesto que lo primero que se trata de garantizar es la seguridad en aquellas plantas de residentes. Las de rotación son mucho más complicadas. Por ejemplo, los portones de entrada de acceso de vehículos que se van a instalar durante este año responden en este caso al aparcamiento de rotación, porque las plantas de residentes ya están bunkerizadas y las medidas que se están tomando tanto en Boulevard como en Concha, lo que queremos es desde luego trasladarlas al resto de aparcamientos que son concesiones de Empark en este caso o Telpark, que es su marca comercial. Pues habrá sido un error mío, no lo habré enviado, pero se lo pedí a David que lo enviase en el correo. ¿Yo no lo he enviado en el correo de hoy? Buenos días. Punto quinto del orden del día, interpelación presentada por el Grupo EH Bildu sobre los servicios de la compañía Uber. Bien. Bai, eskerrik asko. Bueno, lehenengo gauza ongi etorria taxisten ordezkariei, eta guk eskatu genuen lehengo astetik ja, baimena etortzeko, beraiek eskatuta, Bueno, denek dakigu, prentxan jakin genulako, prentxaren bidez, otsailaren 18an Uber martxan jarri zela Donostian, 30 auto arituko zirela Uberrekin, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren lizentziarekin arituko zirela, Albista iritsi eta berehala, bai Donostiko udala, Aldundia atera ziren olako deklarazioak egiten, eta juridikoki aztertuko zutela eskumenen kontua eta nola zegoen. Horren ondoren, entzun ditu gainbat deklarazio, behorrero diote, bai Aldundia, baina ere zinegotzi ordezkarina, eta alkatearen ere bai, Horra atera zeate denak honi buruz hitz egiten, olako ere batzutan iritzi kontra jarriak, kasi juridikoki aztertu behar da, alkatea esaten, una convivencia hay que aceptarla y habrá que regularla, pixkat olako denetarik egon da prentxan, Uber sartu zenetik. Eta, azkenekoz jakin genuen, alkatea Uber enpresarekin bilera bat egin zuela, le pedía a Uber que fuera eficiente, accesible y diera un servicio en euskera, pero no hablaba ni de competencias, ni de legalidades, de nada más, pero que sí le pedía a Uber que le diera dicha documentación, una documentación detallada sobre el marco legal para operar en Donosti, y que, por su parte, el Ayuntamiento de Donosti lo analizarían los servicios jurídicos. Iruditzen zaigu, eskumenen kontua ez gara sartuko gaur, baina legeak nahiko argi uzten duela eskumenen ona dagoen, eta zuk ere jakingo duzu mugikortasun zinegotzi bezala. Hemen gauza asko ekarritugu, la LOT, que establece que los servicios del transporte de vehículos con conductor solo estarán autorizados para realizar transporte interurbano. Ya en su día el decreto Ábalos lo recogió tal como se ponía.
y el dicho decreto pues, prohibía la prestación de servicios urbanos mediante VTC. Pero no solo eso, o sea, también decía que los vehículos con conductor tenían que cumplir otro tipo de medidas, y es de lo que queremos hablar hoy, que eran disponer de un registro de cada viaje, no poder utilizar paradas o carriles taxi que hoy en día utilizan los taxis con licencia, que son expresamente para ellos, que no pueden estar esperando en la vía pública si no están prestando servicio, o que no pueden circular si no están prestando servicio o no tienen un destino. Que todas ellas son constitutivas o se declaran como infracciones graves de tráfico y que la ejecución corresponde al Gobierno municipal. Bueno, después de esto, esta interpelación la metimos el 6 de marzo. Leemos el 10 de marzo unas declaraciones del alcalde Jon Insausti donde dice que lo que nos llega de los agentes de movilidad es que están acatando las normas que tienen que cumplir en términos de tráfico. Bueno, yo no soy agente de movilidad, ni policía municipal, ni nada, pero desde el 10 de marzo que el alcalde dijo estas declaraciones hemos podido recoger algunas fotos, hay más, y vídeos. Está en dirección contraria a un Uber, muchas veces porque no conocen la ciudad, entonces se guían por GPS. Aquí aparcando en zonas de minusválidos y en la curva del Boulevard. Aquí recogiendo y dejando pasajeros en la estación del Norte, cuando hoy en día una taxi con licencia no puede hacerlo. Aparcando en el taxi bici enfrente del Boulevard, estos son de varios días, entonces, bueno, berriro diote, nire naiz ez mugikortasuneko agentea, ez ezer, baina alkateak oso ziur esan zuen, betetzen naiziela, eta guk gure zelantzaitu, diot berriro, martxoaren 10-etik, alkatearen deklaraziotik ona. Orduan, berriro diot, ez sartuko eskumenen kontuan, hori bakigu juridikoki aztertzen naizeatela, aldundiare bai, baina bai, trafiko arau hauste hauetan. Y es por lo que preguntamos por qué no sanciona las infracciones cometidas por los servicios de transporte de vehículos conductor. Si es que las sanciona, porque igual me dices que las están sancionando, ¿cuáles son las infracciones cometidas por dichos vehículos? ¿Qué va a hacer el Gobierno municipal para cumplir las normas de tráfico? ¿Cuántas sanciones o multas se han puesto? ¿Por qué motivo se ha dado autorización al Gobierno municipal a que la compañía Uber haga transportes urbanos? Porque aunque nos digan que no sabemos que las están haciendo. Y luego, ¿qué plazo da a la compañía Uber para que presente la documentación solicitada que le requirió el alcalde el día 10 de marzo y qué medidas va a adoptar hasta que se entregue esa documentación? Y de cara a un futuro, si el de Real alcalde como hijo quiere que haya una convivencia y que demás, ¿no? Que estén los dos, bueno, pues en relación a eso, ¿qué intención tiene el Gobierno municipal en relación con el servicio de transporte de vehículos del conductor en un futuro? Y si tiene un plan o planificación de control e inspección pues para que haya esa convivencia que comentaba. Eskerrik asko. Ya te pido disculpas, tienes razón. Había preparado el correo y no se lo había enviado a David, no se había notificado la comparecencia de los señores, pero Garbiñe, si lo había hecho correctamente, se había dirigido a mí, es error mío. Bueno, yo también, en castellano. Al igual que vosotros, nosotros también supimos por el periódico que Uber entraba en funcionamiento el día 18 de marzo. En realidad lo supimos la víspera, a las 7:05 de la tarde, con un email que recibimos tanto el alcalde como yo misma. Y al día siguiente nos encontramos con el titular a 5 columnas. Los taxistas, ellos mismos nos lo dijeron la mañana siguiente, ya estaban sobre la pista, tenían mayor conocimiento que nosotros mismos. Al día siguiente nos reunimos con los taxistas y no estaba el alcalde, estaba yo con la directora de movilidad. Por su parte vinieron 8 personas y lo primero que les dijimos era, sabíamos que por algún sitio iban a llegar, yo no tenía ninguna duda, ellos tampoco, y lo que vamos a tratar es de que todos juguemos esta partida con las mismas reglas de juego. Y si no me equivoco, aquellas fueron exactamente las palabras que utilicé. Las mismas reglas de juego son exactamente las mismas reglas de juego para todos. El asunto es saber cuáles son esas reglas de juego. Yo no me voy a cansar, porque sea ciencia cierta que es así, que este ayuntamiento tiene competencias en tema de tráfico. Con lo cual, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer en este sentido, y es avisar a Uber en aquella reunión de que no les íbamos a autorizar las infracciones de tráfico. Se
se hizo una comunicación por escrito a la empresa de las VTCs que está utilizando Uber para recordarles que no se les iban a autorizar ninguna arabauste de tráfico, ninguna infracción, ninguna infracción de tráfico, y se les recordó a los agentes de movilidad cuáles eran las diferencias respecto a un VTC y un taxi. Y a partir de ahí, yo entiendo las fotos que me enseñas, tenemos 308 licencias de taxis y sus familias muy atentas a hacer fotografías y vídeos de todas las infracciones que ellos realizan, pero tiene que haber un agente en ese momento y hay que multar. Y pues por en el momento, desde luego, los agentes nos dicen que lo que ellos están viendo es que, en general, Uber está cumpliendo las reglas. Yo misma, lo puedo decir, no he visto todavía un Uber en un taxi, en un carril bus. ¿Tienen infracciones de tráfico? Por supuesto, como muchos otros ciudadanos y ciudadanas que nos ponemos a conducir. Pero, lo dicho, toda la cadena respecto a lo que a nosotros nos compete está en marcha, está Uber avisado, la empresa avisada, agentes avisados y se está haciendo el control de eso. Me dices que no vas a entrar en lo que respecta a las competencias, pero yo creo que es muy importante entrar en lo que respecta a las convivencias, porque con todas las leyes que planteas en la interpelación, que también las conocemos nosotros, lo que también podemos decir claramente es que el ayuntamiento no es competente en tema de transporte, quiero decir, el urbano o el interurbano. Nunca hemos dicho que no nos conste que Uber está haciendo servicio urbano. No lo hemos dicho nunca, porque sabemos que está haciendo servicio urbano. Lo que tenemos muy claro es que no somos competentes en esa materia. Y por eso lo primero que hicimos fue solicitar la comisión del taxi, para que nos aclararan cuál es el reparto de competencias que tenemos y a quién corresponde sancionar. Visto que esa comisión del taxi no se ha convocado todavía, nosotros hemos seguido tomando medidas y hemos informado a la Diputación de Vizcaya que es a ellos a quienes les compete poner las multas respecto al transporte. No tráfico, transporte. Y ellos están al corriente. Lo pueden hacer por vía de oficio. Lo deben hacer. Tienen una base de datos en la que pueden ver y poder sancionar. Vamos a hacer lo mismo, todavía no lo hemos hecho, vamos a hacer lo mismo con la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque VTC hay aquí de toda la vida ha habido. Y esos VTCs también tenemos que mirar a ver qué tipo de servicio están haciendo, si son urbanos o son interurbanos. Así que yo creo que todo lo que este ayuntamiento podía hacer está hecho. Sancionar en temas de tráfico y solicitar sanciones en tema de transporte. Me preguntas a ver por qué no prohibimos el transporte urbano. Es que no lo podemos prohibir, como tampoco lo podemos autorizar. Nosotros nunca hemos podido dar una licencia de VTC porque no somos competentes en la materia. Entonces, ¿por qué lo autorizamos? No, no lo autorizamos. ¿Por qué no lo prohibimos? No, tampoco lo prohibimos. No podemos hacer ni una cosa ni la otra. Yo no sé quién ha dicho que se le ha solicitado una documentación a Uber. Yo estuve en aquella reunión y Uber no nos debe nada. Uber nos hizo en aquella reunión una lectura de por qué ellos creen que pueden dar esos servicios. Nosotros lo que hemos hecho es hacer las consultas jurídicas correspondientes. Y, repito, pedir a cada institución que haga su trabajo. Porque, repito, si algo tenemos claro es que en VTC este ayuntamiento no es competente. Con lo cual, desde nuestras competencias estamos sancionando. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Desde las competencias que no nos competen, hemos solicitado a todas aquellas instituciones que lo hagan. Y a partir de ahí, pues evidentemente nosotros seguiremos muy de cerca las infracciones de tráfico y seguiremos en conversaciones con el resto de instituciones que tienen que actuar para que pongan las sanciones correspondientes. Lo de que se ha solicitado a Uber está en prensa, ¿eh? No he traído justo eso, pero el alcalde dijo que le había solicitado a Uber, es que no he traído justo, he traído el de 10 de marzo, no lo tengo, pero son declaraciones del alcalde, por eso digo que encima cada uno aquí parecía que iba diciendo lo que le interesaba al momento, pero podemos buscar en hemerotecas, si quieres lo buscamos luego, pero son declaraciones del alcalde en cuanto salió, que dijo, quiero que sea eficaz, accesible y en euskera y les o sea, es que está copiado de la nota de prensa, de las declaraciones del alcalde, y que le había requerido a Uber documentación para que se analizaran jurídicamente en el ayuntamiento.
Está recogido, como lo dijo el alcalde, en diferentes medios de comunicación, o me da igual el gabinete o el asesor o el de comunicación de alcaldía, me da igual quién lo dijo. Cuando yo he dicho que entramos en competencia es porque ya sé qué competencias le corresponden al ayuntamiento y qué competencias le corresponden a la Diputación. Por eso he dicho que pero es que por eso lo he dicho, no he dicho que no iba a entrar en competencias porque no sepa quién, sino porque yo ya sé lo que tengo que pedirle o tenemos que pedirle en este momento al Ayuntamiento de Donosti. Eta kasuntan eskatu behar dioguna da, berriro diot, arau hauste hauek. Ez diazula erantzun, ze arau hauste mota egon diran, zenbat egon diran, zenbat izun. Esan diazu egon direla, baina ez diazu erantzun, ez zenbat, ez nun, ez zeintzuk. Zesaten duzu, karo, arau hauste bat, eta egon behar du agente bat. Bai, badakit, olatz, edo zen aura hauste bezala. Baina, a ber, Uber sartzen bada irian, nik uste eta esan duzu, agente izan zeniela, esan zitzaiela, Uber eta UTC-ko berdintasuna, baina egon behar du arreta dator, esanet. Iruñan, Uber sartu eta joetera 45 izun zeuden jarrita. Hori azte, mandatu ematen den eta ze jarrera. Habia 45, ja, 45 izun zeuden Iruñan jarrita. Agentek daukatelaka mandatuak, gelditu inbarrituztela Uberrak. Esaten dizu, ez dauden karril taxi, ez daude, bale. Beste arau aste oso handi bat da, bere ditzen dutela, el deambular. No pueden deambular. Se les requiere, se les pregunta, se para a un Uber. Ya no estoy preguntando si se le ve al Uber aparcado en el taxi, en el carril taxi, si está aparcado en el carril bici, si está recogiendo, como hemos visto, que tampoco pueden hacerlo, y no me creo que a pleno día, porque son más de una foto recogiendo en la estación del norte, tenemos otros vídeos que no puedo sacar todo, pero en el puente, quiero decir, y tienen Uber así de grande, quiero decir. Pero se les para y se les ve, tenéis destino, no ditzen da hori, el muga eta destino, o sea, necesitan un destino, de dónde han salido, o sea, no pueden deambular, se les requiere todo eso, porque ya sé que, o sea, aquí te escumena dela y que la competencia, cuál es de la Diputación y cuál es de Donosti. Y por eso, en este caso, hemos traído eso, y es lo que estamos preguntando, a ver si Donosti está haciendo esto que tiene que hacer en este momento. Luego, cuando tengamos que preguntar a la Diputación, ya preguntaremos. Ya sabemos la competencia de quién es y quién tiene que hacer su trabajo. Y ya sabemos ya sabríamos qué pedir a la Diputación, qué tiene que pedir a Donosti y cómo llevaríamos esto. Pero queremos saber si Donosti está haciendo esto bien, porque está afectando al tráfico diario y de los taxistas también, porque les ocupan los carriles, van en dirección contraria, ocupan las plazas. O sea, entonces, si queremos una convivencia, pues que sea una convivencia real, reglada y legal. Es lo único que estamos pidiendo, eta ez dakit zerbait astutzen zaidan. Bai, eta ere ez diazut erantzun, hemendik eta kontrolatzeko planik edo ze, bueno, bai, igual diputazioarekin, baina gehien bat hori, ze arau hausten dituzten, oza, ze ez diazut dela erantzun, zeintzuk, zenbat, eta gero zein den plana. Nik berriz esango dizute, garraioa eta trafikoa. Nei Iruñak zer egiten duten oso ondo iruditzen zait. Baina mugikortasun agente batek, un agente de movilidad no puede sancionar a un Uber porque esté en un trayecto urbano o en un interurbano. No puede, no tiene potestad. ¿No puede hacerlo? No puede hacerlo. En Pamplona no sé cómo lo tienen. Aquí no lo podemos hacer. Aquí un agente de movilidad podrá sancionarle si le ve en el carril bus o si le ve cogiendo gente en una parada de taxi. Las infracciones de tráfico son las que podemos multar, no las de transporte. Entonces, a mí el ejemplo de Pamplona, pues en este caso no me vale. Tampoco me vale el ejemplo de Bilbao, porque en Bilbao, Ayuntamiento y Diputación, siendo del mismo territorio, tienen un protocolo de actuación, cosa que Donosti no tiene. ¿Por qué? Porque las licencias vienen de Vizcaya. Entonces, hasta el momento hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, que es solicitar a Vizcaya, que son quienes han dado unas licencias interurbanas, que se aseguren de que se están cumpliendo los requisitos en los que ellos dieron esas licencias. Y lo pueden hacer porque hay una base de datos. Y que vayan a la base de datos y lo miren. En caso de que suceda, como sucede en Bilbao, que los VTCs dejen de dar parte en esa base de datos, otra vez estaríamos en la disposición de que es que berriz ezingo genuke guk egin, porque no es tráfico, es transporte. Entonces, esto de las competencias no queremos entrar, pero es que es fundamental. Es fundamental. Nosotros, desde nuestras competencias, lo que podemos hacer es tráfico. Tráfico. ¿Se han saltado un semáforo en rojo? Multa. Pero para eso, repito, la gente tiene que estar allí. Desde que se dio la orden a los agentes y se les mandó cuáles
el listado de diferencias entre un taxi y una VTC, no hemos puesto multas. No ha habido una sanción que los agentes hayan pillado. Y no es porque no estemos en ello. Es que pues no se ha dado el caso. No se ha dado el caso. Ahora, está todo lo que desde nuestra mano, todo lo que estaba en nuestra mano está hecho. Absolutamente todo. Hortik aurrera, garraioa eta trafikoa nahasten jarraitu nahi baldin badugu, oso ondo. Baina ez dugu, nuestra intención es que se cumplan las normas para todos, para las VTCs y para los taxis. Y desde nuestras competencias multaremos, estamos multando. En el momento que se detecte alguna infracción, se multará. Y a otras instituciones hemos solicitado que también multen, para que, como he dicho desde el principio, esto sean las mismas reglas del juego para todos, para todos. A un taxista, es decir, tampoco se le para ver si está deambulando o no. Nunca se le ha parado. Repito, somos competentes en tráfico, no en transporte. Continuamos, punto sexto del orden del día, interpelación presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia en relación con la Comisión No Permanente sobre el estudio de la Ley 7/2022. Sí, gracias. Bueno, pues lo que pone en la interpelación, la comisión se creó, creo que a finales del 2024, ha habido 3 reuniones, una de ellas de constitución, 2 de comparecencias y no hemos vuelto a saber nada más de esta comisión. Y bueno, pues eso es la interpelación. ¿Por qué no se convoca la comisión y cuándo está prevista que se convoque? Porque aquí lo que ocurrió en 2024 fue un aumento de la tasa de residuos, de la recogida de residuos muy importante, apelando a la Ley 7/2022, cuando la Ley 7/2022 dice que hay que hacer muchas cosas antes de llegar al cálculo de la tasa que tienen que ver precisamente con la prevención de los residuos, con la reutilización, el reciclaje, con la recogida selectiva y demás, ¿no? Cosas que, bueno, pues algunas hace el ayuntamiento, pero todas no. Pero lo que sí que hizo fue subir la tasa a todo lo que entendía que la ley le obligaba. Así que, bueno, pues ¿por qué no se convoca la comisión y cuándo se va a convocar? Bueno, la comisión se va a convocar. La convocatoria de esta comisión no permanente sobre el estudio de la Ley 7/2022 se cursará en la primera mitad del mes de abril. En dicha convocatoria se va a pedir a los diferentes grupos que realicen sus propuestas para la mejora del sistema de recogida de residuos sólidos urbanos, con el fin de que se puedan analizar y estudiar para su posterior incorporación a las ordenanzas de recogida de RSU. Vale, pues bien, pues esperaremos a ver qué nos dicen en abril. De todas maneras, en las 2 reuniones anteriores de la comisión, los grupos que participaron y las personas que participaron creo que ya pusieron encima de la mesa unas cuantas recomendaciones para mejorar bueno, pues el tratamiento y la recogida de los residuos. Entonces, supongo que el Gobierno municipal pues también las tendrá en cuenta a la hora de ver cómo modificar la ordenanza correspondiente y, bueno, pues esperaremos a recibir la convocatoria. Así es, tanto el trabajo que se viene haciendo como el que se recabe en esta próxima reunión de la comisión será tenido en cuenta a la hora de elaborar esa modificación de la ordenanza. Punto séptimo al orden del día, interpelación presentada por el Grupo Popular sobre la falta de conservación de los bancos de Bidebieta. Tomás. Por leída. Desde el Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos, en lo que respecta al mobiliario urbano, y específicamente en lo que se refiere a los bancos, siempre se utiliza el arreglo de aquellos que están rotos o que supongan un peligro para la ciudadanía. La solicitud que realizáis, Tomás, es bastante genérica. En el barrio de Bidebieta me informan que existen 300 bancos. En cualquier caso, se va a revisar la zona para actuar en los bancos concretos que se considere necesario. Vale, muchas gracias, lo primero de todo. Yo sobre este tema lo que quería aclarar, o que me aclarasis, porque básicamente el tema de los bancos
Bueno, yo creo que me dices que es genérica por el tema de Bidebieta, pero bueno, se podría ser genérica en el conjunto de la ciudad, porque la verdad es que muchos de ellos pues presentan falta de limpieza y por otro falta de mantenimiento, que son cosas distintas. Una cosa es la suciedad acumulada y demás, y otra cosa pues que le falte barniz, que le falte pintura y demás. Se dan las dos situaciones. Muchas veces, de hecho, en muchos barrios, sobre todo que están en la periferia de la ciudad, son los propios vecinos los que para poder usar los bancos los limpian ellos mismos. Pero lo que yo querría tener claro es si existe un plan específico sobre la limpieza y el mantenimiento, sobre estos dos aspectos que me parece importante diferenciar, y si se trabaja conforme a un calendario. Como te he indicado, se priorizan, existe una planificación, se priorizan siempre los que estén en mal estado y por supuesto que se van limpiando de forma periódica, incluso cuando se hacen determinadas actuaciones. Yo te lo puedo decir por mi departamento, se han limpiado bancos porque se han visto que estaban en la zona de obra, estaban sucios por la propia obra, pero sí existe una planificación que es prioridad a los que están rotos o supongan un peligro y luego limpieza continua del resto. Punto octavo del orden del día, interpelación presentada por el Grupo Popular sobre la colocación de raíl para ruedas de bicis en Anoeta y Yumbe. La doy por leída y me remito a las preguntas de la interpelación. Bueno, este tema está tratado más de una vez en esta comisión. Siempre hemos dicho que es un elemento que no nos parece que ofrece seguridad en la zona. Respecto a las preguntas que me hace, ¿por qué no habilita el carril? O sea, si quieres decir una por una, ¿por qué no habilita el citado carril de subida? Pues porque no nos parece un elemento seguro. Si tenemos intención de realizarlo o no. Respuesta afirmativa no es. En caso de respuesta negativa, ¿cuáles son los motivos? Porque no es seguro. En la quinta pregunta me voy a detener. ¿Tiene el equipo de gobierno intención de habilitar un bidegorri en la carretera de Illuve y Miramón? Bueno, pues yo creo que en este momento todo el acceso a toda la zona de Miramón está en fase de desarrollo y me parece que es el momento de encontrar una buena solución. Tengo dudas respecto a la siguiente pregunta. ¿Se han abierto expedientes informativos o sancionadores a la empresa gestora por posible incumplimiento de las condiciones de seguridad exigibles? No sé de qué empresa gestora me habla ni sobre qué incumplimiento de condiciones de seguridad. Si me lo pudiera aclarar, le agradecería. Y claro, después la sexta y la séptima van relacionadas con la pregunta número 5, que no la entiendo. Muchas gracias por las respuestas. Cuando dice que el tema del carril para la subida de bicicletas es un elemento que no ofrece seguridad, me gustaría saber los motivos por los que se ha llegado a esa conclusión. Y después, vista de que esta solución pues no convence al Gobierno municipal y que, como reconoce el propio Gobierno municipal, es el momento ahora mismo, por las obras de Illuve, de atacar no sé si llamarlo problema, pero bueno, sí. No sé si conoce o tiene claro el Gobierno municipal cuál sería la solución para que aquellos que quieren desplazarse en bicicleta al entorno de la zona de hospitales y de Miramón, y que además yo creo que coincidimos todos en que el transporte en bicicleta nos parece, pues además de saludable, deseable en un contexto de saturación del tráfico. Me gustaría saber, pues si aprovechando, como digo, el contexto de obras en Illuve, se plantea el Gobierno municipal algún tipo de solución para los ciclistas, o si tiene algún tipo de propuesta en este sentido, más allá de decir que no le convence el carril de subida de bicicletas. Hombre, evidentemente toda esa zona va a sufrir una transformación muy importante, tanto en temas de accesibilidad, sobre todo, como siempre, priorizando el tema a las personas al peatón, y el segundo elemento, evidentemente, va a ser la bicicleta. Así que sí, en todo ese nuevo entorno y en toda esa nueva unión que va a tener la zona de Miramón y Illuve con la ciudad, se van a tener muy en cuenta, tanto los pasos peatonales como los de bicicletas. Punto noveno del orden del día, interpelación presentada por el Grupo Popular sobre el aparcamiento junto al parterre del Paseo de Rondo. Sí, bueno, los que hayan podido pasar por ahí, pues mismamente para ir ayer al partido, porque viven por la zona, pues habrán podido comprobar que se han dispuesto parterres justo a lo del aparcamiento, que hace que, que cuando uno tiene que salir por la parte derecha del vehículo,
pues tiene que pisar en esa zona del parterre, que bueno, como aquí sabemos llueve bastante, no siempre está seco y desde luego pues es bastante incómodo tener que andar pisando una zona verde para bajarse el coche. No sé si... Bueno, nos gustaría saber cuáles son los motivos por los que se ha decidido que esto se haga así. En primer lugar, queremos aclarar que esta no es una situación novedosa. Siempre ha existido un parterre o alcorque corrido en la zona de Rondo, ¿no? La razón de la existencia de este alcorque corrido es dar más espacio a las raíces de los árboles y favorecer su mejor crecimiento, y evitar así, entre otras cuestiones, que en episodios de viento, calor, pues pueda producir cuestiones de inseguridad, ¿no? En cualquier caso, el objetivo principal de esta solución no es generar una barrera, como se indica en la interpelación, sino preservar un espacio adecuado para el arbolado, y mantener una continuidad verde que favorezca tanto el paisaje urbano como la sostenibilidad del entorno. Bueno, me comentas que efectivamente no es una situación nueva, por eso, pues, puesto que se ha urbanizado la zona, pues nos parecía que se podía tener identificado que existe un problema cuando uno se baja del vehículo porque tiene que pisar esa zona verde. Nos parece estupendo pues, que se priorice que el árbol pueda crecer en mejores condiciones, pero creo que también se debería, y sobre todo porque se ha gastado dinero público en este momento para renovar aquello, nos gustaría que también se debería, aparte de tener en cuenta las raíces del árbol, se hubiese tenido en cuenta el calzado de los ciudadanos y que, bueno, pues que esto se hubiese tenido en cuenta para buscar una solución intermedia, aunque sea un paso cada X metros. Veo que no se ha hecho y me gustaría saber por qué. Porque se ha priorizado en este caso no los zapatos de los ciudadanos, sino el arbolado de la zona y las zonas verdes. En todo caso, vamos a estudiar la situación. Si realmente existe un problema así, a ver si le podemos dar una solución. Punto 10 del orden del día, interpelación presentada por el Grupo Popular sobre las baldosas defectuosas de la Plaza de Oquendo. Sí, pues la voy a dar por leída. Bien, en la plaza de Oquendo se han realizado reparaciones los días 27 de febrero y 2 y 3 de marzo, es decir, con antelación a la presentación de esta interpelación, y la plaza había quedado completamente reparada. Es cierto que en esta plaza se realizan frecuentemente actividades y dado que el pavimento de losa de cuarcita es bastante frágil, pues no es infrecuente que sea necesario un seguimiento de ese mantenimiento de las losas, que se seguirá haciendo, se seguirán revisando las losas de esa zona y se volverán a reparar a medida que se van identificando pues, nuevos desperfectos. Y en respuesta a la última pregunta de la interpelación, no constan denuncias registradas al respecto. Vale, muchas gracias. Solo una pregunta. Si considera el Gobierno municipal que con las actuaciones descritas que se han llevado a cabo ha quedado resuelto el problema con las baldosas de esa plaza por completo. Según su criterio, ya está completamente resuelto el problema. Lo que traslada el departamento es que las actuaciones que se realizaron 27 de febrero, 2 y 3 de marzo daban cuenta de los desperfectos que había en ese momento y, como decía, pues no cabe tampoco afirmar rotundamente que no se haya podido producir algún desperfecto más, pero se trata de llevar a cabo un mantenimiento frecuente y atento de esta zona por las características del material y por las actividades que se celebran en ese espacio. Punto 11 del orden del día, interpelación presentada por el Grupo Popular sobre el Bidegorri en el puente de Paseo de Urumea. Tomás. Sí, bueno, básicamente, como todo el mundo puede conocer, en el puente de la Real Sociedad pues, conviven en el único lado transitable que hay, un bidegorri con el espacio que utilizan peatones para circular. Y aquí lo que ocurre es que como no hay una diferenciación no existe un bidegorri marcado como tal, simplemente a la salida y a la entrada del puente sí que se señaliza la vía, pues los ciclistas circulan sin ningún control por la parte de lo que es el puente como tal, generando pues muchas veces situaciones de inseguridad con los peatones por esta falta de separación entre el espacio que usan unos y otros, y nos gustaría saber las razones por las que no se
marca o pinta en el suelo la continuidad del Bidegorri. Seguro que el Gobierno municipal me da una, pero bueno, por eso queremos conocerla. Pues la razón es que es un tramo de coexistencia ciclopeatonal. Así que las personas usuarias de la bicicleta deben adaptar su velocidad y respetar la prioridad peatonal. Si estuviese pintado, le daríamos a la bicicleta la sensación de que ellos tienen su carril reservado y no es así, es un carril compartido. No está pintado para así poder evitar generar una percepción de vía ciclista prioritaria, porque no lo es. Como medida provisional vamos a reforzar la señalización vertical, marcando que la prioridad es peatonal. De forma definitiva estamos trabajando para que pueda haber ahí una conexión ciclista segregada de la zona peatonal, que permita mejorar la continuidad de la red ciclista, pero eso el proyecto prevemos redactarlo durante este año y se pueda ejecutar a lo largo del 27. Quiero decir que bueno, todavía el plazo para eso es un poco largo. Lo que sí actuaremos es en la señal vertical. Y me pregunta, ¿denuncias registradas? No, denuncias no hay ninguna. Bueno, muchas gracias por las explicaciones y por el tema del refuerzo de la señalización, que nos parece importante. Si no te he entendido mal, por confirmar, porque bueno, nos comentabas que es una vía de coexistencia entre ciclistas y peatones, que eso es evidente, y a nosotros nos parecía que a lo mejor existe espacio para precisamente hacer una división diferenciando la parte que correspondería a ciclistas, la parte que correspondería a peatones. Así, pues bueno, yo creo que no habría duda de por dónde deben transitar unos, por dónde deben transitar otros. Me ha parecido entenderte, por eso te pregunto, que esto se va a hacer finalmente y que, bueno, que está en estudio. No sé si es así. Bueno, yo en este momento no recuerdo exactamente cuáles son las medidas de un carril bici en ambos sentidos, pero una acera, un paso peatonal accesible son mínimo 2 metros. El Bidegorri, si no recuerdo mal, es 1,10 en cada sentido, así que vista la foto yo creo que eso aquí no entra. Por eso la obra para hacer un carril segregado es una obra y necesita su redacción de proyecto. No sé si la solución que se está planteando pasa por sacar el Bidegorri a la calzada y dejar, pero no sé. Repito, es un proyecto que se estudiará durante este año y se tratará de ejecutar en el 27. Pero vista la foto y en mente lo que recuerdo de la zona, no creo que las dos cosas entren en ese tramo. Punto 12. Interpelación presentada por el Grupo Popular sobre el cartel de desperfectos en Alder de Ader. Un cartel, perdón, con desperfectos en Alder de Ader. Tomás. La doy por leída y me remito a la fotografía. Sí, bueno, desde el Servicio de Parques y Jardines se ha solicitado ya presupuesto para poder reponer el cartel objeto de la interpelación y desde la fecha de hoy no existe registrada ninguna queja o denuncia sobre el asunto. Pues muchas gracias. Punto 13 del orden del día. Interpelación presentada por el Grupo Popular sobre los defectos constantes del pavimento en el puente de Santa Catalina. Interpelación presentada por el Grupo Popular sobre el pavimento defectuoso de la calle Arrasate. Estoy un poco fachucho, ya me perdonaréis. Bueno, pues el tema del asfaltado consideramos que es una de las asignaturas pendientes que tiene esta ciudad y que estaría más sobre la mesa si no fuese porque tenemos por encima otros dos tomates bien importantes que son la vivienda y la seguridad. Y bueno, también se habla bastante de la movilidad. Entonces es verdad que este tema del mantenimiento urbano y del asfaltado como parte del mantenimiento urbano a veces parece que está menos en las conversaciones de los donostiarras, pero no es así. Tenemos zonas en las que no cae gota de asfalto desde hace 20 años y otras zonas que son de muchísimo tránsito, como puede ser el puente Santa Catalina o la calle Arrasate, se mencionan en las dos interpelaciones que se van a tratar aquí, en las que sorprende ver que, bueno, pues que en la adjudicación que se ha hecho la semana pasada del asfaltado del 2024, pues se quedan fuera. Tanto el puente Santa Catalina como la calle Arrasate no parece que vayan a recibir nuevamente nada de asfalto. Y lo que ocurre es que en Santa Catalina
recurrentemente aparecen boquetes bastante importantes que se reparan pues, más o menos con cierta celeridad, a veces con un poco menos, pero sigue teniendo un estado lamentable. En cuanto al tema de Arrasate, pues nos llama la atención el punto en el que mencionamos en la interpelación porque es perpendicular a la calle Aso, que ha sido recientemente reurbanizada, reasfaltada y demás. De hecho, seguramente el boquete que hay en la calle Arrasate tiene que ver con el tránsito de camiones que han estado trabajando en la calle Aso y por eso no puedo entender que una vez que se ha concluido la obra no se haya analizado la incidencia de afecciones en el asfaltado por la maquinaria pesada en la zona y se haya reparado también. Pero bueno, como digo, pues si nos puede responder a las preguntas de la interpelación relativas a este elefante en la habitación que tenemos, que es el asfaltado, pues se lo agradezco. En la medida de los recursos y de las capacidades del Ayuntamiento, que no son pocas, los esfuerzos que hace por tener nuestra ciudad también en su pavimento en la mejor situación posible. El pavimento del puente de Santa Catalina en sentido centro no presenta un deterioro generalizado que recomienda una renovación íntegra del mismo. Existen, es verdad, pequeños deterioros en la zona de rodada del carril bus que se han ido reparando a medida que han ido apareciendo y alguna de estas reparaciones, al parecer, cierto también, no ha dado el resultado esperado. Se está revisando la zona y se buscará la posible solución de ese punto en concreto. Y en cuanto a la calle Arrasate, pese a que las brigadas municipales de calles y caminos realizan labores de bacheo o de calzada periódicamente, este desperfecto no se había detectado, pero ya se ha encargado su reparación. La zona en cuestión ha estado afectada por obras, como decía usted, hasta hace poco, y en cualquier caso se revisará toda esta zona y, si se considera necesario, se incluirá en futuras campañas de asfaltado. Y no consta en ninguno de los dos casos, no constan denuncias. Muchas gracias por las explicaciones. Me comentas que en el puente Santa Catalina hacia el centro, bueno, se considera que el asfalto está bien. Entiendo que, si te he entendido bien, te referías a que en el carril el carril bus hacia el centro sí que se reconocen afecciones, porque ahí la verdad es que, si no te he entendido mal, porque ahí sí que hay boquetes importantes. De hecho, se reparó uno hace poco, tiene todavía el dibujito que se puso. Entonces, en eso estamos de acuerdo en que, vale, bien. Y luego, sobre lo que te comentaba de la calle Arrasate, no sé si tenéis conocimiento de que cuando se llevan a cabo obras con maquinaria pesada, después se hace un mapeo de los alrededores de las posibles afecciones que pueda haber habido para tratar de dejar la calzada por las que se circula en el mismo estado en el que se han encontrado, porque tenemos otros ejemplos que ya iremos trayendo en interpelaciones en los que se quedan unos boquetes luego que, claro, la zona intervenida muy bien, pero la de alrededor pues no se queda bien. Entonces, no sé si existe, si se realiza este mapeo desde los servicios de mantenimiento o desde proyectos urbanos. Gracias. Bueno, ese mapeo claro que se hace y, desde luego, y por mi experiencia, y vivo en un barrio en construcción como Chomín, donde veo abrir y cerrar zanjas, los trabajos que deben acometerse, si dejan huellas, pues se trabajan y se reparan. Y lo mismo en este caso. Si, como decía en mi respuesta anterior, ahora que se está revisando se considera que hay que actuar en la zona por las afecciones de la obra de la calle Aso, pues se hará. Y en cuanto al puente de Santa Catalina, reitero lo que usted mismo decía, que lo que se considera es que no requiere una reparación generalizada en el sentido centro, y en cambio en ese otro sentido, en la rodada del carril bus, sí se está trabajando cuando se están identificando esos boquetes o esos agujeros que mencionaba. Sí, punto 14 de la orden del día, interpelación presentada por el Grupo Popular sobre los charcos de la calle Miramar.
Sí, bueno, el mes pasado trajimos 3 interpelaciones por charcos y balsas de agua en distintos puntos de la ciudad. Le comenté al concejal delegado que podría traer pues, una tras otra y bueno, pues así va a ser. Sí, bueno, y seguiremos cumpliendo. Nos preocupa porque nos da la sensación, o bueno, podemos constatar que en muchos casos se dan en zonas recientemente urbanizadas, porque yo puedo entender que una zona que lleva urbanizada pues ya un tiempo, pues las raíces del árbol han podido hacer estallar el pavimento y demás, esto lo puedo entender, y que no se haya reparado pues porque hay otras prioridades o lo que sea, pero es que hay zonas en las que se termina la urbanización y bien por falta de diligencia en la obra o en la recepción de la obra, pues se quedan estas, sí, se pueden llamar chapuzas. Y en este caso ya trajimos, como he comentado, una en la zona del entorno de la Plaza Cervantes, que se acaba de hacer ese paso de cebra, pero podríamos traer otras de obras muy recientes. Entonces nos preocupa si nos gustaría saber realmente si se recepcionan las obras con diligencia en este ámbito, que parece menor, pero no lo es, porque muchas veces los charcos pues, generan situaciones de peligro para los viandantes. Y bueno, pues en este caso además nos gustaría saber cuáles son las razones por las que no se ha solucionado el problema en esta vía en concreto. Muchas gracias. Las obras se recepcionan con rigor y con atención a las posibles incidencias que haya podido haber, y tenemos ejemplos variados de recepciones que se han demorado hasta la resolución de esas cuestiones. En lo que toca en concreto a la calle Miramar, desde el servicio técnico no se había tenido conocimiento del problema hasta la fecha. Se va a revisar la zona y se va a buscar la solución a esta acumulación de agua o a este charco que aparece en las fotos en las próximas semanas y tampoco constan denuncias al respecto. Bueno, muchas gracias. Lo primero, la verdad es que sorprende pues, que la calle Miramar, que está aquí al lado, yo paso casi todos los días por delante, pues se ve que hacen otras rutas el resto de concejales y no lo han visto. Bueno, pues la verdad es que me sorprende, pero bueno, en cualquier caso estaremos atentos dentro de un par de meses, que te voy a dar cierto margen a que este problema se haya resuelto. Muchas gracias. Sí, no nos adorna la infalibilidad, pero estaremos atentos a esta cuestión como procuramos hacer siempre. Punto 16 del orden del día, interpelación presentada por el Grupo Popular sobre la implantación de la OTA en Bidebieta. Tomás. Sí, bueno, este tema no es nuevo, como ya señala la propia interpelación, ya se trajo aquí y al Pleno y fue rechazado, pero bueno, nos parece que ha pasado un año, esto es de abril del 2025 cuando se trató, si no me equivoco, y se sigue, bueno, pues desde el Departamento de Movilidad se consideraba que la OTA en Bidebieta no era una solución adecuada, entonces lo que a nosotros nos gustaría saber, como señala la interpelación, es si no se ha planteado, o a lo mejor me sorprende y se ha planteado, hacer un estudio exhaustivo sobre el problema y las posibles soluciones a esta dificultad que enfrentan todos los días los vecinos de Bidebieta. Pues sorpréndase, pero efectivamente ya se hizo el estudio exhaustivo sobre el problema y por eso es porque no se pone OTA en Bidebieta. Entre otras cosas porque aquel estudio nos dijo que el 97% de los coches que están aparcados en Bidebieta son de los propios residentes, con lo cual no hay OTA que valga. Además de eso, como siempre decimos, la OTA, lo lógico es ir aumentándola siempre desde el punto central y no crear una isla de OTA que no tenga relación con el entorno de OTA del resto de la ciudad. Así que, bueno, en cualquier caso, contestando a su pregunta, sí nos hemos planteado hacer el estudio exhaustivo y se hizo. Y por eso, como tenemos los resultados, sabemos que una OTA no soluciona el problema de aparcamiento en Bidebieta. Bien, vale, muchas gracias. Bueno, pues como el problema no es nuevo, persiste un año después, seguramente persistirá el año que viene, y las respuestas que nos da pues son las mismas, pues nos gustaría saber exactamente qué soluciones o qué alternativas se están valorando tanto a corto como a medio plazo para solucionar este problema del aparcamiento en Bidebieta. Muchas gracias. Como le digo en otras ocasiones, el espacio público no va a dar nunca
respuesta a las necesidades de aparcamiento de toda la ciudadanía. ¿Cuál es la solución? Pues no sé. Probablemente no podemos tener 2 o 3 coches cada vecino, pero eso ya depende de cada uno. Lo que está claro es que no vamos a artificializar suelos para hacer nuevos aparcamientos y que, repito, tengo muy claro que el espacio público no va a dar, nunca, va a dar solución al espacio de aparcamiento. Es imposible, no entramos. Punto 17, interpelación presentada por el Grupo Popular sobre el uso irregular de tarjetas de discapacidad. Tomás. La voy a dar por leída. Bueno, voy a ir por preguntas en este caso también. La sección operativa de movilidad y la Guardia Municipal tienen la potestad de controlar y denunciar el uso fraudulento e irregular de las tarjetas. A día de hoy no tenemos capacidad de incidir en la conciencia de la ciudadanía y le digo esto porque nos dice que, a ver, cómo no hemos conseguido atajar la práctica, pues ojalá pudiéramos incidir en la conciencia ciudadana, pero todavía no tenemos esa potestad. La detección de usos irregulares es muy habitual, mucho más de lo deseable. Enseguida le daré las cifras de denuncias interpuestas y la de retirada de tarjetas. Nuestro sistema nos permite examinar fecha tope 14 de diciembre del 25 hasta día de hoy y las denuncias interpuestas son 2.652. El motivo de dichas denuncias es el de estacionar en zona señalizada para uso exclusivo de personas con discapacidad, careciendo de autorización o por incumplimiento de la normativa. Hay infracciones recurrentes, como son la de carecer de tarjeta europea de discapacidad, el título habilitante, la vigencia de la tarjeta vencida, el uso fraudulento, o sea, hacer uso de la tarjeta sin el titular o tras el fallecimiento del mismo, y la falsificación y duplicados no originales de la tarjeta europea de discapacidad. En los últimos 5 años, estas son las tarjetas retiradas. En el 22 se retiraron 146 tarjetas, en el 23 314, en el 24 270, en el 25 343 y en lo que llevamos del año 26 hemos retirado 42. Si somos conscientes de que haya personas utilizando tarjetas de titulares ya fallecidos, pues sí, como le digo, son múltiples las que se retiran. El incumplimiento de las obligaciones de las personas titulares da lugar a la retirada temporal de la tarjeta de estacionamiento por un periodo de tiempo de 6 meses. En caso de incumplimiento reiterado, puede dar lugar a la cancelación de la tarjeta de estacionamiento. Todo ello sin perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico. Y la utilización fraudulenta de la tarjeta de estacionamiento, tanto por personas físicas como por personas jurídicas, da lugar a su cancelación, sin perjuicio, como antes, de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico. Y en caso de cancelación de la tarjeta, la persona titular no puede solicitar nuevamente la tarjeta en el plazo de 1 año, desde el momento de la cancelación. Bueno, es un uso fraudulento que nosotros vigilamos mucho y que, como ve, pues no es lo deseable, pero se retiran muchas tarjetas de este tipo. Muchas gracias por la información. De la información sobre denuncias que me trasladas, no sé si me podrías concretar cuántas son por uso fraudulento, porque me comentabas distintas casuísticas que pueden dar lugar a denuncias, pero cuántas son por uso fraudulento, que entiendo por uso fraudulento aparcar usando este tipo de tarjetas no estando presente la persona titular, o así lo entiendo yo. No sé si existe, si se concreta o se puede llegar concretamente a esta información. Luego, una duda. Cuando tiene lugar un fallecimiento, no sé si el ayuntamiento, bueno, no creo que esté comunicado con el registro civil, o sí, en este caso, para que se pueda producir una comunicación relativamente rápida que suponga que una vez se conoce el fallecimiento de una persona se comunica para que se retire este tipo de tarjetas. Y luego, la última, no sé si considera el Gobierno municipal que hace todo lo que está en su mano para controlar el uso fraudulento de este tipo de tarjetas, habida cuenta por los números que me has dado de que es, de las denuncias, quiero decir, de que es muy habitual.
No te puedo dar el detalle de cada una, tendríamos que entrar en cada una de las denuncias. Es responsabilidad del titular, en el caso de su familia, comunicar cualquier variación de los requisitos exigidos para la concesión de la tarjeta de estacionamiento. Entiendo que si ha fallecido, pues también lo deben de comunicar. Nosotros, en el momento que vemos la cartela no coincide con la persona que está aparcando el vehículo, pues evidentemente se comprueba quién es esa persona y si está fallecida, pues se retira la tarjeta. No sé. Si estamos haciendo todo lo posible, pues yo creo que con las cifras que le he dado queda más que probado que sí. Punto 18. Interpelación presentada por el Grupo Popular sobre la cubrición de alcantarillado en el puente de la Zurriola. Tomás. Por leída. Se ha procedido ya a su instalación, por lo que es un asunto que está solucionado y no se había registrado ningún aviso o denuncia sobre esta falta de rejillas. Pues muchas gracias. Punto 20. Interpelación presentada por el Grupo Popular sobre la recuperación del anterior recorrido de la línea de autobús número 26. Tomás. Por leída. No sé muy bien a qué se refiere con recuperar el recorrido. Nosotros estamos en constante comunicación con la Asociación de Vecinos de Martutene. Sí piden mayor frecuencia, pero en este momento no nos están pidiendo un cambio de recorrido. Sí piden que se alargue más, pero ya saben que eso en este momento no puede ser. Así que, repito, no sé muy bien a qué se refiere con recuperar el recorrido anterior. Pues no se lo puedo concretar porque no he hecho yo la interpelación, pero me puede sonar que se había, creo que lo leí en prensa, que se había recortado alguna parada, sobre todo en la parte final. No sé si puede ser con esto, si te consta algo de esto o no. Sí, eso puede ser. He hablado con ellos y ya saben que para eso la línea necesitaría más tiempo. En este momento la línea 26 no puede dar más paradas de las que da. Si en un futuro podemos tener más medios para poner más autobuses y dar más tiempo a esto, pues se añadirían esas frecuencias, pero en este momento desde luego no puede ser. Punto 21 del orden del día. Interpelación presentada por el Grupo Popular sobre los retos de movilidad del polígono empresarial de Zuachu. Tomás. Sí, pues nada, el Día de la Marmota con Zuachu va a seguir siendo así y nada, por tanto me voy a remitir a las preguntas. Bueno, pues el Día de la Marmota yo seguiré contestando en el mismo sentido. La movilidad en Zuachu no es un problema. Una cosa es la expectativa que tengamos de aparcar enfrente de la puerta de la empresa y otra cosa es la expectativa real de aparcamiento. El propio parque ya tiene estudiado su estudio de movilidad. Le voy a dar un dato que hasta ahora yo tampoco lo conocía, pero el resultado es que va a una media de 1,1 personas por cada coche. Con lo cual, repito, no vamos a crear más aparcamiento en Zuachu, tendríamos que ir a otro tipo de medidas que creo que el propio parque es consciente de que hay que tomarlas y las empresas allí instaladas también. Si me preguntas si tenemos una relación con el parque, sí, tenemos una relación muy fluida y con las empresas también tenemos una relación muy fluida y hablamos con todas las que se han querido poner en contacto con nosotros. Bueno, aclarar que yo no he hablado de aparcamiento. Tengo la sensación, cuando traigo temas de Zuachu, que se han quedado con esa primera propuesta que se hizo y no es así. Y como no tuvo el respaldo del Gobierno municipal, pues se han planteado otras. Aquí me parece que era muy blanca la interpelación. Simplemente no se habla de aparcamiento. Se decía si se están tomando medidas que ayuden a mejorar la movilidad en el polígono. Si no te entiendo mal, no se está tomando ninguna porque se entiende que la movilidad en el polígono empresarial de Zuachu no presenta ningún problema. Y luego quisiera aclarar si tiene el Gobierno municipal un plan de movilidad específico para el polígono en Zuachu. Muchas gracias. No tenemos un plan específico para el polígono de Zuachu. El polígono de Zuachu es un parque. Es un parque con 2.400 plazas de aparcamiento, 16 horas de transporte público, con lo cual la movilidad es que no queremos que sea un problema en el parque de Zuachu.
Punto 22. Interpelación presentada por el Grupo Popular sobre la falta de un espejo en el cruce entre la calle Infanta Beatriz y Avenida de Satrústegui. Tomás. Sí, nada, la voy a dar por leída. Yo creo que está bien explicada y si no, pues estoy a disposición. Bueno, hay multitud de cruces como este. Este no es un cruce que nos esté dando problemas. En caso se puede analizar la colocación de un espejo sin ningún problema. Sí, efectivamente, pues hay multitud de cruces, pero me animé a traer esta interpelación porque le escuché a la concejala de movilidad en comisión decir que siempre que se solicita un espejo, normalmente se coloca. Entonces, pues bueno, esto está en el diario de sesiones o bueno, en las grabaciones, vaya. Y en este caso considero que sí que existe un problema. Pues puede ir uno un domingo a acercarse a la zona y verá que para comprobar si vienen por Satrústegui coches o motos hay que asomar el coche por delante de la zona, o sea, de la línea, y eso pues compromete sobre todo más que nada a los motoristas, que son los que se pueden llevar la peor parte si uno saca demasiado el coche por no ver bien. Entonces, bueno, si yo, dado que, bueno, según entendía, hay ánimo de movilidad de estudiar estos asuntos y ponerlo cuando se considera que es necesario, pues le pediría que por favor lo tome en consideración. Bueno, veo que no me explico muy bien. Yo voy a analizar, evidentemente, si hay que poner un semáforo, un espejo en este cruce. Lo que siempre decimos es que si alguna comunidad de vecinos, empresa, considera que necesita un espejo, nosotros lo autorizamos, siempre, lo autorizamos. Se encarga de ponerlo la empresa en cuestión, la comunidad de vecinos o quien lo haya solicitado. En estos casos en los que el ayuntamiento es el responsable de poner ese espejo, se analiza y, repito, hay muchísimos cruces de este tipo y no tendríamos espejos para dar abasto en la ciudad. No es un cruce que nos esté dando excesivos problemas, con lo cual se analizará. Ya le adelanto que no está entre las prioridades. La prioridad sería otra, hacer una obra muchísimo más grande, retrasando el paso de peatones, colocarlo antes de la intersección, poner un aparcamiento de bicicletas que garantice la visibilidad, que la solución es otra. Pero si hay que analizar la puesta de un espejo, pues lo analizaremos, ningún problema. Sí, punto 23, el orden del día, interpelación presentada por el Grupo Popular sobre el árbol que crece en el muro del Paseo de Eduardo Chillida. Tomás. La voy a dar por leída y me remito a la fotografía. Pues muchas gracias, me llevo una gran satisfacción. Punto 24 al orden del día, interpelación presentada por el Grupo EH Bildu sobre el estado de las farolas de la plaza de Easo. Bai, irakurritzat. Perdona, ya voy con el pillo. Hay un problema de suministro de la columna de tipo clásico de este modelo de farola. El suministrador nos informa de que no tiene stock en este momento y que no tiene previsto fabricar ahora mismo ninguna remesa, por lo que desde el departamento se está buscando otro proveedor. El derribo se produjo por un operario de una empresa ajena a este servicio también. Dicho operario estaba apoyando una escalera de tipo colisa en la columna para la instalación de unos altavoces en ella. Cabe destacar que dicha empresa no tenía permiso de estos servicios para operar en la red de alumbrado. En cualquier caso, también se va a proceder a revisar el anclaje de las columnas de ese modelo en toda la zona circundante. Vale. Bale, esan dezu beste ez, hornitzaile bat edo bilatuko dela, eperik, badokazute norbait, zer, osea, pixkat gehien bat dagoen moduan, eta besteak rebisatzeko ere noiz egingo den, eta osea, bi gauza, bat aldatetik hornitzaileena, eta bestea noiz egingo den rebisio hori ere inguru hortan, osea, jaso inguruan. Eperik ezin dizut zehaztu eta une honetan oraindik departamentuak ez du lokalizatu beste proveedore bat,
beste enpresa bat lan hau egiteko moduan egonik. Punto 25, interpelación presentada por el Grupo de H. Bildu sobre la iluminación de la zona de los Luises en Itxaurrondo. Bai, argazkiak ez dira ikusten, baina da, benetan horrela delakoak, Osea, eske oso iluna da, eske beldurra ematen du ere muak, ez da gezurra, Eta denbora asko da, bizilagunek hori eskatzen dutela, eta badakit, zerbait egin dela, esan diatelako, garbitu dutela behintzat zolua, zegoela, eske benetan, olako kapa bat, goroldioarena, berdeatzen ikusten, orain ikusten da, zolua dagoela, osake behintzat zerbait egin dela. Eta hori bai, argiteriari buruz, ez dakigu zer, oraingoz, hori da komentatu egutena, bai egin dela garbiketa inguruan, baina behintzat argiteria eta benetan beharra dago, Hortik bizilagun asko pasatzen dira, eske iluna da, eta gaina batzuk daude itzali. Bueno, agian harrituko dizu, baino egiten diren neurketen arabera argiztapen mailak bia zea honen motarako egokiak dira. Eta gertatzen dena da, bertan ere dagoena da zuhaitz kopuru de masa. Eta horrek batzuetan, askotan, eragina du argiztapen honetan. Eta behar baino argiztapena naiz eta egokia izan, efektu hori dela eta argiztapenaren emaitza azkenean desente ilunagoa izan daiteke. Baina gune honetan egiten den mantenua, argiztapenaren mantenua, ohikoa da, naiz eta izan farola altuen eta konplexuen mantenua, eta ezin da bertara errez kamioi zesta deitzen den ereduarekin atenditu. Garbiketaren inguruan, bai aipatu duzu, egin dela, eta hala da, duela egun gutxi, presio garbiketa bat egin zen zonalde horretan, eta hor ere, azpimarratu behar da, pribatua den loraldi bat dagoela hor inguruan, eta horrek ere eragina du bertan, eta ez da ardura zuzena departamentuarena, naiz eta, azalduta dagoen, horren mantenu beharra ere. Bale, benetan ezin dut sinistu argiztapen mailak egokiak direnik, benetan, jutentzata, ez da ikusten, ez dut ikusten benetan. Bale, zuhaitzak egon daitezkela eta ez dakize, baina argiztapena bera, eta igual hemen ez da ikusten, gaina farolaren bat ez dabil. Osea, aunque sean mailaz baldin bada, bintzat daudenak izan dezaten bombilla o argia o zerbait, porque batzuk ez dabiltza ere. Benetan, ez dakit zer neurtu den, baina biztaz behintzat ez da egokia. Bai. Eta gero, garbiketarena, nekun jakin ere zen maiztasuna, nahiz eta esan, nik uste pasoa ez dela pribatu, egon daiteke loraldi bat, baina pasoa ez da, orduan maiztasun gehiagorekin egitea, ez iritsi den neurrira. Bueno, esan bezala, horko loraldi hori ez da udalaren ardurapekoa, pribatua da, eta bizilagunekin tratatzen da gaia, eta argiztapen mailari dagokionez, teknikoki jasota dago, neurketak hor daude, eta helaraziko dizkizuegu, ala nahi izan ez gero. Punto 26 de la orden del día, interpelación presentada por el Grupo EH Bildu sobre las escaleras entre los números 26 y 54 del Paseo de Herrera. Garbiñe. Bai, hau azkar, bizilagunek helarazi ziguten registro bidez egin zutela honi buruzko galdera batez, hor jartzen dugu, 2025ko urrian, eta ez dutela erantzunik jaso. Hasi ginean pixkatere mua begiratzen, konturatu ginen sartzen dela oleta pikabeako irisgarritasun eta segurtasun hobetzeko plan berezi hortan 2022an onartu zena EH Bilduren emendakin bati esker aurrekontuetan, ez? Eta plana badaukagu eskuartean, baina plana
hor dago, ez dakigu nola dagoen, hori da gatozena pixka galdetzea. Alde batetik bizilagun honen eskaerari zer erantzun eman zaion, emango zaion edo zer egingo den, eta bestalde 2022ko plan hori zertan den. Nik erantzuna emango dizut 3. puntua, dela plan bereziarena. Eta nik, toaina nintzen gaina komentatzen Martinekin, bere garaian gelitu ginen, egingo zala la redacción del plan especial, eta zeuden, ez dakit, 60.000 euro, 70.000, eta hori egintzen eta partekatu zen bizilagunekin. Baina, zeon hor barruan sartua tramitazioa. Osea, zan egitea, bai. Eta horren plan berezi hor dago, klaro, hori tramitatzeko, jagin beharko litzateke ambientala, eta beste gauza bada. Konpromisoan idakidan esan dokumentua egitea. Baina, ez gaude itxita, logikoa den bezala, baina, ikusi beharko da ber partida nondik ateratzen da, zetik, klaro, hori tramitatzeko ekarpen handikoa beharko genuke, bai? Sí, Garbiñe, lo que se refiere a las dos preguntas, nos han informado del servicio que no tenía constancia, pero que van a revisar el registro y le contestan en breve. Y se procede además a revisar la zona y se encargarán las actuaciones de reparación que se consideren oportunas con la contrata de revisión de pavimentos. Ulertzen dut alde batetik, erantzungo zailo eta konponduko egingo dira egin beharreko lanak, ez? Epeak eta imaginatzen dut ezingo diazula esan, beti bezala, baina eskertuko gunuke beraiekin behintzat harremanetan, beraiei bai jutea epeak esaten. Eta gero plana, falta zitzaidan igual, plana bai, justu gonez dira ikusten, eta hor dago, redakzioa eta tramitaziorako orduan ulertzen dut, orain beharko genukela diru partida bat, eta hori egiteko aurrekontu bat, eta plana. Vale. Venga, vamos a las dos últimas, que son dos interpelaciones que vienen de la Junta de Portavoces. La primera, la 29.2, interpelación presentada por EH Bildu sobre la instalación de un aseo público en la plaza de Carlos Santamaría de Ibaeta. Irakurritzat, despistatu. Estoy yo, lo gutxi egin dut, ya me perdonan. Se va a estudiar la posibilidad de instalar una cabina de baño autolimpiable en la zona descrita y para ello debemos comprobar si existen en esta zona acometidas de electricidad, de agua y de saneamiento. Bale, ondo. Men kontua da beste auzo batzuetan ere eskatu izan dela, ez? Eta pixka ze irizpide ere batean egiteko, bestean ez, porque leku batzuetan ere ekarri izan dugu, eta batzuetan izan da, bai, iradokizuna, baina ez, hau ulertzen dut, como que baietz, que se va a estudiar, behintzat. Como que baietz, que se va a estudiar. Como que baietz, que se va a estudiar, eta esan bezala, toma hoien beharra dagoenez, horiek gainbegiratuko dira eta horren arabera egingo da lana. Bueno, y para finalizar, 29.3, interpelación presentada por el Partido Popular sobre la discriminación de los deportistas practicantes de surf. Tomás. Sí, pues nada, yo creo que estamos todos de acuerdo que la práctica de surf es una de las señas de identidad del barrio de Gros, forma parte del paisaje urbano del barrio y de la playa de la Zurriola y, por tanto, pues reconociendo que el surf es un deporte que creo que estamos todos de acuerdo, una práctica saludable, por tanto, pues creemos que deberá recibir el mismo respaldo y apoyo que reciben otras prácticas deportivas por parte del Gobierno municipal. Por tanto, nos preguntamos pues, por qué no se abren las taquillas de baño en la playa de la Zurriola de noviembre a abril y cuál es la razón por la que el equipo de Gobierno no se plantea facilitar recursos para la práctica de este deporte, especialmente durante los meses de invierno. Las cabinas de la Zurriola están abiertas, como sabes, durante la temporada de verano, del 1 de junio al 30 de septiembre, pero ya después la baja afluencia de la temporada y las afecciones que producen los golpes de mar y los movimientos de arena en su momento hicieron que el servicio decidiera cerrar las cabinas fuera de la temporada de verano.
Disponer de un servicio de este tipo fuera de temporada de verano tendría un coste muy elevado si se tiene en cuenta la baja demanda real. Y, de hecho, no se ha recibido ninguna petición sobre la apertura de estas cabinas de la Zurriola el último invierno. Bueno, me habla de baja demanda. A mí la verdad es que me parece una heroicidad la gente que en noviembre hace surf ahí y me parece que desde luego no son pocas personas. Otra cosa es que me dices que no se han recibido una solicitud, una demanda como tal. Bueno, entiendo que si se recibe se tratará de dar cauce a esta problemática que existe. Y me gustaría saber de qué forma va a apoyar el Gobierno municipal la práctica de este deporte en invierno, en verano y en todas las estaciones del año, habida cuenta pues, de que muchos de los que practican el deporte se están viendo en la necesidad de tener que alquilar locales alrededor de la playa para este asunto, cuando el Ayuntamiento tiene, por ejemplo, el local de la calle Zabaleta de los jubilados de Sabalza, muerto de risa, pues a lo mejor podría ser un almacén, no lo sé. Y sino que de qué forma apoya o va a apoyar el Gobierno municipal la práctica de este deporte. Bueno, sobre el apoyo a la práctica del deporte, hablaré con el de deportes, le puede contar alguna iniciativa o reunión que va teniendo al respecto, pero sobre el punto a tratar en la interpelación se trata de una cuestión de coste y del impacto ciudadano que tiene. ¿Cuántas personas con los datos actuales se beneficiarían de unas iniciativas como las que se apuntan y el mantenimiento que eso puede acarrear, tanto en los recursos que se pueden colocar en Zurriola como en otro tipo de recursos como el local que se ha mencionado, ¿no? en Gros. Es una cuestión de medir esa demanda y en esa reflexión en torno al surf, si en algún momento se llega a identificar algo que pueda, digamos, justificar por parte del Gobierno municipal una inversión, pues puede estar seguro de que se analizará y se estudiará si se puede llevar a cabo. Pero a día de hoy, con los números actuales, no parece una inversión de recursos razonable. Pues damos por terminada la comisión. Venga.